Bienvenidos a el Finals, el Championship de el 2024. Increíble, por fin vamos a cerrar esta temporada. Vámonos rapidísimo, tenemos un chorro de cosas el día de hoy. Sí. Mi nombre es Ruli y tengo aquí a mi compañero Japol, mucho gusto Ruli, mucho gusto a todos. Vamos a tener un aproximado de 10 y 11 rondas, lo que se llevará a cabo. Se va a jugar rondas suizas hasta que se quede solo un invicto. Un invicto. 1536 jugadores se dieron a la tarea de reunirse aquí en Ciudad de México en Expo Reforma. Evento súper organizado por Sang Events. Tenemos acompañantes de Latinoamérica, Perú, Chile, Panamá, etcétera. Pero ya estamos a punto de comenzar. Vamos a comenzar con el ganador del Finals pasado. Del Finals pasado a Cross. A Cross y ahí nos acompaña. Va a ser el que va a ser encargado de hacer el debut de esta primera ronda. Estamos a segundos de comenzar. Y pues nada, también tenemos de acompañante a Orange Samurai. A Orange Samurai D. Ya nos dijo cómo era, entonces va a estar padre. También tenemos a Adal, tenemos un equipo de 4 casters increíble para esta gran transmisión. Estamos muy emocionados. Díganos en los comentarios de dónde nos acompañan, qué creen que va a ganar este Finals. Porque... Caray, es que llega un meta increíble, cambia toda la cosa, la entrada de Barba Negra, le dice a Luchi, quítate que ahí te voy. Exactamente. Entonces, vamos a ver qué da. Dofi fuerte como siempre, Shanks apareció en gracias, tenemos líder Shanks. Shanks, lo estábamos esperando creo que desde OP1 a ese... Sí, este no, Shanks. es consentido del anime, del manga y ahora pues, también del TCG, ¿no? TCG. Sí, entonces díganos por favor cómo están viviendo este Finals. Vamos a estar aquí todo el día, entonces no se despeguen. No se despeguen de la transmisión, vamos a tener un chorro de sorpresas. Bastante. No se olviden, como quiera, de siempre seguirnos en todas las redes sociales de Sang, en cualquier plataforma que necesiten. Ahí vamos a estar siempre publicando todo el contenido relacionado a su TCG favorito. Y pues, ¿qué más? Pues nada, Esperando, ya estamos a nada, sí, así a nada. A nada. Así lo vemos, que estamos a nada de empezar esta gran transmisión el día de hoy. Orange se está preparando para presentar a los jugadores de la primera ronda que va a inaugurar esta gran transmisión. Que seguramente están bastante nerviosos porque la primera ronda es donde se rompe el hielo, ¿no? Vienes de estar fresquecito en tu casa y vienes a pues a darlo todo desde la primera, porque si pierdes una en un torneo de 1500 personas, pues te... Hay muchas maneras de recuperarte, la verdad. Me gusta mucho cómo la comunidad es, ok, me fue mal en esta partida o algo y vamos con todo en las que siguen, tratan de analizar mucho su formato de juego. Entonces creo que es muy divertido tener esas ganas, ¿no? Hay muchos jugadores, no nada más tenemos de Latinoamérica, tenemos internacionales, vi gente de Alemania, creo que por ahí tenemos algo de Singapur. París acababa de... Hebian, hay que hacer un stream en francés, no es cierto, no lo hablamos. Y pues nada más, seguimos esperando nada más a que ya los muchachos estén listos, ya queremos ver esa partida que traen en esos decks. Un breve recordatorio que van a pasar solo los primeros 64 lugares al día de mañana. Entonces, es correcto. Hoy vamos a tener las rondas suizas hasta que quede solo un invicto y el día de mañana volvemos para los... Así que el ahora final sí, el Finals es de los Finals. Hoy un cierre de temporada increíble que relativamente... Pues es todo el 2024, ¿no? Regionales, vimos en el regional pasado tuvimos a Luis Cantú, me parece, con un deck de Dofi, hemos tenido... Sí, y Dofi va a seguir ahorita jugándose porque tenemos un metajuego afortunadamente muy variado, tenemos decks de todos los colores, pero estamos a segundos ya de arrancar. No, y el meta, ¿tú estás jugando algo ahorita? Platícame. Sí, Shanks, obviamente. No, hombre, adiós, nos vemos del stream. Estoy jugando Shanks, pero ustedes comenten si pudieron venir, si nos están viendo, si van a venir a los side events. Recuerden que también pueden participar en los side events. Va a haber side events, desde ayer están, hoy todavía va a haber todo el día también y mañana. Sí, tenemos los side events on demand. ¿Qué significa los on demand? Es, pues puede haber tan cuantos se necesiten, ¿correcto? Exactamente. Y también como les guste jugar, porque va a haber single elimination y también pareos suizos. Entonces ustedes llegan, hacen su registro, el respectivo costo que tienen, y hay una tabulación de tickets. En la entrada lo pueden ver, que por cada victoria que ustedes tengan les van a dar unos tickets que pueden canjear hasta por cartas de Championship.
¡Wow! Eso no lo sabía, chin. Yo dejo el stream en este momento y me paso a ir a jugar. Sí, entonces, la verdad, si ustedes no tuvieron la fortuna de tener cupo en este Finals, no se preocupen porque todavía pueden participar. Así que vean las bases en Science Events. Es correcto. Y así pueden venir y jugar todavía estos side events que la verdad también tienen buen nivel. Para los que se van y metiendo justamente, ahí ya estamos viendo ahora sí a los chicos prepararse. Vamos a tener un mirror match entre Luffy Abejita contra Luffy Abejita. Es el Luffy Abejita, increíble. Va a estar impresionante, bastante complicado que el primer match del día sea un Luffy Abeja mirror match. Que realmente sigue estando muy fuerte ese mazo independiente. Mientras tengan todavía esa posibilidad de tanto, yo creo que de spam o esa fuerza de estar eliminando, ¿no? a tus materiales, a tus personajes de campo. Yo creo que no, sí, Luffy Abejita sigue siendo... Digo, Michael, de hecho, ganó con ese la semana pasada. Es un gran deck. De hecho, tiene una de las cartas más fuertes del juego, que es este Gecko Moria, que te hace todo el combo en cualquier deck negro. Increíble ese Gecko Moria, no tienes idea. Yo juego contra algo negro y es... ya sabemos que va a tener el combazo de Gecko Moria, Rebeca. Exactamente. Uno trae a la otra ayuda con uno. Vamos rapidísimo a los comentarios. Tenemos un saludo a Alessio Offline. Dice que es I'm a huge fan of Latam. Un saludote hasta allá, desde Chile, claro. Un abrazote a todos nuestros compañeros chilenos. México representando. Saludos desde Perú. Y comentan The Best Deck. Supongo que estamos hablando de Luffy Abeja. De Luffy Abeja. Piden unos saludos a la delegación panameña. Y nos comentan por acá, ¿creen que haya banlist este año? De ser así, ¿qué les gustaría que se vaya? A mí se me cumplió mi deseo que quitaran al rojo morado, porque era increíble. Es muy bueno eso, algo que aprendí de One Piece en el juego es cómo basan por ejemplo, el quirófano, la fruta de Lo, de que se cambia de aquí por acá. El shambles. Sí, no, ya. Pero era mucho, mira, quito esto, te mando al tuyo al fondo del deck y yo te juego. Y todavía te mataba. O sea, te limpia el campo y todavía te pega. Pues no creo ahorita de momento que haya una banlist, no sé tú, pero porque ahorita el metajuego está muy variado. Estamos teniendo decks de todos los colores y todos tienen chance de ganar, obviamente unos más que otros, pero de todas maneras ahí están los chances, ¿no? No estamos en un meta de Sakazuki, no estamos en un meta de Lo, en donde literalmente todo lo top era solo esos decks. Es correcto, por eso creo que este meta va a estar bastante interesante. Quiero ver sorpresas. Me gustaría ver algún deck random, aleatorio, no sé. No sé, ¿qué hay nuevo? Tenemos una Nico Robin, tenemos el nuevo arquetipo de Odyssey. Justo es el que te iba a decir. Odyssey se pone bastante bien en OP10, pero desde ahorita, si pudiéramos ver una Lin, sería espectacular, porque aparte tiene una mecánica muy... Rampea y te lo juega. Exactamente. Entonces, lo que tiene ella como líder es que te juega al personaje suspendido o resteado. Ajá. Y muchos de ellos cuentan con efectos al final de tu turno. Efecto, el nuevo Doffy de costo 4. Si tienes 2 o más... O 5, no recuerdo. Ajá. Con 6,000 de poder y blocker. Sí. No, caray. Me refería a que si tenías 2 tapeados, se vuelve se suspendía el Sabo when attacking. Cuando atacas robas una. Si tienes 2 o 3. Sí. La Lim buscadora de igual. Y aparte te vas rampeando, como bien dices, y puedes bajar bombas desde el turno 3.
Ya le dio el turno Michael a César. Ahora sí, ya lo estamos viendo. César en su segundo turno ya tiene 3 dones. Veamos si ahora sí hay éxito en su búsqueda, porque en el primer turno no hubo GARP, no hubo evento, no hubo nada. Lo encontramos, estamos inmediatamente viendo un poco de agresión por parte del jugador César. Y vamos a ver si... Va a pegar con 5, se llevó la vida. Y se dio el turno. Y se dio el turno. Sí, algo bastante inusual. Van a empezar agresivos. Van a ir tras las vidas y a ver a quién le conviene llegar a 0 primero, ¿no? Claro, recordemos que la habilidad de este líder requiere que estén en 0 vidas. Exactamente. Para terminar su turno, Michael solamente bajó un Kusan, hizo efecto, robó carta y le da turno. Recordemos que este Kusan cuando ataca hace -4 a un personaje. Es correcto. Muy buen Kusan de Navy. Sí, bastante. Desde que salió creo que no se ha dejado de jugar en cualquier deck negro. Entonces tenemos al jugador César que ya tiene sus 5 dones. Vamos a ver si ahora sí ya puede jugar algún personaje. Sí, porque ha estado bastante renuente a bajar algo de momento César. Les recordamos, estamos en la primera ronda de 11. De 11 rondas el día de hoy y tenemos... un Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy va a hacer efecto para subirse a 8000, luego va a tirar una vida y va a robar una carta. Efectivamente, el costo es tirar la vida del tope, se fue un Sabo Blocker y roba carta. Y está cediendo el turno. Es correcto. Vamos a ver qué juego. Preguntan acá rapidísimo. Saludos para Chile. Claro que sí. Ahorita contestamos todos los mensajitos que nos están dejando en los comentarios. Efectivamente. De momento, Michael solamente puso sus dones. Va a pegar 5 al líder para hacer habilidad sobre ese Luffy y hacerle un -4 de costo. Bastante efectivo si es que se lleva ahorita ese Luffy. Correcto, decide tomar la vida. Vamos por el otro golpe directo. Efectivamente, está decidiendo comerse todas las vidas. 5 al 5. Recordemos que este deck también, casi todas las cartas tienen counter. Entonces, no es un problema tal vez de briqueo, sino es la estrategia a seguir de César. Es correcto, capaz estamos esperando que se quede ya en sus 0 vidas para que en su turno empiece a hacer... Ok, costó 1, Flamp. Va a robar una carta y llevarse una vida a la mano. Efectivamente sí tenía el Luffy Rocket que va a bajar y va a destruir a un costo 4-, trasheándose el mismo y se llevó a ese otro Luffy. Le va a dar turno al jugador César Martínez para robar carta y así que llegue a sus respectivos 7 dones César. Estamos llegando ya a una parte muy interesante de un Mirror Match. Y una vez que empiezan a tener los 7, los 8 dones, respectivamente, ya empiezan a hacer bastantes jugadas interesantes. Sí, este deck empieza a jugar ya en turnos tardíos, pero empieza a hacer bastantes combos. 10 cartas del lado de Michael y 9 cartas en la mano de César de momento. Bastantes recursos los que tienen nuestros jugadores. Entonces, César está meditando la jugada. Tiene solo una vida. También tiene que ver que el turno del Gecko podría llegar primero para Michael. Si es que tiene como quitarse esas vidas. Va a hacer Garp. Tenemos a Garp. Efectivamente. Y al ver que alcanzamos a ver en esa búsqueda... Alcancé a ver un Garp y un Luffy Rocket. Efectivamente, el Luffy Rocket es el que se va a llevar. Es el mismo que trasheó ahorita Michael. El jugador Michael, correcto. Es muy bonito ese arte de Egghead. Para todos los amantes del anime, estamos viviendo un gran momento en Egghead. El arco de Egghead, el arco del buen Vegapunk, sus satélites. ¿Y qué nos está jugando? Va a ser una Kozuki Hiyori que va a llevarse una vida, que es la única que tiene en este momento, a la mano y va a devolver una de su mano al tope de sus vidas. Efectivamente ya regresó la vida. Y ahora va a jugar un Sabo. Viene el Sabo Blocker al parecer. Efecto de Sabo para trashearse, revelar una vida.
efecto del Sabo. Va a ser un 7000 de base ahora el Monkey D. Luffy para robar ahora 2 cartas por efecto del Sabo y procede a tirar Otras dos. Entonces, a partir de ahorita, corrígeme si estoy equivocado, Jean-Paul, ya ahorita empieza ahora sí verse cómo son los grandes movimientos de este deck, ¿correcto? Sí, correctísimo. A partir de las 0 vidas ya empiezan a jugar los Luffy abejita y es donde empiezan a desencadenar todo su poder. Vamos a ver, va a tacharle esos 2 dones para poder hacer su habilidad. Primero tiene que trashear una carta de su mano y después va a poner 2 boca arriba en sus vidas. Que más que nada ese 7 lo está previniendo para los siguientes golpes, porque pues tiene 0 vidas y solo tiene... Sí, Michael todavía tiene sus 2 vidas, Sí, correcto. todavía tiene su- Les recordamos que aquí nosotros también estamos escuchando lo que dicen los jugadores. Efectivamente. Jan es el encargado ahorita. Justamente le estaban diciendo a César que en este tipo de eventos tienes que ser muy claro y marcar tus efectos, ¿no? Sobre todo como hay gente de otros países, que la barrera del idioma no sea un Limitante, correcto. Exactamente. Que sea algo que se pueda jugar porque ya conocemos, los jugadores ya conocen sus cartas, conocen su mazo. Entonces, Sí, y que eso no sea un impedimento y algo que se pueda malinterpretar. Claro. Entonces, pegó con 9 a ese Kusan. Recordemos que son 2 de dones y 2 de base que le dio ese Sabo. Le pegó con 9, no lo defendió. Ya hizo su trabajo ese Kusan. Quitarse ese Luffy que le podía haber dado ventaja a César. Y ahora está pensando la jugada. Michael. bien dijiste que iba a venir el Moria. Pero, no. Ajá, exactamente. Le está diciendo Moria efecto. Le están volviendo a decir las indicaciones. Sí, Sí, es correcto. Tenemos que ir pasito a pasito en estos matches. Recordemos, no estamos en un juego entre amigos, estamos en el Championship de 2024. Entonces tenemos que ir paso a paso. Tómense su tiempo. Recomendación para todos los jugadores y siempre declaren de manera correcta los efectos de sus cartas. Aquí muy inteligente lo que estaba haciendo Michael, porque sobre todo en el mirror es importantísimo ver el trash del oponente, saber qué recursos tiene para poderse poner en las vidas y saber cuál podría ser el movimiento de tu oponente. Está pidiendo... Regresamos a la pantalla de mesa. Va a pagar 5 dones para hacer efecto de ese Luffy y ahora devolverle el favor. Se lleva el Kusan de 4. Le quedan 4 dones nada más. Vamos a ver qué hace. Va a ser efecto para buscar. Recuerden que se puede llevar a un Monkey D. Luffy, Sabo o Ace, grande o chiquito. En el nombre prácticamente ya se... Exactamente. Saludo a toda la gente que nos está viendo. Tenemos casi 500 personas disfrutando de estas partidas. Yo sé, el primer match, aquí comentan, es un Yellow Taxi Luffy, Luffy abejita le decimos acá también. Entonces, es prácticamente ver cómo se desarrolla este desenlace. Seguimos viendo el proceso de búsqueda. Y tenemos 3 dones activos. 3 dones activos y 2 vidas que no puede usar. Va a llevarse un Monkey D. Luffy chiquito para ver si puede hacer algo, o al menos usarlo de counter, porque ahorita la primera vida es un Sabo, entonces al menos en la búsqueda no vimos que tuviera un Sabo para poderse quitar esa vida y hacer otra vez efecto, ¿no? Que al parecer es un impedimento ahorita, que es un base 5 ese Luffy. Ahora le da turno a Michael. Michael pues ya tiene sus 10 dones, bastantes cartas en mano, haciendo los cálculos necesarios.
alcanzamos a ver otro Gecko Moria que tal vez ahorita no sea la jugada, pero ya tiene ese recurso en mano. 10 dones del lado de Michael, le va a tachar 2 dones, 7 al 5 está declarando Michael. 7 al 5, veamos cómo responde César Martínez. Recordando que cuando las cartas están boca arriba en este deck, se van directo a la trash. Al fondo del deck. Una disculpa. Sí, por regla de tu líder, a veces los líderes tienen condiciones de gane, como puede ser la Nami. En este caso tiene la condición de que si pierde la vida, como lo está haciendo en este momento, se va al fondo del deck. Se le acaba de ir uno de esos sabos. Increíble. Una herramienta vital para este deck, que son esos sabos, y el primero se acaba de ir al fondo del deck. Hace declaración de ataque de 9 ahora al 5. No se quiere descartar de mano, al parecer, el jugador César. Está un poco difícil que deje pasar otra vez que se vaya ese sabo, porque es muy dependiente de esa carta este deck. Pero está pensando, efectivamente se va a ir el segundo sabo que se va a ir. Tenemos otro Moria, caray. Y vemos por tercera vez el Kusan en pantalla, en el juego. Lo bajó directo, lo volvió a bajar por el Moria pasado y dice, mi Kusan se tiene que jugar y aquí lo quiero tener. Efectivamente, y ahora está en un... tal vez en un gran problema, porque sí, tal vez pueda hacer habilidad, pero 2 sabos ya se le fueron al fondo del deck. Va a ser efecto de Monkey D. Luffy, César, tirar su carta. Veamos qué es lo que escoge. Va a ser un sabo de la mano, al parecer tenía los 4 sabos, y un Luffy Rocket para intentar llevarse otra vez tal vez a ese Kusan. Moria, tenemos a Moria de este lado. Moria va a hacer todo el... su efecto va a traer un Monkey D. Luffy y un Sabo. Primero va a ser efecto de Monkey D. Luffy. Va a volver un 7000 a ese Luffy abejita. Va a ser efecto para destruir a Kusan. Por tercera vez. Pobre Kusan, las veces que lo han destruido en este match. Y por último hace efecto de Sabo para volver un 9000 y después efecto de Sabo grande, roba 2 cartas y descarta 2, además de que no pueden ser destruidos por este turno sus personajes. Es correcto, mi estimado. Entonces, ya la partida está tornándose bastante interesante. Sí, le va a hacer un 11 al 9. Van 2 de esa Makino y todavía tiene cartas para lanzar. Perfecto, entonces es un counter 1 y un counter 2. Todo lo que necesito para salvar ese Gecko Moria. 2 cartas menos, la verdad es que no representó ningún problema. El jugador César cuenta con 2 blockers en campo para poderse salvar de sus golpes. Efectivamente. Michael pues ya reseteó su campo, tiene sus 10 dones activos, va a pagar 1 para bajar tal vez un Garp, efectivamente. Correcto, vamos a buscar. Sí, va a buscar y vemos que le salió un Sabo chico y un Luffy adulto. Efectivamente se va a llevar el Sabo porque sabemos que es la herramienta principal para este deck. Estamos viendo un juego por parte de Michael bastante tranquilo, bastante concentrado, llamémosle también hasta cierto punto un poco más pasivo en la forma en cómo está acelerando el efecto de su líder. Está jugando mucho directamente. Creo que ahorita ya va a empezar a buscar todo eso. Decide usar un Sabo tal vez para reciclar César, porque va a volver a atacar con un 9 al líder. Y ahora sí usa una Flampe counter 2000. Todavía le quedan 9 dones a Michael. Michael que tiene bastantes cartas, un 2 Raigo creo. Creo que alcancé a ver 2 Raigo de la mano de Michael. Ahorita no lo podré activar. Va a ser Sabo de forma natural, digámoslo, pagando sus 5 dones para robar 2 cartas y tirar 2. Se lleva una Flamp y un Monkey D. Luffy. Va a tirar los 2 Raigo porque efectivamente, como decíamos, no le sirve ahorita de nada. Va a pegar otra vez con 9, gastándole recursos a César.
ya sea de la mano o que tenga que resetear esos dados. Correcto. Entonces, 9 a la vida. Estamos viendo la resolución por parte de César. 10 cartas en mano para Michael. El trash evidentemente de César ya es mucho más amplio que el de Y Michael. el de Michael. Y menos cartas también en mano. Al parecer tiene alrededor de 4 o 5 nada más. Y se va a ir el segundo Sabo al parecer. No, nada más nos pintó. Nos está haciendo. Está decidiendo. Efectivamente, Efectivamente se va. decide y cede el turno. turno, es correcto. Le pide ver el trash, lo que comentábamos, que es importante saber qué recursos tiene para ver cómo puede hacer la habilidad, porque nada más hemos visto un Gecko Moria del lado de César. Posiblemente pueda tener otro Gecko Moria en la mano o pueda salir en algún momento todavía. Ya estamos en... decide... 9 al Gecko Moria, Gecko a Gecko. Va a tirar esta tech de la Shirahoshi. Ok. Bueno, un counter de Temín. Correcto. Sin más, todos sus dones abiertos del lado de César Martínez. Estamos viendo cuál va a ser la jugada que planea porque ya está muy fuerte el campo de Michael. Sí, tiene bastantes golpes el siguiente turno si es que no hace su habilidad completa. Que justamente ahí está, atachándole sus dos dones. Que también, si hace la habilidad, tal vez se pueda quedar con pocos recursos en mano. Y eso es lo que puede aprovechar del lado Michael. Entonces, efectivamente va a ser efecto, tira su carta, va a poner sus 2 vidas y veamos con qué nos sorprende ahorita César. Correcto, vemos que está pensando prácticamente cuál va a ser la resolución de esta jugada y vemos en el reloj que nos quedan 13 minutos y la gente ya empezó a llegar aquí al recinto. Ya vemos bastante gente aquí abajo. Mucho jugador que está esperando ya el desenlace. Estamos viendo al campeón Sí, del finals pasado. A ver, termina la resolución con 2 sabos a la vida. Va a ser efecto de Gecko Moria para regresar a sus 2 sabos que tiene en el trash. Efecto completo, porque va a volver a hacer esos sabos y tal vez tenga un 9000. Efectivamente, primer sabo se va al trash, llega a 1, se vuelve un base 7000, roba sus 2 cartas y va a tirar 2 cartas. 2 Kusanes acaba de robar César y Martínez. 2 Kusanes que también pasa directamente a la trash. Segundo sabo para volver un 9000 a ese Monkey D. Luffy y robar otras 2 cartas. Y le falta tirar otros 2. Recuerden, las indicaciones deben de ser muy claras con todos sus efectos. No porque crean que ya conocen los efectos su oponente, los vayan a omitir. Es correcto, la paciencia aquí es literalmente decir, voy a hacer esto, esto va a hacer esto. Exactamente. La declaración de los efectos es sumamente importante, como lo dijimos hace ratito. No es un juego en casa, estamos hablando del Championship 2024, el Finals, aquí en Ciudad de México. César terminó su turno atacando con un 11 a Gecko Moria, que fácilmente fue bloqueado por ese Sabo Blocker que tenía Michael. Y pues nada, de momento otra vez tiene sus 10 dones. No ha bajado de esas 2 vidas Michael. Ni por voluntad propia, ni por ataques del oponente. 9 a la vida otra vez. Estamos viendo tal vez lo que vimos hace un turno del lado de Michael. De Michael. Intentar gastar recursos y ver qué es lo que puede sacar. Va a ser Hiyori. Hiyori va a llevarle una vida a la mano, va a elegir la del tope y va a regresar una al tope. Vamos a ver ahora sí a uno de los chicos. Hiyori se nos va. Va a hacer habilidad. Va a caer ese Luffy, que posiblemente vaya a ser habilidad. Habilidad para que se vuelva un 8. Y para robar una carta y tirar su última vida, que era lo que lo estaba deteniendo para poder hacer todos sus efectos de líder. Le atacha 2 dones al Luffy abejita. Un total de 1536 jugadores, ¿correcto? Efectivamente, 1500 jugadores los que nos acompañan este día, muy emocionados. Va a hacer habilidad
para tirar 2 sabos. Y justo le va a repetir la dosis. Va a bajar 2 sabos. Todo lo que vimos ahorita por parte del jugador César en la parte temprana de esta partida, lo estamos viendo por parte del jugador Michael ya en una parte un poquito bastante avanzada, quedando solamente 10 minutos en el contador. Efectivamente, hace Sabo. Sabo, pues sabemos que tiene que robar sus 2 cartas. Le da 2 cartas. Se vuelve un 7000 de base ese Monkey D. Luffy. Si ven un dado ahí de 4 es porque está poniendo el poder que tiene ahorita, no la base. Entonces es un 9000 de poder ahorita por los 2 dones atachados. Tal vez baje un segundo Sabo. Luego. Y va por búsqueda. Va por búsqueda, que justo ya apareció el segundo, pero va a decidir mejor ir por un Monkey D. Luffy. Y está dejando como seguro de vida tal vez ese Sabo en las vidas. Entonces, tal vez estemos en las últimas instancias ya de esta primera ronda. 9 minutos en el contador. Va a tachar ese último don a Gecko Moria para atacar con 10 al 9. Y estamos viendo la parte de resolución. 7 cartas todavía en mano para Michael. Le pide el jugador César ver su trash a Michael. Perfecto, se lo regresa. Estamos todavía... 11 a la vida. Y hasta ahí llegó el turno. Le da turno al jugador César, resetea todo. Y veamos, ya estamos en las últimas instancias de este duelo. De esta batalla. 10 dones abiertos. Aproximadamente solo 3 cartas del lado de César. Sí, solo 3 cartas. Le indican que tiene que quitar el dado porque estaba tal vez confundiendo el tener ahí a sus 4. Correcto, debido a que ya está en turno y pierde los efectos, ¿correcto? Efectivamente. Entonces podría ser el último turno de César, si es que no tiene una gran estrategia en este momento. Va a empezar atacando con un 9. 9 al Moria, 9 al 9. Va a tirar un Sabo counter de 1000. Todavía tiene 3 en mano César. 10 dones abiertos. Y estamos viendo la parte de resolución de qué tengo que hacer. Exactamente. Estamos viendo cuáles son las posibilidades para César con solo 3 cartas en la mano. Caray. Difícil decisión. Difícil decisión porque enfrente tienes un Sabo en las vidas, En la explicación que a mí me ha tocado aprender de este juego, ya me dicen que es la parte de los turnos decisivos de este juego, ¿no? Llegar a la parte de juego tardío y ya empezar a estar con menos recursos en tu mano. Efectivamente, lo que acaba de pasar es que primero atacó con un Gecko Moria, defendió con un counter de 1000 Michael, luego atachó sus 2 dones a César Martínez, a su líder, para hacer efecto, tiró su carta y puso sus 2 vidas, que fue un Sabo y un Monkey D. Luffy. Y a la gente impacientándose porque ya estamos a 5 minutos de que termine la primera ronda. Ya muchos ya se levantaron de su asiento y están esperando con ansias la siguiente. Su siguiente ronda. Efectivamente. Les recordamos que es hasta invicto, Best of One, todo el día de hoy y mañana el top 64.
Va a ser Gecko Moria por el lado de César Martínez. Vamos a ver qué targets escoge. Le recuerdan, es una indicación que está muy clara por los head judge. En verdad, tienen que declarar todos sus efectos, así crean que ya los conocen. Va a ser Sabo y luego Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy se va al trash para traer un Rocket, volver un 7 a ese líder. Y luego Sabo para traer el otro Sabo y hacer efecto para que se vuelva un 9000 de base. Y ahora el Sabo Blocker va a robar 2 cartas y tirar 2 cartas de su mano. Recordando que el Sabo, al ser jugado, evita que todos tus personajes no puedan ser noqueados por el siguiente turno. Es correcto. Ok, le ataca con 11, lo defiende básicamente con 2 cartas Michael y le dan turno. 10 dones. Va a empezar con el efecto de Monkey D. Luffy para tirar esa vida, robar carta y que se vuelva un 8000. Va a atacar con 9 al 9. Solo 2 cartas. Posiblemente esto sea lo último que veamos. Otro 9. Le va a pegar otro 9. Se va a ir el primer Sabo. 9. Y hasta aquí llegamos. Y tenemos. Michael vuelve a hacerlo. Michael gana su primera ronda. Arrancamos rápido con el campeón ganando su primera ronda. Efectivamente, este Mirror Match que tuvo bastante paciencia. Es de tener bastante paciencia. Y Michael lo volvió a lograr. Volvió a lograr. Aquí se ven a todos los chicos, a los jugadores esperando el momento decisivo porque... Y escuchamos prácticamente... Escuchamos la bulla de algunas personas que están aquí en el recinto. Algo se acaba de caer en el escenario al parecer. Estamos teniendo bastante buen día. Arrancamos este sábado 11 de enero con toda la emoción y todas las ganas de estos jugadores que traen el sueño para llevarse esa posición deseada y poder participar en el Mundial. Efectivamente, y no sé, ¿tú cómo sentiste esta primera partida? La empecé lenta, pero la verdad los Mirror Match yo creo que son las partidas más educativas que podemos tener. Y tenerlo aquí en transmisión, jugándolo por un personaje, ahora sí un pro player de este juego. Exactamente. Yo creo que desarrolla mucho conocimiento para los que lo están viendo, ya seas un novato en este juego o eres un experimentado, ver nuevos recursos, nuevas estrategias y cartas sorpresa que puedan tener estos mazos. Y César Martínez no la tuvo fácil. Recordemos que es un pro player, entonces no estaba nada fácil que lo pudiera lograr. Entonces, pues muchas felicitaciones también para él. Como tú dijiste al inicio, todavía se puede reponer. Claro, aquí lo importante es no perder la fe, es batallar y batallar y batallar y conseguir siempre ese lugar deseado, ¿no? Hay gente que viene con expectativas de poder estar quedando en un top 100, en top 64, a veces para uno estar superior a la mitad, creo que puede ser bueno. Pero bueno, chicos, no les vamos a quitar más tiempo, vamos a pasar con entrevista. Denos unos segunditos y estamos de vuelta con ustedes. No se lo pierdan, estamos en el Championship 2024 aquí en Ciudad de México de One Piece Card Game.
Hola, bienvenidos amigos, buenas tardes. Estamos en la gran final de Latinoamérica de One Piece Card Game en Ciudad de México. Y soy con mi amigo Michael Imeofa, Cross AI, el youtuber. So, Michael, tengo una pregunta para ti. Haber estado en Cancún antes, en el Treasure Cup, y he estado aquí en México un par de días, ¿cómo te gusta la comunidad en México? How do you like community in Mexico after being here for a few days and also being in Cancun? Okay. Yeah. Wait, and what in Cancun? You were in Cancun already? Yeah. So, how do you feel about it? How do you like community here? Yo, I think I like the community here Yeah. a lot. Everybody's community a lot. been really nice. Everyone is kind. Really nice, good food recommendations. I don't know. Everybody's just very The best food. very welcoming. Yeah. It's Super like- welcoming. Yeah. Same as Cancun. Like people are nice in Cancun. Too, Yeah, so- Cancun was phenomenal. Yeah, I Without can't a lot, complain. yeah. And then, so coming from your win from the North American finals, how do you feel about coming to this event in Latin American finals? You think you can run it back? Do you feel, crees que si vas con tu momento de haber ganado en Orlando, crees que tienes la confianza, el momento para avanzar y ganar también aquí en Latinoamérica? I think that I can potentially run it back. I guess after ¿Crees que le my puede ganar? win in Orlando, I'm feeling like a little chill. So I don't feel like I gotta go too crazy, but it would be fire, right? If I was Ya estás able más to calmado de que run ya it ganó back. Orlando, no hay más presión, ahora estás más libre a jugar y pasarse mejor. And then, what are your expectations for the World Championship in Japan in March? You know, we have 5 American reps, 5 Europeans, a couple, and you know, we have one here in Oceania, Asia. How do you feel? How do you think you can live up to the expectation of Jackson over there? ¿Cree de que va a vivir las expectaciones de Jackson, que quedó tercero en Norteamérica? ¿Cuáles son sus expectativas del evento en Japón en marzo? Yeah, I'm very excited for the World Championship. I think that there are definitely some players that qualified that are better than me, but I still don't think that changes the fact that I can potentially like win or at least do very well like top 3. Reconoce que hay jugadores que tal vez son mejores de él, pero aún él sabe que él puede ganar, ¿no? So, está confiante de que puede hacer bien en el evento. It's a challenge, and O sea, I'm gonna sí, take the el challenge. desafío de jugar con los mejores y ganar contra los mejores. Bueno, Michael, thank you for all your help. Thank you. Have a good tournament. Muchísimas gracias. Deseo suerte en el evento. Mucho gusto. Sí. Bueno, ahora hacemos un corto y regresamos a la siguiente ronda. Thank you, man. Best of luck, man. See you in round 6 or 5. Look at the incredible turnout. To everyone watching online and here in person, welcome to the One Piece Card Game Finals Latin America. I'm Shen, and I'm absolutely honored to be here all of you today. You know, when I first started working on this game, I have this vision of the card game that truly captured the spirit of One Piece. Adventure, the friendship, and battles. I want all of the players to feel like they are setting sail on their grand adventure, just like Luffy and Straw Hats. And look at all of you here today. I can confidently say that we have achieved that vision. The community is incredible. Your passion of the One Piece and the card games is truly inspiring. To all the players competing today, remember this, win or lose, you have already a champions. You've earned your position here through skills, dedication, and big love for the amazing game. So go out there, have fun, and make unforgettable memories. Whether you are seasoned players or just discovering One Piece card game, I invite all of you to our incredible community. There's a place for everyone, and we can't wait to see you all here in One Piece journey. Thank you all for being here. Now, let the game begins. Wow, look.
encounters await you. Come on, it's your turn. Bandai Card Games. The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure. Check into your event and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the deck builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards, so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments held all year long and challenge other players. Events are open to the whole family, so anyone can play. Your very own journey to the championships begins today. Download the new and easier to use than ever Bandai TCG Plus app now. Timing couldn't be worse. Do you really think the Navy has the manpower to take on two legends at the same time? Bienvenidos, estamos en la final de Latinoamérica. Ahora estamos en la segunda ronda y tenemos un jugador bien conocido en la comunidad de México. Tenemos a Luis Cantú. Sí, tenemos a Luis Cantú. Doble ganador. Sí, bicampeón. Sí. Si no mal recuerdo, es el primer y único que llevamos ahorita de este lado. Ajá. Que tenemos como bicampeón. Entonces vamos a ver. Creo que va a estar jugando Doflamingo. Sí, o sea, ha cambiado de su modo de jugar amarillo, ahora ha sido a jugar de que Doflamingo. Sí, entonces vamos a ver qué tal spamea ese Doflamingo. Porque pues,
es una buena elección de la meta porque ahora de que es el deck más consistente, tiene el más refuerzos con el nuevo Jinbe, de que juega de la mano, de que también de que tenemos la consistencia de robar con el Weevil, so es un deck bien fuerte. El Boa y el Teach del Starter Deck son muy buenos. El Teach es muy fuerte, o sea, el poder de acomodar la carta que va a salir, poder de poner al Weevil y le regala al Jinbe, y dar dones, está muy fuerte. Sí, o sea, el deck ha ido de jugar Kaidos y Doflamingos y Mihawks o Gravity Blade, o sino de que Red Rocks, a jugar puro nivel 4 y nada más. Sí, solo costos 4 y spamear, o sea, tratar de abrumar al oponente. 6, 5, 7 de todo eso y te roba la mano. Sí, eventualmente son muchos golpes hasta que pues ya te quedas sin recursos. Sí, eso ha sido un deck más agro ahora. Y también tiene en la espalda el poder de Pudín, que el Pudín te destruye la mano. Sí, o sea, que tú tengas una mano de 7, 8 cartas y digas, bueno, ya tengo un juego establecido, ya tengo mi plan de juego, ya lo pensé y de repente Pudín regresa todo y vuelves a sacar 5. Y le pones carta de mano 7, Pudín. Sí, no, y casi siempre sale Ward. O sea, es muy complicado que esa jugada no valga la pena. Sí, eso hay que tener más cuidado, hay de que tomar vías con más precaución, porque a ir manos de tu mano se le pueden perder con el Pudín. Sí. Pudín controla muy bien la mano. O sea, es una jugada que puede inclinar muy fuerte el juego. Porque solamente, si no mal recuerdo, tienen azul. Tiene morado para controlar mano y creo que para de contar, ¿no? Sí, de que lo que pueden es de que tiene el poder de ser de una manera defensiva, o sea, de que tiene un montón de cartas, le sale el Pudín, le quitas la carta llaves con lo que vas a atacar. O si no, si es turno, vas a atacar tú, carta de mano, le robas, o sea, digamos, tienen 8 cartas para defenderse, Pudín, ahora tiene de repente nada, todos son bricks, ¿no? Sí, sobre todo si el oponente ya buscó. O sea, claro, si tú conoces, y pierde su búsqueda. Si tú ya viste que ya se añadió, por ejemplo, Moria en los decks que ocupan negro, viste que se agregó, no sé, Rayleigh en Shanks, o cualquier otra carta que es clave, tú dices, bueno, ¿sabes qué? Esa regrésala. Si te sale y si no, hay chances, sí. O sea, que sea la carta que han matado prácticamente a Barba Blanca. Sí, eso y el Luffy Abejita. Sí, y sobre todo por el hecho de que lo que hace es que esas cartas no las vas a ver en el juego ya. O sea, las vas a mandar al fondo. Hay posibilidad, pero Y es muy difícil que rotes el deck. Porque a diferencia, por ejemplo, de Lo, que es, bueno, descartas cartas, o de Perona, que también, si no ahorita me acordé, que también es descartas cartas, pero bueno, tú puedes decidir con qué te vas a quedar, con qué vas a trabajar, ya pensado qué es lo que estabas haciendo, y solamente pierdes 1 o 2 cartas, ¿no? Pero Perona es, piérdelo todo y vuelve empieza de cero. Claro, la mejor precaución es de que, más que nada, hacer counter, bajar tu mano lo más posible para que esté en un rango sano, para que no le afecte Pudín, ¿no? Sí, para que tu oponente no lo vea como una jugada viable, porque en el momento en el que lo vea como una jugada viable, si cae, es devastadora. Sí, hay que hacerle que lo usen como counter, más que nada. Sí. Si no le queda otra como counter. Sí, pero aún estamos esperando a los jugadores y no somos seguros que están jugando el oponente, pero creo que la meta acá ha sido visto un poco Flamingo, más el Luffy negro amarillo. Sí, lo acabamos de ver en la ronda pasada, estuvo muy bueno el juego. Vimos a Michael Omiofa. Sí, Cross. Ajá. Siendo muy agresivo. O sea, César, por lo que estuve viendo, jugó pues un poco pasivo, tratando de retrasar un poco los turnos. Llegó a cero más rápido, pero no tuvo la ventaja de dar doble Moria y luego el tercer Moria como hizo Michael. Sí, en efecto. Además, también ese Luchi que cayó y que estuvo molestando, diciendo, ¿sabes qué? Le voy a bajar el costo, voy a jugar al cohete, al Luffy cohete, y voy a tronarte a lo que estés bajando, no te voy a dejar hacer carga. O sea, le estuvo controlando muy bien el campo, le hizo muy bien el control de las vidas, porque en ningún momento lo dejó que tuviera 1 o 2 vidas, sino que tienes que utilizarlas con el efecto, ponlos y siempre te va a tener a 0 vidas. Dar tu ventaja, poner el Luffy de puño y
darle poder. Tenía un cuerpo de 8, 2 de 9000 y luego su bloque salvo y tenía también como 5 o 6 de la mano. O sea, tenía una buena defensa. Sí. Y Michael tuvo todo el tiempo una mano muy grande. Sí, yo un momento vi que tenía un libro. Sí, constantemente veíamos que César le preguntaba cuántas cartas tenía en mano y constantemente tenía 8, 10 cartas. De ahí, pues, hasta que al final ya decidió empezar a gastar para empezar a mover su seguridad. No bajaba. Sí. Bueno, ¿sabes? Michael es un jugador que con experiencia ha estado en un montón de campeonatos. Le ayudó la experiencia y ha practicado todas las semanas desde que venía a Orlando. Tener un mirror match del principio creo que lo va a ayudar a captar la práctica para la siguiente ronda, ¿no? Sí, claro. Y recordemos para aquellos que no lo conocen, bueno, tú que lo conoces más, si no me recuerdo, Michael es el campeón del Finals de... Él es el doble campeón del regional. Él es campeón de la final norteamericana, segunda ronda, porque en Norteamérica ha habido 2 rondas de finales. Una en agosto fue en Dallas, en el Bandai Card Games Fest, y el otro fue en Orlando, Florida, en el Bandai Card Games Fest. Esas son 2 campeones, Jackson y Cross. ¿Quiénes están aquí? Y también está Jonas Abraham también en el torneo. Sí, porque de hecho estuvimos viendo, como ya mencionaba nuestros otros 2 compañeros, hay muchos jugadores, son más de 1000 jugadores aquí, y hay mucha presencia de gente de fuera, o sea, hay gente de Chile. 1500 plus. O sea, más de 1500. Para aquellos que nos están viendo, sepan que estamos aquí en el Expo Reforma. Si nos quieren venir a acompañar, dense una vuelta. El evento es gigantesco. Estamos ocupando 3 pisos de Expo Reforma. Aquí saben, puedes llegar por Metro Juárez o puedes llegar por Metrobús en la línea 7. Quedas aquí súper cerquita, entonces vénganos a visitar. Como siempre tenemos... Me gusta el área. Ajá. Un montón de cafés, de panaderías, de comida. Me ha gustado un montón, Sí, estamos cerca del área centro de la Ciudad de México y la verdad es que hay muchas cosas por aquí. Sí. Está muy bien, entonces... El pan de chocolate está bueno. Sí, no, aquí buenísimo. Entonces, aquí tenemos también, si quieren venir, va a haber side events más al rato. Todavía de cosplay. Va a haber competencia de cosplay. Recuerden, si quieren venir, quieren traer su cosplay, pueden venir, pueden traer el cosplay para competir, pues para pasarse un rato agradable. Claro. Esto va a durar un buen rato. Vamos a tener muchas cosas que hacer. Van a ser aproximadamente 10, 11 rondas, dependiendo de cómo se Sí, 10 garantizado, 11 si el dumper no gana. Sí. El dumper que sigue. Sí. Mañana top 64. Exactamente, por la cantidad de jugadores. Vamos a tener el día de mañana corte a top 64 para que se decida el campeón de este Finals. Y pues ese es el que se va a llevar el pase para poder jugar en el Mundial. Sí, y también para aclarar, porque ha habido práctica de que ha habido muchos jugadores de los otros extremos, de Estados Unidos, Francia, Singapur. La invitación para Japón en el Mundial de One Piece Card Game es solo para el ganador, primer lugar de Latinoamérica. Sí, o sea, no puede jugar cross, ganar la final y irse a Japón doble. No, se le va al siguiente jugador. Sí, es correcto. Estamos ya con Luis y con Jorge Granados. Sí, en efecto, ya estamos viendo aquí en pantalla. Ya estamos viendo aquí en pantalla los 2 jugadores, ya están comenzando a me parece. Don Quijote do... Shanks. Aparte de eso, no ha ganado ningún otro evento en América. Sí, aquí pues vamos a ver. Vamos a ver, es pega tremenda. Sí, la verdad es que la gente de producción le ha echado muchas ganas. Sí, no, la producción tremenda, sí. Sí, es la primera vez que un evento de Bandai tiene tanta capacidad aquí en Latinoamérica, entonces pues... Muy buena impresión, sí. Sí, gente apóyenos mucho porque la verdad se está dando todo en la versión que se busca. Sí, claro. Sí, o sea, no la versión de top end que juegan en Asia. O sea, es posible que juegan el Newgate, juegan tal vez el Stage, no se sabe. Pero es el nada más control, porque quieren buscar las cartas claves de Shanks.
Sí, aquí lo primerito pues, es Auta precisamente para buscar. Vamos a ver. Aquí es, a diferencia del anterior, es una batalla de 5 vidas. Los dos líderes son. Y buscó el Yasuo que le monocolor. sube el ataque. Pero otra cosa curiosa, que ganó Jorge, que creo que ganó el rollo de dado, porque eligió ese primero y eso le quita la curva de Doflamingo. Cierto. Sí, lo hace más incómodo para Doflamingo. Él empieza con 2 y ahora va a tener de que doble jugado, no, inmediatamente con Teach. Empieza con Teach. Y va a stackear, si lo dejó así. Ok, deciden no Ahora va en hacerlo. 3 y le da 8 de frente nada más, o un 5-5. Puede ser, no sé, vamos a ver Sí. si decide presionar. O de repente le deja sin atacar. Sí, mira. Un 5-5. O va a dejar para Red Hawk también, posiblemente. También sí podría ser. Y la tomó. Luis decide Una tomarlo. fácil, sí. De primera vía, un monocolor, generalmente se toma, sí. O, y va el 5-5. Sí, haciendo que Ahora esta sí le da Uta counter. haga algo antes de irse. Tiene Jinbe, Perona, Sengoku, tiene una variedad de cartas en la mano, pero no sé cuál dejaría en la mano. O tiene el logo que rebota también. Sí. Ujú. El Perona. La Perona, Ok. ok. Ya está confiante de que como ahora ya de que tiene el Teach, no tiene necesidad para sacarlo. Sí, claro. Ahora pone lo para- que quiere. Ya. Ok, Va a jugar un Sengoku. ok, vamos a Ok, buscar. ¿y cuáles son sus 5? Un Mihawk, Sengoku, Baggy. Puggy, no puedo el Y otro un Teach. Y una Perona. Se puede quedar solamente con el Teach. Ya, ¿va a elegir al Mihawk para el Doka? No. No va a elegir otro Teach. Está pensando, se queda un con el Puggy, Baggy, sí, sí. un stack y el 2K. Sí, la única que no se podía quedar Ya. era la Perona, ¿no? Ujú, ahora tira todo al fondo. Ajá. Ujú. Ok, ahora lo va. Ok, tiene que. Sí, tiene que agarrar de vuelta el buggy, ¿no? Sí, No claro. no se queda ahí, no se queda ahí. Perfecto, Teach. Una cosa buena en la comunidad de México hizo de que los jugadores siempre se comunican todas las jugadas y así no hay ningún error, ningún problema. Sí, sí, es lo que Sí. se busca siempre con, Sí. con todos los jugadores para que siempre estén enterados de qué está pasando, de cuál es, qué es lo que está sucediendo y puedan jugar Ya, con la 8000. mayor. Ok, me parece que está preguntando por qué pasó, para entender por qué le puso los dones Sí, extrados. Ok, hizo el plus. sí. Sí, hizo el plus. Ok, entonces se declara un ataque con 8 al líder. Sí. Yep. Es como un face. Sí. Y le va. Ya que le saqueó, ya sabe qué es. Va a ser el Sí. Jinbei y va a jugar otra carta de la mano ahora. Sí, es correcto, es la jugada fuerte. Es la Sí, jugada y ahora fuerte. pone presión de que tiene de que atacar el tablero de Luis ahora. Tiene. Ujú. Están explicando la movida, la secuencia del efecto de Shanks ahorita. Sí. Pero sí, pero eso, hay fases en el juego, hay que respetarlas y hay de que hacerlas por orden, porque si se salta una fase, puede crear un error, ¿no? So, ¿se entiende? Sí, es correcto. Sí, es correcto. Sí, se puede crear un Ya, error de procedimiento y Ujú. Y vuelve va a un poco más rebotarme complicado. al Sengoku. Ajá. sí, lo que decíamos ¿Rebotar a hace rato, Luta? No, no lo rebotaría. pues no tendría caso, ¿no? ¿Para qué, No, para qué le porque das le va a otra- entrar un 1000 y le va a entrar otro Searcher, ¿no? So, Sí, sí, no tendría caso hacerlo. Entonces, ujú. Sí, le redujo el 1000 de líder, sí. Y toma la vida. y decide tomar la Ujú. vida. Un poquito extraña. Bueno, realmente no hacía nada. No tenía mucho, creo yo, por eso Pues de sí, que no. quería usar el efecto por usarlo. Pues tal vez sí, porque realmente. Ahora va a no. las 5 y ahora puede jugar el Yasuo y de repente pegarle un 6 al Jinbe. Sí, tal vez. Sí, Sí, porque tiene que jugar el Yasuo. A menos que quiera jugar de frente en la cara y darle al Jinbe, ¿no? Es posibilidad. Porque no tiene ninguna defensa aparte de la mano. sí, sí, sí. Podría intentarlo, pero vamos a ver qué va a hacer. Vemos que está tomando ahí sus 5 Sí. dones. Inmediatamente Y agarra sí, Yasuo, ahí sí, está, tal cual lo leíste. incrementa. Ujú. Sí.
Ahora se ha vuelto un barra blanca ahora. Sí, y el Yasuo es una carta fuerte la versión de ese deck porque reduce el ataque de los oponentes cuando ataca. O sea, puede ser una movida donde juega Nugget, reduce con el Yasuo y Nugget, ¡pam!, se lo noquea. Sí. O hasta con Ben Beckman o con Rayleigh, con todos, le hace soporte, le apoya. Una carta muy poderosa. Y es un 5-6, un ataque bueno, siempre es viable para atacar. Sí. Son buenos números. Para el costo son buenos números. Y también para atacarlo a él necesitarían 2 dones para darle Z, ¿no? O hasta 3. Sí. Otro Sengoku, sí. He rebotado. Sí, vamos a ver, va a volver a buscar. Claro. Vemos un Crocodilo, 2, Jinbe. Puro Warlord. Elemento, sí. Oh, sí. y un Boa. Sí, la Boa, La Boa es muy buena. O sea, tener un blocker, acomodarte. Se pierde el Jinbe, pero bueno. Digo, no he alcanzado a ver qué tiene en la mano, pero igual si tiene otro Jinbe, pues no ve ningún problema. Sí. O sea, ahora posiblemente juega a la Boa para darle un bonus de don del ataque de Ringo. Oh, tiene... Inmediatamente juega en Moria y ahí el Jinbe... por eso, sí. ok. Esa es su manera de jugarlo, ok. Y de nuevo, sí. Ese Teach va a estar molestando hasta que no lo quiten. Y con eso básicamente tiene gratis el efecto de Doflamingo. Y esa es una jugada muy fuerte. Ajá. Sí, vamos a ver aquí. Está atacando con Doflamingo. Va a hacer efecto. Ya sabemos qué es lo que está ahí en tope. Lo va a volver a traer. Sí, es bien poderoso. Porque como le saquea todo... Sí, vamos a ver ahí de nuevo. Pues le va a quitar 1000 al Jinbe para, me imagino yo, pues ya podérselo quitar otra vez en el siguiente turno. Y Jinbe trae a la Boa para... Y le sube uno más. Sí. Ahora se hace más grande. Y ahorita en lo que estamos viendo, ahí hay otro Jinbe. Entonces, se lo va a acomodar para el siguiente turno. En el robo, no traerlo. Y en el ataque ya poder. Sí, ahora mira, en solo 2 turnos tiene un tablero tremendo. Sí, o sea. Con blocker, 3 de 5, el teach que hace el setup para la jugada siguiente. Sí. Un 8000 fuerte y lo toma. Sí. Shanks ahorita generalmente quiere mantenerse sanos y tener buenas vías para el juego más tarde. Pero ahorita ha tomado todas las vías nuestro amigo Jorge. Sí, es correcto, sí, porque sobre todo... No ha hecho counter aún. No, todavía no. Sobre todo porque en los... De hecho, si vemos, no tiene trash. Exacto. En los turnos altos solamente se van a hacer jugadas de una carta, 2 cartas, quizá ya siendo muy exagerado. Sí, pero ahora llega a las 7, o sea que va a llegar al turno de Ben Beckman, que le puede dar inmediatamente el trash, no el KO, a Boa Hancock. Sí, es correcto. Ajá. Entonces, vamos a ver qué decide hacer Jorge. Creo que prefiere Shanks ir segundo, pero en ese matchup no necesariamente porque le quita turno la curva a Doflamingo, ¿no? Pero yendo segundo, puede seguir el Yasuo, una carta más, el Ben Beckman, otra carta más, el Rayleigh. No, Rayleigh es 8, pero sí, se puede ser un Otama Ben Beckman combo también, si necesario. Sí, también. Sí, recordemos que Tama es una carta que ya es viejísima, Tama, que es muy buena. Fue un conejo muy grande. Sí, decide atacar con ahora Jinbe está bien débil ahorita. Sí. Pero ahora como ha jugado el Don, no va a jugar el Ben Beckman. Sí, no, ya no le dan los ahora sigue a 5 dones activos. Okay. Con 6 al líder. Vamos a ver, Luis, qué decide hacer. 6 al líder. O sea, ya está siendo más agresivo y va a bloquear inmediatamente gratis. Lo está contemplando. Bloque y counter de 1. Sí, parece ser que sí. No creo que vaya a tirar al Moria. El Moria lo va a ocupar para, supongo yo, volver a traer a Jinbe. Claro. Sí, haciendo de esa manera se ha ahorrado una carta de counter. Sí. Sí, y como no hay tantos golpes en campo, ya no terminó su ciclo. A menos que le pegue 5 a Uta y le dé otros 7 al... posiblemente. Y te va a regalar 5 a Uta. Y va a jugar el Ace. El Ace.
El ace que So- previene dejar el campo. Exacto, es un ace de que es más que nada para el líder Viper Pirates, pero como no es líder Viper Pirates, solo tiene el secundario efecto que es, si va a hacer un KO, le reducen el ataque nada más y sobrevive. Sí, una vez por turno Sí. se va a sobrevivir, unirse Claro. del campo. Entonces, pues para los eventos que juega Azul, un Red Rock, etc., pues le sirve, ¿no? Porque tiene que hacer dos cosas. ¿Él está protegido al KO o removido a del remover tablero? del juego, a removerse del campo, Ok, si no mal vamos a recuerdo. asegurarnos aquí. Sí, aquí está. Sí, para ser removido del campo. Entonces, Ok, sí. eso es como, exacto, tiene protección máxima y se va a quedar ahí. Ahora, como ha guardado toda su carta de counter, todo el juego aún, puede defenderlo más para seguir pegando por 6. Sí, es correcto, es correcto. También hay que tener en cuenta el factor de que como Shanks tiene muchas cartas de costo alto, esas cartas de costo alto no tienen counter, de hecho. Ajá. Entonces hay que tener también en cuenta ese factor que puede ser que también Jorge pues esté tratando de ¿cómo decirlo? De compensar con el hecho de tomar las vidas. Entonces vamos a ver, depende de cómo lo hagan. Sí, yo jugué Shanks en la Campeonato de Norteamérica en Orlando. Terrible. Pero, sí, experiencia, jugué la versión con los personajes más grandes. So, con el Rayleigh, Ben Beckman, Shanks, Dragon. So, diferente versión a esta. Y me dio puro break. Sí. Todas mis sí. 5, como le de todo, Dragon, Rayleigh. Oh, sí, Sí. pasa. Y Le es jugué horrible. contra 4 Doffies. Solo le gané a 2. No, pues no fue tan mal, ¿no? Sí. Y estamos viendo que aquí con Moria, con 2 dones, está atacando a... Ujú. El 7. Vamos a ver, ¿fue por líder o fue por Yasop? No le llegué a captar. Y... ok. Counter Lucky 2-1 con para los combo. Y dejó Lucky Ryu. Sí. El Lucky Ryu, si lo hubiese tenido antes, pudiese haber sido bueno porque eliminaba al Boa Hancock. Sí, Sí, pero de repente no lo había sacado antes. Y toma la vida pensando en un trigger. Sí, parece Aún que le es falta un atacar. trigger. El líder puede ser un Red Hawk que prácticamente, si hacía el Red Hawk al Doflamingo, le invalida el ataque. So, hay que ver eso. Sí, quitarle todo el poder. Claro, o sea, aún da el efecto, pero le niega la oportunidad de atacar por 7, 8, 9 mil, ¿no? Sí, es correcto, sí. Sí. Pero vamos a ver, está pensando Sí. Jorge. Está difícil la decisión, no te voy a mentir. Sí, eso. A pesar de ser rojo, tiene muchas líneas, hay opciones, tiene trigger. Un trigger puede cambiar el juego. So, a veces se demora un poquito más de lo normal. Sí, es correcto. Y Un vemos... 7 con efecto. Sí, Y le pega. Uy. sí, ahí ya sabíamos. Él ya sabía que estaba eso ahí. Entonces, repite por tercera vez en el juego Ajá. esa misma jugada. Ujú. Está bien bajo a mano, ¿no? ¿Le queda solamente una? ¿O me parece? No, tiene más mano, ¿no? Weevil. Sí, es que la tienen en para los que no están viendo el stream o lo están escuchando de fondo, para mantener la parcialidad se les ponen unas como bandejitas para que puedan ellos colocar ahí sus cartas. Yo no lo llegué a ver. Entonces, Qué bueno, sí. si se dan cuenta en las cámaras de los jugadores, no tienen las cartas en la mano. Claro, Las ese es- tienen en esa como bandejita que se les Eso pone. es el estilo japonés, porque Exacto. no le gusta el shaka shaka, que es el sonido, la onomatopeya de hacer el baraje de la carta en la mano. Sí, es correcto. Hay gente a la que eso les calma, hay gente a la que Sí, tiene su le gimmick, desespera, pero bueno, Sí. para hacerlo todo Sí, en en igualdad de Asia condiciones. es de que bad manners. Sí. No, porque en Japón es más, la cultura es más considerado al prójimo, eso de que no molestar gente y eso prefieren ponerle bandejitas. Sí, es correcto, sí. Todas las tiendas allá tienen bandejitas. Sí. Bueno, no conozco las tiendas, pero lo he visto en las transmisiones de Claro, los sí, mira, eventos. para que vean, ahí Sí, tengan su de hecho, bandejas. Bien exactamente. bonito eso, sí, muy buenas. Y la ventaja pues es que en todo momento puedes ver tus cartas de manera clara. So, tiene un Radical Beam, un Rayleigh, un Shanks, un Otama. Dragon. So, tiene oportunidades para jugar más tarde en el juego con esos grandes personajes. Y jugó el Pero Dragon. no tiene un Red Hawk que le puede hacer combinación con el Dragon. Sí, pero jugó el Dragon, entonces vamos a ver Sí. a quién le va a poner los dones por el efecto de Dragon. Recordemos que Dragon también tiene Rush, entonces... Exacto, sí. Pues- el Dragon es muy bueno, o le va a dar un 7 y no escuché bien un 8. a quién le bajó el ataque. Vamos a ver cómo decide
pues mandar sus ataques. Ya nada más le queda, me parece ser un don activo. Entonces vamos a ver cómo decide hacer los ataques. Vemos que pega con Yasuo. Y ahora le va a bajar a la boa. Se los está quitando a Moria, me parece, ¿no? Ah, no, está atacando a Moria y le está quitando el poder a Boa. 8, sí. Y inmediatamente le deja irse al Gecko Moria, que no vale la pena quedarse con eso. Sí, y ahora Boa Hancock está en 5000. Ahora es más fácil para que el Ace o el líder o Dragon le ataque. Porque generalmente la estrategia de Shanks contra los Flamingo es de que le piquen el tablero para luego ir a la vida. Porque sin tablero de los Flamingo no pueden atacar. Sí, sin tablero. O líder. Uy. Porque está yendo al líder, eso es extraño. Vamos a ver. Sí, porque ahora si le da al líder, él toma vía sin riesgo y ahí eres más cartas a la mano. Con chance que sea otra carta buena como Jimbe, Boa Hancock. Sí, le va a dar. Depende de la mano de Jorge un pudding, no sabe, ¿no? No contaba bien. Pero. Sí. Y parece ser que sí, Luis lo defiende. Aún vale la pena. O sea, los Flamingos quieren tener la vida alta. Un 9. Vamos a ver, con ese 9. Sí, le va a dar. A Boa. Ahora tiene 3 cartas, inmediatamente lo deja. Sí, no vale la pena. Y en intercambio es muy duro. Ahora un 6 fácil. Aló, tal vez. Lo va a dejar como 6 planos. Al líder. Y fue a vidas, ok. Yeah. Tal vez quiera compensar la agresividad ya. Sí, tal vez, pero no es como si tu Flamengo tiene un personaje grande como Cairo, como tenía antes, o Mihawk. En realidad no debe haber miedo de ir siendo agresivo inmediatamente. Creo, en mi opinión, le salía mejor irle al personaje porque así le quita la oportunidad de atacar otra vez. Porque Shanks es un deck que tiene muy bajos recursos en counter. Sí. Yo pienso lo mismo. Puro 2000 y juega un par de 1000 con el Yasuo, con el Ben Beckman, ¿no? Aparte de eso, tiene muy bajos. Sí, entonces. Ahora tienen el Weibo y el Lo. Por eso importaba. Sí, me parece un poco arriesgado. Sí. Entonces, vamos a ver. A lo mejor Jorge tiene un plan de acción. Claro, si le puedo. O de repente tiene un don activo. No es una jugada de Red Hawk. Podría ser. 8 líder. ¿El Radical? Un Radical Pin para llegar a 9. Sí. Sí, mira, ahí lo vemos. Sí es el Radical, sí. ¿Es holográfico? Creo que es de carpeta, ¿no? Si no mal recuerdo. No, la carpeta del folder es diferente. A ver. Pero bueno, mientras tanto sabemos que lo defendió. Sí. Tiene 5 en la mano. 6. Es muy rápido, porque vamos 5 en la mano y aún tiene carta para defender. Tiene un Bogi, tiene Mihawk, tiene 2 Okas y otro Jim. No, el Lo. Está buscando con el Sengoku. Vemos que está buscando con el Sengoku. ¿Se va a quedar con el Lo? Sí. El Lo es una de las razones por qué no se juega mucho blocker, porque él lo puede rebotar. Sí. Y pues. He visto juegos en Asia donde quedaba el Shanks, se plantó con un Lucky Room, le rebotó, atacó por fuego. Sí, es. Llega un punto en el juego donde ya no importa mucho poner blocker, porque se lo van a rebotar. Sí, sobre todo contra 8. Colores azules. En una posición incómoda, forcejeándole a hacer 2 cartas. Ahorita Shanks está no en una posición tan buena, porque ahora le queda solamente una vida y aún no ha tocado el líder. Sí, además recordemos que Azul tiene el Perfume. Para ir sin blocker, sí. Exactamente, entonces. Su Diable. Exactamente, exacto. Su Diable. Entonces, no sé, Jorge creo que está yendo. Garantizando guiarlo a 0. Sí, exacto. Y ahí rebota. está. ¿Y qué le va a rebotar? Ajá. No rebotó y nada. La toma, decide tomarlo. Está ya bien peligroso. Es una mala posición para Shanks ahorita, para Jorge, porque tendría que defenderse uno de 15.000 cada turno ahora. Sí. O no, 16.000. Porque le puede poner 10 a la Weibo. Y no creo que haya mucho que pueda hacer en ese momento, porque tendría que invertir toda su defensa en eso. O sea, ahora ya no puede jugar Shanks. No, ya no. Ya sí, sería tirar el juego. Aunque limpie el tablero con el O, con el Weibo, aunque juegue Shanks, le pone 10 al líder y se acabó el juego. Sí. Y vamos con 8, va a tirarle un Rayleigh. Un Rayleigh le va a hacer reducción.
Sí, primero 3000 a uno y 2000 al otro, y va a quitar algo de 3000 o menos de poder. Así que vamos a ver. Pues que sería quitar al Weevil, ¿no? Yo creo. Sí, vale menos 3000 a eliminarlo y darle menos 1000 al otro lado, pero aún es bien complicado porque le puede poner 15 al líder. Sí, o sea, ese riesgo sigue existiendo. Sí, no creo que llegue a guardar 16.000. Que la mano con el envío era solamente Shanks y el Radical Beam, pero ya se pasó ya. Sí, no, o sea, la verdad es que sí Sí, se ve le muy dio menos complicado. 3.000 y le da menos 2.000. Ok, so ese. Se quitó ¿Qué? al Barba, ok, O sea, no quiere permitirle de que saque su próximo turno. ok, sí, o sea, creo que va a ir todo a que solamente le peguen una vez. Posiblemente sí, es como un bait, hacerle de que piense de esa manera. Ahora sí va a ir. Eso, vamos a ver, le va a quitar poder a... Ok, eso quiere decir que incluso Uta podría pegarle. Exacto, Entonces, ahora es gratis. Ya, Sí. ya es un golpe que vale y la pena. justamente eso, sí. Y no creo que lo vaya a salvar, ¿no? Mucha inversión. Pues no vale la pena, Ok. la verdad es que no vale la pena. Pero ahora preguntas, ¿Jorge tendrá counter para sobrevivir un ataque en 15.000? Es lo importante, porque aparte, aún limpiando el campo, no sé si vaya a ir a vidas, porque ir a vidas es darle más juego a Luis. Exacto. Y son 4 va- ataques. Y si está yendo a vidas, o sea, se está jugando todo. Yeah. Si Y le sale toma, bien, ok, toma. ahí está la Ok. pudding. Ahora ha aniquilado el tablero y le ha... ¡Oh! No, pero ese no puede pegar, ese. No, Sí, se no, emocionó. no. Sí, no. Casi, pero no. Vamos Sí, a pero ver. Dragon sí puede. Sí, Dragon sí. Dragon sí puede. Y Funbuggy creo que le di como rojo-blanco. Muy bien. Si no alcanza a ver yo tampoco. Sí. Y pues creo que este podría ser Y ahora- el último turno. Sí, creo que la ración es solamente uno levantado, 10. Podría ser, vamos a ver. Creo que la jugada sí, y lo va a juntar todo. Vamos a ver si Luis decide intentarlo. Porque sería un todo contra todo. Ahora ¿eh? va a ser el 15. ¿Va a llegar a 16 o no? Uf. Exacto. Está yendo con 15. Un radical 9 tiene 5 en la mano. Una radical. A ver. ¿La tiene? 9. Sí, ahí está. No. Tiene que ser todo menos Shanks, ¿no? 11. Utilizó el efecto de Shanks. Y una Tama, ajá. Ahí vemos una Tama y no, ya Le no le faltó el alcanzaba. counter. Sí, ya, o sea, estaba muy difícil, sí. Pero en defensa de la situación que vimos, si lograba bloquearlo, el juego quedaba completamente del lado contrario. O sea, era casi ganable de... Sí, que le quedaba 3 vidas y tenía el 9, el 8, el 6. Y el otro 6 de Yasuo tenía muy grandes Sí, ataques. Sí, era, Sí. creo que era para el estado del juego, era una apuesta viable, porque creo que no había otra forma, no había otra manera Sí. de intentarlo, pero pues sí, dependía de que a lo mejor Luis dudara, Sí. tratara de hacer una jugada secundaria. ¿Cuánto counter le metió? Fue el radical. Fue el Radical, una Uta, Uta. y una Otama. Radical Uta. Sí, Sí. no alcanzaba, pero pues valía la pena intentarlo. la Claro. verdad. Creo que valía la pena intentarlo. Me parece ser que fue un muy buen juego. Sí. Ahorita en unos momentos vamos a tener a Luis de este lado para que lo entreviste nuestro compañero Ruli. Sí. Recuerden, gente, que en esta ocasión, al ser un evento tan grande, estamos en un equipo de 4 casters, así Sí. que nos van a estar viendo rotar, Sí. pues para que no se haga tan pesado este evento tan largo. Y Sí, que lo ojos disfruten. frescos, poses frescas, claro. Sí, exactamente. Entonces, pues ahorita ya traen al jugador que ganó, a Luis Cantú, para que lo puedan entrevistar, y vamos a hacer una pequeña pausa en cuanto nos indique producción, Claro. para que pues les traigamos al nuestro entrevistado. ¿Sale? Les recordamos que estamos aquí en el Finals de Latinoamérica de One Piece. Este es el que va a dar el pase a la final. Estamos aquí en Expo Reforma, aquí en Ciudad de México, cerca de Metro Juárez, cerca del Metrobús de la línea 7. Entonces, vamos a ir a una pausa. Nos vemos. Nos vemos en un momento.
tú inicias. Bienvenidos de vuelta a One Piece Card Game, el Championship 2024, y tenemos a el ganador de la segunda ronda, Luis Ángel Cantú, ganador también de 2 regionales de este año, diciembre y marzo. Es correcto, ¿verdad? Así Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal la partida? Muy buena partida. Shanks es un man muy difícil. Me ganó el dado, así que pues empezamos con desventaja. Pero pues se lograron moviendo los rojos con el Tish y se logró con un 15,000 letal. Es correcto, estábamos viendo ahí los comentarios en YouTube que el spam que tú generaste era para que tu contrincante buscara limpiarte el campo en etapa temprana. Sin embargo, se trató de ir bastantes veces a las vidas y te permitió estar, ¿cómo se llama?, molestando al rival. ¿Cómo sentiste la partida? Desde un principio pensamos que el hecho de que fuera Doffy contra Shanks y me comentas que ganó el dado, lo vimos aquí, entonces fue un poquito riesgoso y creo que te puso en aprietos. ¿Qué opinas? Pues sí, Leo, ya con ganar el dado ya tiene mucha ventaja, ya que no me puedo spamear yendo en turno 1 más rápido. Y aparte agarra su curva de sus monos 5 que son muy molestos porque no me los puedo quitar, ya que con LOL los manda a costo 4, son costo 5. Pero tuve la ventaja que 2 veces se fue a vidas, me quiso buscar un letal temprano, recibí una vida, las otras las estuve cubriendo pensando que me quería hacer kill con 9 dones. Aguantaron los caracteres y ya al final cuando no me podía mandar con 5 golpes, pues me quiso barrer el campo y pues fue un letal. Correcto, pues aquí tenemos a Luis Cantú de Monterrey, ganando, representando Monterrey. a la Gran Sultana del Norte. Así es. Hoy vienes también representando a todos los regios que están tanto participando aquí, que podemos ver por acá, y también a los que se quedaron allá en casita. Unos saludos que quieras echar para allá. Pues un saludo a toda la gente de Monterrey que pues, lamentablemente no pudo venir por cuestiones de trabajo. Pues no pudieron, pero sé que nos están apoyando en YouTube, en los grupos de WhatsApp. Muchas gracias a todos. A Kibara, que vino patrocinando todo el equipo. A toda la ciudad, muchas gracias. Y a todas las tiendas que nos están apoyando ahí, que para jugarnos, se le da un agradecimiento como a todos. Claro que sí, pues toda la comunidad unida en este caso. Es el chiste, es una comunidad y pues queremos estar todos unidos. Pues felicidades Aquí también, estamos. recordando el feliz, échale todas las ganas en lo que queda de este torneo. Ahorita regresamos para preparar la tercera ronda. Todos. Y esto es One Piece Card Game. Ahorita nos vemos. Luego.
Encounters await you. Come on, it's your turn. Bandai Card Games. The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure. Check into your event and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the deck builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments held all year long and challenge other players. Events are open to the whole family, so anyone can play. Your very own journey to the championships begins today. Download the new and easier to use than ever Bandai TCG Plus app now. Timing couldn't be worse. Do you really think the Navy has the manpower to take on two legends at the same time?
Snarling rivals. Standing up together. Estamos de vuelta aquí en el Final Championship 2024. Ya estoy de vuelta aquí. Es el ciclo. Sí. Estamos en la tercera ronda. Les recordamos que nosotros los Casters nos vamos a estar turnando, bien divertido. Ya tenemos, ya estamos buscando a los jugadores para que pasen a la mesa de stream. Sí. Tengo aquí a mi compañero, a Orange Samurai D. Sí. ¿Qué tenemos que decir? Bueno, primero de todo, saludos y sorpresa, la gente no sabía que hablaba español, porque sí, yo hablo español yo. Y después para la gente mirando a Estados Unidos, everybody watching from the United States, everybody watching from Europe, from Asia, thank you guys for tuning in to this event, even though it is a Spanish broadcast. From time to time, we're going to see some English here and there, because we do have a lot of English-speaking players, America, from Europe, from Asia, so definitely it is a very stacked event. We have some of the best players from all over the world. We are joined by Frost, Jonas, Jackson, all three national champions in North America. We have Benjamin Flesh from France. He was a Liverpool champion as well. And we have one of the top players in Asia, Jeremy Jellybeans. He's also here joining us from Singapore. So looking forward to getting more guests from you guys over here. And very excited to see how this tournament develops. Hopefully we see more presentation from the Americas, but Mexico, Chile, they're very tough players. So we'll see what happens. Lo que él dijo. Exacto. Prácticamente como lo que acaba de reñido. decir, tenemos, está bueno, tenemos jugadores de Norteamérica. Preguntaron mucho aquí en los comentarios del cast que cómo es posible que estén participando. Les hago un recordatorio, se puede jugar, sin embargo, el pase al Mundial lo tiene que obtener un jugador de la región. Sí. Corrígeme si estoy equivocado. Claro, o sea, lo que pasa, las finales han sido, obviamente, Oceanía, Norteamérica, Europa y Latinoamérica. Solamente Norteamérica ha sido la única región que había con invitaciones. Ahora, para el siguiente ciclo, 2025, Europa también ha tomado lo mismo con invitaciones. Oceanía y Latinoamérica aún es un open invite, cualquiera puede entrar, pero solamente el nativo de Latinoamérica puede reclamar la invitación a ir a Japón al Mundial de One Piece Card Game. Es correcto. Sí. Y también preguntaron que qué pasaría si una persona de otra región gana nuestro. El siguiente en orden ascendente es la persona que puede conseguir el pase al Mundial. Suponiendo que el primer lugar, ¿ya ha habido casos? No, vio dos ocasiones, una cerca. Sammy Wan quedó tercer lugar en Liverpool. Es correcto. Y luego Andy Wen quedó segundo en París. Pero no llegó primero, no importaba. Es correcto, entonces no se preocupen chicos, vamos a tener representante de la TAM para el Mundial que prácticamente va a cerrar esta temporada 2024 de este increíble juego. Hemos visto unos matches muy divertidos y llevamos apenas dos. Recordamos que el primero tuvimos ese Mirror Match de Black Yellow Luffy y ahora en el segundo tuvimos a Luis Ángel, el dúo campeón de regional. Exacto. Contra un Shanks que originalmente pensamos que iba a ser una partida un poco complicada para el Duffy debido a todo el poder. Le dio pelea, pero sobre todo la manera que Shanks a veces brequea, no tiene mucho counter, pero jugó lo que pudo y dio lejos, pero así es la potencia del deck de Flamingo. Es correcto. Es bien fuerte, bien consistente. Ese spam que hace, que genera los blockers, la facilidad en la que te puede estar levantando. Creo que es algo muy importante que cabe recalcar del deck de Duffy, ¿no? La facilidad que tiene. Sí. Como lo estaba diciendo ahorita, tras bambalinas, con unos jugadores, es un deck tan consistente, pero también tan opresivo, pero requiere las cartas como tal en tu mano. Requiere como que un combo muy específico. Sí. Entonces, y Shanks, pues ya sabemos, llegó y empezó a prácticamente a tronar, ¿no? Muchos decks, ese Shanks -1000 todos los turnos, la habilidad que es prácticamente un counter. Exacto, sí, es un counter y le puede bajar a líder o a personaje. La cosa es de que el Flamingo tiene la consistencia, tiene los personajes, tiene el counter para hacer, tiene que el Buggy, el Cocodrilo, tiene también de que... ¿Qué es el otro dos acá? Buggy, Cocodrilo y hay otro acá en el deck prácticamente. Pero el Shanks no sé, no creo que la línea que hizo bien con el Rayleigh estuvo buena, pero le faltaba la carta en la mano para sobrevivir el ataque de la 15.000 de 15.000 del Duffy. Sí, eso fue lo duro.
Pues así pasa. Nos preguntan mucho cómo está la gente de todos lados. So, breakdown. Aquí tenemos, ahí les va, tenemos gente de Alemania, Argentina, Brasil. Tenemos 32 en Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Ecuador, de Estados Unidos. Tenemos 80, casi 90 jugadores Wow. de los United States of America. Un representante de Francia que es el Flash, y Guatemala, Honduras, Italia. Tenemos de todo. Mónaco, México, la gran mayoría Obviamente representantes, representando el país hogar, por supuesto. Tenemos un par de panameños, paraguayos y Perú, y hasta Samoa Americana y Uruguay. Sí. Tenemos bastante. Una diversidad tremenda. Está interesante y todos nuestros jueces están ya previamente preparados y calificados para que, como lo dijimos en... que tengan ese, ¿cómo se llama? Ese momento de yo voy a jugar tal carta, mi carta hace esto, te lo señalo, hace ta. Si conocemos las cartas, todas las cartas están en inglés. Claro. Entonces ya es, como lo han dicho los jueces, es obligador del jugador también conocer sus propias cartas y la mayoría de lo que Es fácil, o sea, las palabras claves, blocker, rush, keywords. todo está ya en inglés. No hay problema con eso. Y otras cosas sería leader, de que counter. Es fáciles. Le he explicado a los jugadores americanos todo el mes. Se hace así, comunícate, es fácil. ¿Alguna duda? Apunta la carta, ese efecto. O sea, aunque seas tímido, aún pasas y no hay problema con la comunicación. Porque aquí, así es excelente, no hay errores, no hay mucha llamada de juez, porque saben cómo jugar y comunicarse. Correcto, hemos visto muy consistente la forma de jugar también de los jugadores. No solamente en el stream, sino también en el piso de los jugadores. Hemos estado viendo que están muy concentrados en su juego, que están sumamente concentrados en tratar de lograr una posición bastante pues buena, ¿no? En este caso están ahorita todos los jugadores tratando de lograr ese top 64. Sí, creo con el récord que van, hasta los X3 llegan un par de, ¿no? Creo. Porque he visto ocasiones antiguas donde mi amigo Carrar quedó X3 con rojo, verde, Oden y llegó al top cut. So, hasta el X3 tiene chance. ¿Es correcto? Sí. Vamos a ver cómo van. Creo que ya estamos esperando a los chicos de la ronda 3. Vamos a ver la variedad de este meta. Me gusta mucho platicar de esta entrada de Barba Negra al meta. Que tenemos una carátula con los campeones de todos los eventos en persona. Vámonos de izquierda a derecha y tenemos en México, el marzo, tenemos a Luis Ángel Cantú y jugó un buen Katakuri. Sí. Pero mira, curiosidad. Entonces, creo que Luis ha ganado 3 veces entonces, porque ganó un Treasure Cup en Cancún, en la época de Rojo Morado Lo. Uy, ese rojo morado. Sí, él ganó en la meta donde el formato .5, donde era los Starter Decks, pero no era el OP5. Interesante, tiene 2 ganadas, una en Sao Paulo, una en Santiago y otra en Cancún. Pero no fue Regio, fue Treasure Cup. Fue el Treasure Cup de Cancún. ¿Qué sigue? Vámonos, ¿qué es lo que sigue ahí, mi querido amigo? Tenemos a Francisco Huentecura, que ganó el 27 de abril en Santiago de Chile. Luego, el favorito Alejandro Villalobos, Alex, que ganó en la final contra Impact en Ciudad de México, jugando un juego de Gekko Moria contra Sakazuki. Eso fue un juego muy reñido, una final bien reñida fue. Un Moria, caray, qué bonito deck. Otro deck de spameo desde la trash. Continuamos con David Alejandro Hernández, el 3 de agosto, también aquí celebrado en México, con la poderosísima Bonnie de ¿me vas a jugar? Te voy a aburrir. Sí, también creo, él también fue otro ganador de Treasure Cup, ganó con Kinemon. Con Kinemon, ¿en serio? Sí, ganó, fue un Treasure Cup creo yo, en Kinemon. Ok. Muy interesante, sí. Bastante interesante el deck de Bonnie, es uno de mis consentidos. Y luego... Con Eric Villanova. Sigue... José Luis, sí, hablamos de él, sí. Ok. Sí. Y ganó en Sao Paulo, tierra brasileira, el 24 de agosto también. ¿Con qué deck? El buen Luchi. Doble Luchi. Increíble.
Sigue luego José Luis Alba Cuadros, el 31 de agosto celebrado en Santiago de Chile, también con otro Luchi. Luchi llegó a dominar el metal. Semana tras semana. Literal. El 34 y el 31, viajando a todo lado. Sí. Ah, sí es cierto, no Sí, estaba sí, sí. viendo, no puse atención. Wow, Ese doble. Sí. Increíble. Jugador peruano. ¿Es peruano? Es peruano, sí. Es peruanos, cómo me caen bien. México, el 28 de septiembre con Eric Villanueva y tenemos de nuevo a otra Bonnie. Siguiendo con Jorge Recábal, también, este es en Sao Paulo. El 5 de octubre con un Purple Luffy. Sí, luego tenemos a Felipe Hanay, que ganó en Santiago el 30 de noviembre con el Smoker Negro. Un buen Smoker. Sí, Qué eso fue divertido, reciente, en serio. sí. Sí, eso fue en la época de los Stardust, creo yo. Y cerramos con Luis Ángel Cantú, Sí, con su Duffy. bicampeón, sí. Justamente ahorita, el 1 de diciembre. Sí. Me sorprende que no eligió un deck amarillo. Y ahorita sigue jugando ese exacto, Duffy sí. azul. Pues aquí lo tienen, chicos. Están viendo en pantalla a los ganadores de esta región, de los regionales. Con esto estamos nosotros cerrando la temporada de la TAM este 2024. Hoy aquí en Ciudad de México, en Expo Reforma, organizado por Sang Sang Events. Y que no se olviden de seguir a Sang Sang Events en todas las plataformas digitales para que siempre estén enterados de todo el mundo del TCG, de One Piece y todo lo que nos trae increíble estos organizadores. Y muchas gracias por organizar tremendo eventazo. Sí, muy grande. El comentario número 1 de los jugadores del externo que dicen cuando vienen a México a jugar es, número 1, la producción, la presentación, el ambiente es tremendo. Todos lo estiman como uno de los mejores organizadores en el oeste. Claro que Les sí. encanta cómo es el torneo. No hay problemas. Hay de que el stream es bueno, la producción es buena, el ambiente con música, las pantallas grandes, muy emocionante. Y también creo que hay un Treasure Cup viniendo en 1 de marzo aquí en Ciudad de México. Son Pues otro esperemos evento que sea para así. hacer, sí. Ya saben, igual como les digo, todos se pueden enterar, ya sea en las diferentes plataformas de Sang Sang Events. Vamos a poner en lo que están los chicos listos. Vamos a leer por ahí algunos de los mensajes que tenemos. Tenemos muchas porras a Costa Rica. Ajá. Comentan por ahí que es más aburrido jugarle a un Luchi que a una Bonnie. ¿Tú qué opinas? Eso, yo jugaba contra Luchi un montón de veces y creo que el Pony es más emocionante porque puede ser el miedo de tener el Tiendo Flamingo de 10 o no. O también pueden robar juegos con el Jody Jones. Uy, totalmente. Sí. 7 dones, cae, me quito una vida. Sí. Y no Hubo necesario un que torneo rush. en Peoria, Illinois, donde era un cuarto ronda por ahí y era un juego de Luchi contra Zoro Sanji, azul y verde. Azul y verde. Y le robó el juego porque fue pro agro y después, último turno, le hizo el Jody Jones, descansó Rebeca y tocó por juego. También, Sí. perdón. Sí. No, Tenemos también saludos para el Team World Generation de Panamá. Ya contentamos también la cantidad de jugadores que tenemos de diferentes lados. Ahora no puedo decir de la República o de la TAM porque tenemos jugadores del mundo. Tenemos una gran cantidad también de brasileiros por acá. Qué increíble, ¿no? O Sí, sea, hay por lo menos 4 campeones nacionales. Es interesante, va a ser bien reñido y la mayoría de la gente quiere ganar, que un pase fácil la victoria, pero tener un torneo difícil y ganárselo así, trabajando duro, es más recompensante, ¿no? correcto. Sí, o sea, de que gané el torneo, le gané a un campeón de otro país. Imagina eso, tener la experiencia y saber que tú puedes competir con la gente. Es del correcto. mundo. Sí. No, y la parte, creo que algo muy bonito, aparte de One Piece, de Card Game, y no solamente es de One Piece, sino de los TCGs, es que unen mucho a la comunidad en un juego tan dinámico, tan bonito. Claro. Y entre los diferentes TCGs, pues la dinámica cambia, ¿no? Es bien Totalmente. difícil. Yo soy de otros juegos y he jugado TCGs por años y la comunidad aquí en One Piece es tremenda. Nunca había visto una comunidad donde el lugar de Lost and Found, de objetos perdidos, ¿Correcto? siempre retornan todo y siempre hay algo ahí. Yo vi oportunidades en un set de cámaras, todo dejado ahí y lo entregaron. ¿Sabes? Que la gente One bien Piece, honrada, vamos. honesta y Increíble. sí, y luego mayoría de gente son principiantes a los TCGs, pero entran por la
por el One Piece, ¿no? Correcto. Por el anime, por el anime o el sí. manga. Y hay gente que nunca ha tocado una tarjeta en su vida y juegan por One Piece, les encanta y se desarrollan y juegan bien. Y aparte la comunidad de jugadores, ya es experiencia personal. Yo cuando empecé a involucrarme y a jugar, me acuerdo que vine a los regionales al primerito del año, creo que fue en marzo, no me acuerdo bien la fecha. Y tuve la fortuna de tener jugadores, ya sea en el side event, que se tuvieron la paciencia de sentarse conmigo y explicarme, caray. O sea, el hecho de decir, oye, ¿sabes qué? A mí me interesa como jugador de One Piece que la comunidad crezca al monstruo que se está volviendo ahorita la gran comunidad a nivel mundial, por esa paciencia que tienen los jugadores de te voy a explicar, mira, esto puede hacer, pudiste haber hecho esto. Sí, eso... Toda la volatilidad y la facilidad que pueden con los decks y que te estén recomendando y hasta cierto punto que te ayuden a conseguir. Siempre están dispuestos a ayudar, sí, el claro, cartón, caray, que a veces es un poco complicado conseguir esas cartas. Sin embargo, cuando la comunidad se une, yo creo que se logran cosas bastante increíbles, que pues lo estamos pudiendo ver aquí en este gran evento, viendo a tantos jugadores unidos. Y pues más que nada estamos esperando que los chicos... No, chicos, un Sogeking y un Zoro y veo de que más cosplayers para allá. Oye, bueno, vamos a seguir con el audio. Nos comentan ahorita, lo checamos. Esperemos que se pueda corregir un poquito para acá. Y vamos a platicar mientras tanto en lo que están los chicos. Bien. Vámonos a una pausa. Y ahorita nos vemos. Ok, bueno, nos vemos.
encounters await you. Come on, it's your turn. Bandai Card Games. The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure. Check into your event and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the deck builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards, so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments held all year long and challenge other players. Events are open to the whole family, so anyone can play. Your very own journey to the championships begins today. Download the new and easier to use than ever Bandai TCG Plus app now. Timing couldn't be worse. Do you really think the Navy has the manpower to take on 2 legends at the same time? Bienvenidos de vuelta a la final de One Piece Card Game en Latinoamérica. Estamos aquí con Ruli y estamos a ver en la tercera ronda del suizo del evento y hemos encontrado un deck bien interesante, a una barba negra. A un barba negra. Sí. ¿Y está seguro a poco? Sí, es un deck que está... ¡No, señor! ¿Por qué no? Es bueno. Fíjate que me gusta mucho cómo llegó ese deck a ponerle un alto a Lucci. Sí, y también hasta le puede negar los on-plays de Lufningo, ¿no? So, es un deck poderoso, pero sufre de tener la mano bien baja por es correcto. Puro, o sea, el efecto, pues el puro trash, también el efecto de otros personajes, también baja la mano. So, naturalmente se queda, digo, en lo personal, ahora sí ya tenemos las rondas, ya tenemos todo, ya vienen los chicos a prepararse ahora para el stream. Sí. Pero nos han pedido que estemos platicando un poquito de la actualización del meta, pero primero vámonos rapidísimo, nos piden, pueden enviar un saludo al team de La Serena, Chile, y a Ignacio Herrera que viajó a jugar, un gran saludo para allá. Sí. Saludos al team Insomnia que va desde Chiapas, el buen Chiapas, México. Y los mafiosos, los melocochones y los TH de Costa Rica. Tenemos bastantes teams representando cada tierra. El viajar no es barato, es una gran dedicación para venir a un evento y especialmente en una final. Espero de que el evento vea las expectativas de los jugadores y tengan un buen momento. Y recuerden de que aquí fue bueno, voy a regresar aquí el próximo año.
Correcto. El último saludo por ahorita que es al team de Kairoseki. Nos lo pidieron de favor. Dijeron, porfi, le puedes mandar un saludo a ese team. Aquí mandamos los saludos que ustedes recuerden poner en los comentarios de lo que en los momentos en que nosotros estamos aquí platicando mucho, estamos interactuando con ustedes, con la gran comunidad. Nos piden que platiquemos del meta. Que hemos visto ahorita en las rondas los decks que ya pasaron, Duffy, Shanks, un doble Luffy Taxi, pero sabemos que debe de haber por ahí una cantidad de Barba Negra que lo estábamos platicando. Sí, o sea, ¿consideras que es un deck fuerte, anti-meta? Prácticamente es un deck de skill check, o sea, de que te miran si sabes el conocimiento del juego, porque si no sabes, hacer una jugada con efecto on play y ya está negado, has perdido tu oportunidad de jugar, ¿no? El igual fue la misma estrategia que hubo el Starter Deck Luffy 14, que reducía el costo de los personajes o subía. Y por ejemplo, jugando en el torneo de Liverpool, la gente se olvidaba de que subía el costo y querían hacer jugadas con Rebeca o con lo que sea y no podían, porque se olvidaban que tenía ese efecto. Correcto, te puede captar por sorpresa un montón de veces. Te olvidas que no tiene efecto tu personaje on play, ahí pierdes, puede ser bien de bastante. Como diría la gente acá de raza, leer la carta. Explica la carta, gente. Exacto, para la Entonces, gente que no lee. Ya hablamos del Teach. ¿Qué más vino en este OP09, la última expansión? Ya dijimos del Shank. Un deck rojo bastante sólido. Considero que está sólido, está fuerte. Tiene unos efectos bastante poderosos. Sí, tiene el paquete rojo con el Barba Blanca o el Straw Hat o el Red Hair Pirates. Bueno, le dieron un Searcher, doble Searcher, evento y personaje. Le dieron personaje en curva de 5 y 7 con el Ben Beckman y el Yasuo, y el 8 con Rayleigh. Tenían Dragon, un montón de soporte del kit rojo, pero es muy dependiente bajo counter, o a veces no llegan al endgame. Depende, no es consistente aún, pero creo de repente una carta nueva que le suba la potencia. Pero ahorita no le sobrepasa la consistencia de un Doflamingo o tal vez un Lucci o un Luffy amarillo negro, porque ahora la mayoría de jugadores de top están adoptando el Shirahoshi negro. Ok, correcto. Sí, y ese baja el costo y es un blocker, y también de que le da la oportunidad a bajar el costo de un personaje alto para hacerle el Rocket Luffy. Correcto. ¿Qué más tenemos en OP09? Ay, Nico Robin. Amarillo morado. Rampeas tirando una carta con trigger desde tu mano y te agregas un don resteado. Y la líder por sí sola cuenta con Vanish. Automático, sí. Esa carta se lee bien en papel, pero no falta más apoyo de otras cartas. O sea, el Clover, el Olivia, todo bueno, pero le falta cartas específicas para el deck. ¿Correcto? Sí. Ok, sí, me gusta. Digo, trae la base amarilla. Normalmente, si alguien está jugando la Nico Robin, por lo general seguimos viendo a Alex de Roche de costo 10, vemos a las Yamato de 9. He visto que obviamente usan lo que vino de Straw Hat Pirates, que es como el Luffy secreto, de costo 9. Roche, el mismo Sanji, que también tiene Roche. Y tiene el Tonson Giant también, que bueno. O sea, el deck se siente fuerte, pero no lo suficiente. Lo hemos visto en las listas, que llega a un lugar formidable, sin embargo no está en el top es como una de esas cuestiones donde es, ¿para qué jugar eso si puedo jugar el Luffy morado o puedo jugar a Saenel? Es correcto, está agarrando lo mejor de ambas cartas para que juego Smoker si puedo jugar Lucci, esa cuestión. Es correcto. ¿Y qué más tenemos también por acá? Tenemos el deck más bonito del mundo, en lo personal a mí me gusta, que es el Odyssey. A mí me encantó la Lim líder, increíble, ese rampeo automático. No me importa, voy a jugar tu mono y me voy a agregar un. Pero creo que les falta, porque viene más carta de promociones en los siguientes eventos, los nuevos regionales. Van a dar la promoción de videojuego. Correcto. Sí. Recordemos que este es un videojuego para diferentes consolas o dependiendo de lo que jueguen. Trataré de recomendarlo que lo jueguen porque es muy bonito juego de One Piece. Sí, lo tengo en PC y en el Play, sí. En los dos. Sí, y también hicieron un remaster, un port, ¿no? Para el Switch, y en Japón venía la promoción, pero no vino en inglés. Mala suerte, ¿no? Pero ahora va a ser disponible a través del paquete de evento, el sobre de evento y el regio. Increíble. Pues ya vamos a esperar que estos decks, creo que abarcamos
más o menos lo nuevo que llegó en OP09, sin embargo, Sí. pues es muy claro Más que nada quién sentí dominó la expansión de OP09, que es, tenemos también el Luffy negro morado, sí. ¿no? Otra vez la cuestión de que para qué jugar eso se puede jugar el morado, el otro Luffy. El sí, Purple Luffy. 5 vidas, es bueno. Es correcto. Sí. Esa dinámica de los Sí. 4 de doble color con 4 vidas. Sí, obviamente. el ramp es tremendo. Digo, la ventaja es que ahora estamos viendo un poco más variedad en el meta. Me gusta poder Está ver. bien, a pesar de tener como en Norteamérica, hubo 11 representativos de Domingo y luego 4, 4, 4, 3, 3, 3 de otros decks, pero quien ganó, no Domingo. ¿Quién topeó? No Domingo. A pesar de tener la gran mayoría de tops, de 32, Domingo no avanzó aparte del top 16. Eso es algo a tomar en cuenta. Creo que aún es diverso set. Había Bonnies, había Luffy Morado, había Shanks, había Teach, había Doflamingo. Había un montón de decks diversos. Algo que comentan mucho de que la comunidad o así es que cuando el meta está muy dominado por cierto deck o arquetipo, como lo quieran llamar, por ejemplo, hablemos de Luchi, normalmente los Luchis se tanqueaban a los otros Luchis. Claro, Entonces empezaba ese mirror constante, y donde uno de los decks pudiera estar sobresaliendo contra un Luchi, lograba un poquito avanzar, ¿no? En los rankings, en los standings y Sí. todo eso, ¿no? Sí, ahora el problema es que la variancia de tener diferentes decks es de que no se puede preparar contra todos. Eso tienes que admitir. Por ejemplo, si juegas de que Luchi, bueno, si juego contra Blackbeard, Barba Negra, no tengo mucha chance, pero me doy la chance y juego aún y trato de ver si no me toca una Barba Negra. Oh, Es la suerte que toca en las 8 a 10 rondas en un torneo, ¿no? A veces puede ser que jugar Nami no juegas Barba Negra. Puede ser en él, no juegas Namis, ¿no? Correcto. Es suerte que te toca en tu suizo. Y luego en Top Gun es un poco más diferente, ¿no? Más chance porque es 2 de 3. Pero de todas maneras, eso de que más que nada hay que regresar, de que no me toque el de que no puedo, el counter y eso pasa. Ok, Sí. chicos, nos preguntan aquí en los comentarios que si ya están los jugadores, ya los tenemos sentados en la mesa de stream. Dicen que tenemos mucha cháchara, pero nos preguntaron que querían cháchara de Ajá. meta. Entonces, aquí le damos Están gusto a todos. seteando. Ahí vemos a los Ok. jugadores. El juez le está dando las indicaciones. Y ahorita estábamos comentando en el stream de la partida pasada de la bandejita. Ahí podemos estar Sí. viendo esa bandejita. Le está dando la indicación que ahí es donde debe de estar colocando Sí. sus cartas. ¿Correcto? Ya los Ok. chicos van a empezar con... Y aquí tenemos a Barba Negra, a un conocido mío, a Ernesto Nares. Él fue ganador de Treasure Cup jugando Doflamingo verde morado. Ese ganó uno de los primeros eventos en Norteamérica con este Doflamingo del OP04. El buen Sí. Duffy, es que en su tiempo se llamaba Dofilmingo. Exacto, sí. Un Nene, qué emoción. Queríamos verlo. Hijo, esta partida va a Eso- estar interesante sí, porque ¿qué va a eso hacer es el Enel? duro. Tú platícame qué va a hacer Wow. el Enel. Nada. Le hace el Star y porque aún solenea la resucitación de él, pero Y arrancamos, Uy. estamos viendo el dado. ¿quién gana el dado? Tenemos un 7 por 7, parte de una Samuel 9. y un 9. Ok, Ernesto es también otro youtuber que va por Awaken TCG y hace contenido de juego de vez en cuando. Y bueno, yo estaba hablando con él todo el viaje desde antes de Orlando. Y él pensando en el Flamingo, pensando en Luchi y a las finales se lo quedó con Teach porque era el deck más cómodo para él. Siempre hay un Discord donde nos practicamos y hablamos y él trataba y eligió Teach, ¿sabes qué? Más cómodo, pero jugar con lo que sé. Sí. Ningún trigger, eso es prácticamente imposible. Aquí tenemos Ya Samuel están Nuño. en set
con las micas en él, bien bonitas. Cabe destacar. Sí. Y empezamos. Aquí un matchup que tiene interés porque no se ve mucho. Es una ocasión de que va a ser un NL contra un Blackbeard. De repente Samuel tiene un plan diferente. Sí. Ernesto también, él es hispano y... tenemos el stage. Sí. Y ese, platícame, es el stage de búsqueda, trasheas una carta y te quedas una que sea del arquetipo, ¿verdad? Exacto. Sí, es como el stage de Yerma Kingdom, prácticamente. Sí, pero muy similar. Y también hacer eso, al trashear la carta, a mí das más poder al burgués cuando sale en el juego. Ok, correcto. Y veo de que ya inició con Flampe, ya tomó la vida, ahora vas más Con- carta de mano. Tenemos una Chirahoshi, blocker, Un 6 y la toma. que recordamos que esa Shirahoshi, cuando le vas a hacer KO por un efecto del oponente, cuando le haces KO por efecto del oponente, Exacto. se recupera La una vida sí. directamente Y desde sana. tu deck. Exacto. Sí, otra vez un personaje que supersede el efecto de Teach porque no es on play, es on KO. Es Sí. correcto. Entonces, Enel está jugando un poquito, creo que estoy viendo un juego seguro. Sí, está buscando estar sano durante el partido porque tiene su blocker ahí y concede el siguiente turno. Y va a 4 Ernesto aquí. Correcto, Sí. ahí estamos Tiene viendo un la banda Finger Pistol, tiene el Shiryu, un burgués, tiene 2 Teach de 10 a nivel. Y Dos Teach, ya había el Laboon. No veo el 4, Laboon sí, Laboon. Es Laboon. So, tiene que sobrevivir hasta el fin del partido, hasta tarde en el juego para soltar sus Teaches. Ese blocker es de 12,000, es tremendo. Y tenemos el primer Burgess, o Burgess, como le quieran comentar por acá, que recordando que él gana 1000 de poder todos los turnos por cada 4 cartas sí. en el cementerio o trash. Sí, y no es como el conocido Zombie Luffy, que él sube reseteando tu discard, él siempre se queda en ese efecto con el trash. Sí, ese es un cuerpo grande, 5000. No puede ser de que KO, pero ¿qué le podría salvar? O como Hay un que Sabo, quitárselo o un desde el Thunderbolt. principio, ¿no? Sí, eso hay que ver cómo Ernesto aquí maniobra su mano a no perder mucha mano y mucho counter y lee un Geatsu. Sí, y jugó el Gedatsu por jugarlo, por cuerpo grande, por ser uno de 6000, aunque no ha jugado el efecto de líder. Debido a que... Sí, porque quiere guardar la mano, no sé, pero el burgués no muere, eso no importa. Se agarró su tiempo ahí. ¿Es correcto? Ajá. Sí, es el Y- buscador de 3. Correcto, tenemos un Lafitte en la búsqueda que yo creo que 3, es lo más correcto. Ajá. Y tal cual lo dijimos, va por más búsqueda. Claro, y como el Teach sufre de tener mano baja, de que tenemos otro personaje de ellos, le dan la oportunidad de robar cuando son KO. Los personajes de Teach no tienen ninguno on play, todos son active main, on KO, cosas así, sobrepasan el efecto. Y Es juega- bueno recordar ya. los efectos que hace este líder de OP09. Sí, juegan a Stronger, el caballito del Doc Q. Cierto, recordando, el burro, Doc no sé Q qué es el que hace el Keio, ¿verdad? Doc Q. Ajá. Y el Los caballito bajitos. te ayuda a bajarle el costo al oponente. Sí. Y robar, si mal no me equivoco. Sí, le roba, sí. El robo es en el KO. Ajá. Y ahí le da -2. Y se fue el Gedatsu de campo. Fácil. Sí, creo de que desafortunadamente es el deck de Bravanera es muy opresivo. Es opresivo. Opresivo contra Enel. Que Enel, más que nada, su toolkit es de los juegos de 10. Entonces, el turno de 10 o más, ¿no? Jugando su Ace, su Yamato, su Katakuri. Todo siendo on play. Increíble, sí es cierto. No, pues me preocupa un poquito el N.
A mí O me sea, gustan mucho los decks amarillos, la verdad. Sí, le juega el Teach grande y le desactiva el efecto al líder en un turno yendo por el juego. No puede le pruebe activar. la idea de no resucitar, ¿no? Y juega. O sea, vio la alternativa en vez de. Se le quedó a Borges, lo quiere atacar. Se lo quiere quitar Está ya, optando sí por- o sí. 7000, escucho yo. Vamos a Llevar ver por qué 8, estará. pero es bien alto. Está decidiendo esos dones en mano, solamente causa un poquito de estrés y ansiedad. Porque Y ¿qué le dio va a el hacer boost. Samuel Nuño? Ujú. Y como está bajo en vida, sí le ha dado el boost. O está 8000 en él y está contemplando darle más para garantizar el KO de Burgués. Y sigue decidiendo qué va a hacer. Está pensando, estamos viendo a Sí. Samuel Nuño. Tendrá muy otra carta que quiere concentrado. jugar y por eso quiere ver cómo lo reparte. Ok, Sí, pensando sobre seguimos. esto, pero está Y se fue a y la dio segura. casi todo. Ya 8, 4, 2, sí. Y aquí va a forzar 12 a al las Teach 7. o a defenderlo No lo va a dejar, sí. o que se vaya Es muy del caro. campo de batalla. Es muy caro. Sí, Teach naturalmente, Barba Negra tiene que tener mano. Creo que la única variación que puede hacer es jugar como vainilla, Katakuri y el Yamato, o jugar el Ace y usar. Creo que el efecto de Rush es separado. Que es una condición si tienes ciertas vidas. No es parte del long play. Estoy casi seguro. ¿No? Como el efecto empieza, creo, ahorita le preguntamos a Yeah. los jueces, Claro. el efecto es on play, te curas y después, si tienes, tienes dos o menos, mm. este carácter gana rush, pero es parte del efecto de on play. Ajá, eso si es seguido, sí. Está dentro de la misma box Exacto. de los efectos. Igual como el Ace amarillo. Él es parte del long play. Es parte del on play. Exacto, Si sí. la keyword viniera superior, ahí Sí. sí podría ser otra Exacto, cosa. exacto. Y tenemos a la FIT, inmediatamente baja, suspende para lograr esa búsqueda. Claro. Otro burgués, más supresión. Sí, parte del long play, so qué pena. Y regresamos al tablero con otro burgués en el tablero. Y es una muy buena amenaza tener a Burgess ahí en el Y le está en el negando tablero, ¿no? la oportunidad de procesar su juego porque le está forzando a Samuel de que quiere eliminar al burgués primero. Pero es como un stalling porque así le quita los recursos y cuando llegue a 10, Ernesto va a jugar el Barbanera personaje. Y ahí, blocker de 2000 es tremendo. Correcto, estábamos viendo la trash, no alcancé a contar, pero parece ser que ya 9. tiene 9. Sí, es un gigante ahorita ya. Por lo cual ya tiene Burgess, tiene 7 base. Sí, ¿verdad? Y se va directo con Katakuri. Por jugarlo como vainilla. Dejar monos un poco Sí. grandes en campo puede ayudarte a... ¿Cómo le decimos? A esa parte de cuidarte de la parte del juego tardío de mismo Barba Negra, ¿no? Oh. Ya esos Barba Negra de costo 10, Sí. la verdad, son sumamente opresivos. Sí, tienes de personaje para defenderte. Y vamos con la Sí. búsqueda y tenemos otro Lafitte. Estamos a 10 dones. El tener Inmediatamente. Sí, y le prohibió el ataque a Katakuri ahora. Es correcto. Algo que nos estaban comentando ahorita es prohíbe atacar, no congela la carta como tal. Solamente no puede atacar. Exacto. Sí, porque hay una nuance de que sí puedes importar, pero en ese momento amarillo no mucho cambio. Solo no puede atacar. Correcto. Vemos que Samuel está pidiendo la trash, ya sea para revisarla o contarla. Claro, estamos de que ya está bien difícil para de que Samuel salga este pequeño Pues ya hueco. es un aprieto. Sí, está Oficialmente bien ya es un apretado. aprieto. Está contra la pared. El Burgués es tremendo y el Teach está también tremendo. Y vemos que literalmente acaba de hacer el efecto de el líder trasheando una carta, niega los on plays del oponente, por lo cual esas recuperaciones por Yamato o por Sí. Ace Le han negado la no oportunidad de hacer van a eso. ser posibles. Un 6 y le hace el Kingdom Come, el Raigo. Sí.
Y como está una vía, no perdió nada. Otro 9-9. Vamos a ver si lo defiende Sí. directamente. De un Y 2. lo defendió. Sí, y ahora se ha restabilizado un poquito más. Tiene un 8 de Katakuri y el 9 de Burgués, pero sí, eliminar a Barbanera fue bueno, pero vino otro más. Es correcto. Sí. Ahí vimos y parece ser que no le salió un Pero tercero. Tenemos un Lafitte. Ernesto sacando el stage del principio fue crucial. Es Es correcto. crítico, fue crítico. Sí, otra vez. Vemos homologando la partida. Está pegando 5. ¿Tendrá otro Kingdom Come en la mano o no? Y acaba de counterear. Me parece ser que es Gedatsu. Uy, por 10. Y Está una presión tremenda ahorita. ¿cuánto está pegando? Orange. 10. 10. Un 8, Ok. 10, 11. Uy. ¿Qué tendrá en la mano para defender de tal manera? Y Tiene vemos mucho. que vuelve a Pasado tres trashear. cartas. 4 hacer eso, sí. 4 cartas. Airel naturalmente es un deck que tiene mucha mano siempre. Claro. Entonces, ahorita Dos. vemos que negó los efectos on play de nueva cuenta. Está preguntando cuál es el poder Sí, actual de tiene- Burgues Base. ¿Cuánto sí. tiene? Sí, tiene 10 y 2 cartas de mano. So, es más fácil protegerlo, pero vamos a la muralla de Baronera que 2000. So, Se fue directo. 15 de frente y se fue. Pero esa movida lo pone de una manera Mira, de que estamos si le pega alcanzando a 15,000, ver la mano del Enel. Y vemos que tiene, creo que es Gedatsu, ¿verdad? porque otro más, triple Barba Negra. No, eso ya no queda ya. Y pega. Negó el efecto del líder. Cuestionando qué carta va a descartar. Sí, descarta un Shiryu. Ujú. Y Enel no pudo hacer su recovery tradicional por ese barba negra de costo 10. Cuenta con 2 blockers. Un ataque duro, sí. Y Otro se va bloque, por una se salvó. Shirahoshi. Y estamos viendo cómo el jugador aquí en el está pegado Está a en su peligro. juego. Sí. Ya se quitó 2 barba negra de costo Ya 10. está 15,000 de frente y concede el oponente Samuel. Es correcto. Sí. Y estamos viendo el ganar de Ernesto Nares con barba negra y con bastante tiempo de sobra. 17 Sí. minutos quedaban en el reloj, pero tal cual lo dijimos, es un deck bastante agresivo y tiene una superioridad Llegó muy clave contra él. Bien difícil el matchup una vez que llegó al más tarde en el juego donde tenían los barbaneras uno tras uno tras uno. Eso fue un montón. Negar el efecto de 3 veces consecutivas y tener 2 burgueses, tremendo. Sí, eso ha sido bien difícil para el que se escape de eso. Es correcto. Esa es la realidad del deck, ¿no? Pero sabíamos desde un principio que iba a ser una partida interesante, pero naturalmente el deck de barba negra tiene superioridad. Claro, es como un N con Nami. Es difícil para ganar. A veces es milagro, pero sí, así pasaba en el juego y ese es el jugador eligió sabiendo que puede pasar eso. Correcto. Y le tocó la suerte de tener Barba Negra en su tercera ronda, ¿no? Es correcto. Sí. Y chicos, ahorita vamos a venir con la entrevista. Orange, te haces cargo de eso. Ok. Vamos a una pequeña pausa y ahorita estamos de vuelta con ustedes.
Hola amigos, bienvenidos a la final de Latinoamérica oficial por Sunshine Events. Aquí tenemos el ganador de la ronda, Ernesto Nares, ganó con Barba Negra jugando contra un Enel. Ernesto, como sabemos, tú eres un jugador americano. Exactamente. Pero tú eres mexicano, ¿no? Sí. Sí. Soy mexicano, pero residente de California. Claro, sí. Y bueno, tú pegaste en un grupo grande de jugadores americanos como Cross, Jackson, Jonas. ¿Cómo te sientes tú en cómo es la comunidad en México? Porque tú has crecido aquí o has crecido en California. En California. Hey. Ajá, Pero lo que quiero decir es, mucha gente está tomando fotos, todos son bien amables, y me gusta la amistad, todo. Se siente bien estar aquí. Sí, es bueno que no eres un no sabo, que no, o sea, hablas un español. Sí, te defiendes, te defiendes. Sí. Sí, y como había hablado en el stream, había dicho de que tú tenías una dificultad en decidir qué deck querías jugar. Estabas entre Doflamingo y Luchi, pero luego saltaste para Negra, ¿no? Sí, exactamente. No sabía qué iba a hacer, Luchi o Dofi. Y luego un día dije, ¿sabes qué? Voy a hacer unas cartas o agarrar el deck de Barba Negra y empecé a jugar y estaba como, no sé cómo explicarlo, pero como cuando juegas Nami, tú juegas tu juego solo. Exacto. Y ellos necesitan que jugar tu juego. Y me gustó mucho, entonces desde ahí ya no me cambié. Yeah. Básicamente que te más cómodo con el estilo y ha salido bien porque te ha tocado matchups que pueden ser más chance de ganar como en él. Ajá, exactamente. Por ejemplo, que Barba Negra, ¿a qué le gana, a qué le pierde? Yo pienso que Barba Negra gana a casi todos los líderes, nomás a Dofi pierde y luego a Fluffy, si vas segundo, ellos tienen la mano arriba. Okay. Pero yo pienso que no pierde a ningún deck, nomás Dofi. ¿Y a ti te gusta de que cómo tú manejas la mano? Porque Barba Negra es un deck de que hace mucho discard para hacer el efecto de líder. ¿Tú has encontrado un balance bueno para mantener suficiente counter para sobrevivir los turnos? Sí, lo bueno del deck es que tienes tantas cartas que puedes ver todas tus cartas. Si tú ocupas una carta, puedes usar una carta para encontrarla, ¿verdad? Lo que sí está más difícil es cuando estás en unos matchups diferentes, necesitas que tú saber cuáles cartas ocupas y cuáles no. Pero ya cuando ya aprendes todo eso se hace fácil. Sí. Sí, yo vi en el juego de que usted sacó el stage inmediatamente. En el turno 1 fue crítico, sacar todas sus cartas llaves, el burgués, la feats, todo eso, y llegaste a hacer 4. No, el stage, el Lafitte y el My Time is Now, My Era Begins. So tenías todas esas búsquedas, más la habilidad de buscar con el stage un montón de veces. Sí, eso de que tú tienes algo especial en el deck o algo básico formulario. Es básico. Básico, son todo puro piloto. Exactamente. Ok. Bueno, muchísimas gracias a Ernesto. Vamos a quedar un ratito y vamos a hacer un break y regresamos con la siguiente ronda.
encounters await you. Come on, it's your turn. Bandai Card Games. The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure. Check into your event and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the deck builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards, so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments held all year long and challenge other players. Events are open to the whole family, so anyone can play. Your very own journey to the championships begins today. Download the new and easier to use than ever Bandai TCG Plus app now. Timing couldn't be worse. You really think the Navy has the manpower to take on two legends at the same time?
Snarling rivals. Standing up together. Wings of the Captain. Thriller Bark Pirates. The Vinsmoke family. Fishman Island. Land of Wano. Super Parallel is Roronoa Zoro. Moreover, English Original, New Rarity, Treasure Rare. Get Wings of the Captain in your hands. March 15th release. One Piece card game awakens. New stage. New threat. New power. New justice. New generation. And celebrating the first anniversary. A new era has arrived. One Piece card game, Awakening of the New Era. Available on December 8th. What is One Piece card game? Cards from comics. Gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya regresamos aquí a la transmisión del Finals de One Piece este 2025 aquí en Ciudad de México en Expo Reforma. Y pues vamos para entrar a la cuarta ronda. ¿Cómo ves, Jan? ¿Qué te pareció? Bastante bien, bastante interesante la variedad de decks que tenemos en esta metajuego. Ya hemos tenido Shanks, Luffy, Enel, Barba Negra, de todo un poco. Esperemos seguir así con la tendencia porque sabemos que hay una clara inclinación hacia el Doflamingo azul. Sí, hay mucho. Porque es bastante fuerte, consistente sobre todo. Pero esperemos que en este meta tan variado tengamos todavía más riqueza de decks, ¿no? Tal vez a mí me gustaría una Link de Odyssey, pero lo veo bastante difícil. Sí, el deck verde también, sí. Alguna Uta, alguna Bonnie. Ustedes en el chat díganos cuál creen que... ¿Qué les gustaría ver? Ajá, les gustaría ver. Sí. Ahorita para esta ronda, me parece que producción nos va a traer un Luffy morado. Pues vamos a ver si hay por ahí un Luffy morado. En el argot conocido como Pluffy. Exacto, sí, Purple Luffy, para los cuates. Para los cuates, exactamente. Exacto. Les recordamos que hoy tuvimos una asistencia de 1,500 personas aquí en Expo Reforma. La verdad es que se ve fabuloso, tanto jugador, ¿no? Son 3 pisos de puro gay. De puro One Piece, ¿sí? Exactamente. Es Es bastante fuerte. Un saludo a toda la gente que nos acompaña de Latinoamérica. Shout out to all the English speakers. Sorry for my first time speaking in English, but I love you so much. Sí. Para
Para el tema del inglés no nos preocupamos. Aquí tenemos a Orange. Ahí Exactamente. En otras rondas nos está Sí, ayudando. pero Orange ya lleva dos partidas, va a descansar tantito, ahorita Sí, va a volver. Que era lo que les platicábamos. Vamos a estarnos rotando para que tengan diferentes puntos de vista, tengan diferentes experiencias también y diferentes formas de narrar. Y también pues nosotros para que estemos más frescos para poderles traer esta transmisión a ustedes. Y mientras tanto, pues, cosas que no hemos visto y que quisiéramos ver, como ya decíamos, era Bonnie, el actual campeón del regional anterior, si no mal recuerdo. Sí. Este es Bonnie, a lo mejor la sorpresa de una Uta verde, que también en el meta anterior se puso fuerte. Tal vez ahorita en este meta quizá no esté tan fuerte, pero a lo mejor estaría bueno que nos diera una sorpresa. ¿Qué más te gusta? Ya dijiste Lim. Sí, un Vegapunk que estaría bien, digamos. A este nivel competitivo es un poco difícil porque la verdad un Vegapunk tendría que estar súper bien pulido y muy jugado para llegar a estas instancias, pero estaría divertido ver un Vegapunk en estas. Sí, también bastante suerte, ligas, ¿no? Porque, o sea, está muy fuerte la capacidad de ponerte la vida que tú quieras y de acomodarte todo este tema y de que cada rato se están jugando las cartas de seguridad, pero eventualmente hay demasiada agresión, entonces... Sí. No, y te pueden, o sea, la ventaja del Vegapunk es que te puede hacer mucho spam de monito también, pero no puede atacar el líder. Entonces sí, ese es un problema. Es el problema que creo que el deck fue lo que hizo que no llegara a mayor arriba, rango, sí. ¿no? Sí, que no diera ese salto de calidad. Efectivamente, ya estamos solamente a unos minutos porque estamos esperando que se coloquen los jugadores en el main stage, en el stage principal. Los están justamente llamando a stage en este momento. Si nos acompañan aquí en Expo Reforma, pues ya sabrán que el estarse trasladando de piso en piso es un poco tardado, sí. Porque pues es estar subiendo escaleras, bajando escaleras y en un lugar donde hay 1500 personas pues no es tan sencillo. Sí, es correcto, sí, hay bastante gente. Pues precisamente está casi lleno aquí, por lo menos 3 pisos de Expo Reforma. Como bien mencionó mi compañero Jan, la convocatoria fue de más de 1500 personas. En mesas, pues ya saben, ¿no? Hay ausencias y demás. Tal vez no están las 1500 personas, pero la verdad es que lo que sí es un hecho es que es el evento de Latinoamérica más grande de los juegos de Bandai que yo recuerde. Y con esto incluyo a Dragon Ball, a One Piece, a Digimon, a Battle Spirits, que son los eventos que más o menos he seguido o en los cuales he estado. Este es el evento más grande que hemos tenido para cualquier juego de Bandai en Latinoamérica. Solo en Latinoamérica. Y pues como mencionábamos en rondas anteriores, tenemos mucha presencia de gente de fuera. Ya hemos tenido el gusto de ver en stream a gente de Estados Unidos. También hay gente de otros países, de Chile, de Panamá, de Argentina. Creo que por ahí vimos canadienses también. Ya también en otras ocasiones ya hemos tenido jugadores canadienses en estos streams, de hecho en estos eventos. Entonces pues un saludo a toda la gente que nos está viendo, que está siguiendo el evento tanto de México como de fuera de nuestro país. Y también si ustedes tienen la oportunidad de visitarnos, recuerden que hay side events, los pueden checar en la página de Sang Events. Los side events están desde el día de ayer, pero hoy también se van a estar jugando varios y mañana todavía haber varios. Tiene una dinámica pues bastante sencilla, es ganar victorias y cada victoria te va a dar una cantidad de tickets y esos los puedes canjear por varios premios. Aquí en los diferentes pisos está el prize wall. Entonces puedes canjearlos hasta por una tarjeta de Championship, por unas micas, por N cantidad de cosas respectivamente, por el valor de los tickets que canjees. Sí, es correcto, es una dinámica algo distinta a lo que estamos acostumbrados de jugar en un side event, que básicamente anteriormente pues era un mini torneo en el que pues, si ganabas te llevabas algo más, etc. En esta vez la dinámica es ligeramente diferente, como ya lo explicó mi compañero Jan. Pues si quieren venir, dense una vuelta, como ya les he mencionado, estamos aquí en Expo Reforma, estamos aquí a unas 4 o 5 cuadras de Metro Juárez y estamos aquí a cuadra y media de Metrobús Amayac, de la línea 7 de Metrobús. Entonces pues les queda relativamente céntrico, estamos también muy cerca del centro de la ciudad. Pues, si nos quieren venir a visitar, adelante. No solamente están los side events, aparte de la transmisión y del evento principal, también va a haber evento de cosplay, o sea, para la gente que quiera venir disfrazada, que quiera venir cosplayada de alguno de sus personajes favoritos de One Piece. Va a haber concurso
al respecto. Y ya, si alcanzamos a escuchar, ya está presentando nuestros compañeros. Están presentando a los jugadores en este momento y se está interviniendo un poco el sonido, al menos en la zona en la que nosotros estamos. Pero no se preocupen, ya va a empezar la siguiente ronda. Estamos en los últimos segundos previos a esta ronda. Así es. Recordándoles que el día de hoy se va a acabar hasta que solo haya un invicto. Para la gente que se va sintonizando en este momento, van a ser de 10 a 11 rondas, depende en cuál se quede el invicto. Van a pasar solo 64, los primeros 64 al día de mañana, donde pues ya serán las finales. Sí, es correcto. Recordemos que el día de hoy, al ser rondas suizas, todas las rondas son a un solo juego, es al mejor de un juego. Entonces, ganar uno es ganar la ronda en cuestión. Y el día de mañana, que es corte, es muy probable, salvo que me confirmen lo contrario, es muy probable que el formato de juego sea distinto, que es lo que hemos tenido en otros regionales, que es al mejor de 3. Pues ahí es ganar 2 rondas o 2 juegos seguidos en una ronda. Entonces, para que pues más o menos vayan conociendo la tónica de cómo va a seguir pues esta transmisión. Pues hoy es solamente tendido las rondas suizas y mañana es el corte a top. De todos modos, en cualquiera de los 2 días que nos quieran venir a visitar, como ya mencionó Jan, tenemos los side events y hay otras dinámicas que están. Además de que tenemos nuestro piso de vendors donde están todas las tiendas autorizadas para vender producto original, tanto de Bandai como de One Piece. Entonces, si les falta alguna carta, si quieren unas micas temáticas, una carpeta, quieren alguna edición especial que haya salido, pueden venir a buscarla aquí a los stands con nuestros vendors. Tenemos tiendas de aquí de la región y tenemos tiendas que vienen invitadas de fuera. Entonces pueden venir a buscar, a lo mejor encuentran ese cartón que no han encontrado en otros lados o que quieren traer importado. Puede ser que lo encuentren en las tiendas que tenemos aquí al lado. Entonces pues, están súper invitados a que nos vengan a visitar, a pasarse un buen rato aquí en este Finals. Y pues mientras tanto ya se están acomodando, ya les dieron por ahí algunas indicaciones. Vamos a ver qué está jugando el contrincante, o bueno, más bien dicho, los 2 contrincantes. Sabemos que uno es Luffy morado. De ahí, Jan, cuéntanos, ¿cuáles son las fortalezas de ese deck? Pues además del Doffy, el Doffy azul, creo que el que más se posiciona igual con bastante fuerza es el Pluffy, como lo decíamos, porque te puede llenar de campo, te puede llenar el campo muy rápido y con monitos muy agro, ¿no? El Luffitaro que te puede traer a Zoroyuro o Sangoro, o inclusive a la Nami. Ese Usohachi que te puede tapear un mono y darte el win, tiene bastante poder y aparte se puede rampear de una manera muy fácil, porque recordemos que la habilidad de Luffy o Purple Luffy es llevarse una vida a la mano y rampearse un don activo. Sí, eso es muy importante porque el don cae en activo. Tenemos otros decks morados, los cuales también rampean, pero rampean con decks en resteado. O sea, no llegan para ser ocupados. Entonces, pues en este caso, el deck de Purple Luffy sí llega con los dones activos, perdón. Y pues eso hace que tengan más posibilidad de jugada y lo vuelve un deck que tiene una posibilidad de mucho mayor agresión. Entonces, pues sí, es un deck muy muy fuerte en ese sentido. Los primeros turnos vamos a ver qué va a ser su efecto para ganarle un turno de ventaja completo seguramente al otro deck, porque normalmente así lo juegan, salvo que aquí el jugador pues vea alguna situación diferente o eso. Yo lo hablo por lo común. Entonces normalmente rampean los 2 dones, o sea, 2 veces la habilidad. Y de ahí en adelante ya depende de cómo se vaya viendo el juego, es como siguen usando la habilidad. Pero sí, la verdad es que pues en turno 2 ya poderte poner un personaje de costo 6, pues ya pesa. Sí. Lo que estaba pasando es de que hablamos rápido con producción porque aparecían 2 Katakuris en la pantalla. Y estábamos rectificando que esa información era así, era un Pluffy contra un Katakuri, 2 decks bastante bueno, el Katakuri tuvo un upgrade ahorita con la Nico Robin que salió de costo 6, que si tienes 3 vidas o más, te trashea una vida, ¿vale? Entonces vamos a ver, va a ser un match entretenido, bastante divertido por el lado del Katakuri que ya se ha llevado algún regional, Monkey D. Luffy que pues es bastante fuerte en este metajuego y vamos a intentar vamos a esperar que sea una gran partida.
Sí, es correcto, amigo. Recordemos Katakuri, pues es un viejo conocido, es un líder que ya lleva pues bastante rato en el meta, es un líder bastante fuerte, con la capacidad de estar viendo las vidas tanto tuyas como de tu oponente y poder jugar con eso, decir, sabes que esa vida como que no me gusta, pásala para abajo, o sabes que sí me gusta, manténla ahí arriba y yo decido cuándo atacarte. Esos golpes fuertes que son los hits grandes con los Big Mom, los mismos Katakuris, no sé, a lo mejor que juegue, no sé si en el de Roche o a lo mejor el Ace de Roche. No sé, hay muchísimas posibilidades, pero es un viejo conocido el deck de Enel. Vamos a ver en esta ocasión, perdón, de Katakuri. Vamos a ver en esta ocasión, pues cómo lo modernizaron para poder pues combatir con el meta, porque recordemos que los dos jugadores que estamos viendo en pantalla va a están empezar invictos. el Katakuri, efectivamente. Va a empezar el Katakuri. Están por hacer el setup. Qué bonito es ese arte de Katakuri, ¿no? Es una tendencia que salió todo en esa caja y es bastante agradable a la vista. Están terminando de setear. Les recuerdo que el jugador que va a empezar es Katakuri. Pone sus vidas. El jugador Fluffy se va a quedar así. Ya está poniendo sus vidas. Les están indicando que si pueden dejar las cartas en el uso de los acrílicos sería lo más conveniente. Pero otra indicación que también se les está dando es que sean muy claros a la hora de hacer sus efectos para evitar malos entendidos. Sobre todo porque hay mucha gente que viene del extranjero. Aquí le están diciendo que justamente el Katakuri va a empezar. Va a ser turno 1 de Katakuri, paga una pudding, costo 1, va a buscar. Vamos a ver si sale un Big Mom Pirates que no sea pudding. Vemos el Perospero se va a ir a la mano bastante bien de momento. Y ahora sí, le da iniciando con una búsqueda efectiva. Vamos a ver de parte de Luffy Morado. Ya nos había cantado la jugada, pues sí, ya la había enseñado, ya no hay de otra. Vamos a ver el log, qué es lo que encuentra. Que recordemos que se puede traer Piratas Corazón o Straw Hot Pirates. Entonces, sí, que recuerden que tiene que ser costo 2 o más. O sea, no se puede llevar el Gomu Gomu Giant. Muy importante. Sí, es importante porque ese evento es corazón en ese deck, es muy fuerte. Entonces es lo único que no se puede buscar, que lo podría buscar a lo mejor con el Zoro. El Zoro sí lo puede buscar. Efectivamente, el jugador Luffy le da turno a Jafar. Jafar pone sus dones, va a pegar con 5 a la vida. Va a hacer counter de 1000, un Bonchan. Y va a pagar el Perospero. Sí, ya. Interesante que el jugador Jafar le interesó ir primero para incomodar la curva de Luffy. ¿Va a pegar con 5 Luffy a la vida? Sí, otra cosa que hemos visto, pues que Luffy no ha utilizado el efecto, o sea, se quiere guardar las vidas, no quiere rampear. Entonces salió un trigger, pero tiene que tirar una carta para que se pueda jugar. Ahora sí va a ser efecto del Fluffy para poder rampear un don. Se llevó una vida, ya tiene 5 y puede ser el Zoro. Ah, no, va a ser un Kid Blocker. Okay. Para poder estar regresando dones, cuando un efecto regrese dones, él puede regresar un don en activo. Entonces, pues esto le va a estar dando una economía de dones más sana o mejor para que el jugador Luffy pues pueda mantener esa curva y poder estar peleando contra el spam que pueda generar Jafar en los primeros turnos. Va a pagar 5 dones Jafar para poder hacer Nami tirando un trigger y se va a llevar al blocker que acaban de poner justamente. Y contestando muy bien las jugadas Jafar para que no dejarlo crecer. Que vamos a ver. Ahora va a robar su carta por efecto completo porque tiene 3 o menos cartas Jafar. Ahora sí, le pegó con 5, otra vez con 5. Vamos a ver si defiende el segundo golpe. Va a tirar un Franosuke counter de 2. Va a pegar con 5 y ahora sí se lleva la vida. Bastante agresivo este Katakuri. Creo que por eso quiso ir primero. Están yendo los dos bastante rápido. O sea, no están cediendo nada de terreno, los dos. Efectivamente. Counteré ese 5 con un Gedatsu counter 1000. Vamos a ver qué más hace. Si decide tomar por ahí alguna otra vida con efecto, no, decide ir directamente con Sanji. Efecto de Sanji va a regresar un don para restear a Pudding. Y 2 a Pudding. Todavía tiene el 7. Y 7 a la vida. Recordemos que ese Sanji tiene Rush, entonces pues puede hacer el golpe directo. Y es un 7000, así que pues
Normalmente es un buen número para pegar. Exactamente, necesitarías 2 cartas mínimo para poder bloquear ese golpe. Y no creo que ahorita el Kata quiera deshacerse de cartas en mano. Entonces, Sí, claro, recordemos que no tiene tanta mano, ha gastado varias cosas, entonces no tiene tanta mano. Vamos a ver Jafar cómo continúa su curva de juego. Jafar pensando, podría... Efectivamente va a ser 7 a la ¿Va a ir vida. por Sanji? No, va a ir No, a va a ir a la vida. vida. 7 a la vida, Ok. va a ir full agresivo al parecer. 7, esos, pero espero al que no le quiso quitar el turno pasado está haciendo estragos. Va a ser un Usohachi y un Sanji para hacer un 9 en total y otro 7. Está pegando con todo. Vamos a ver. Efecto de líder para ver la vida y que se vuelva un 7000. Sí, es correcto. Está jugando bastante agresivo. Y se acaba de acomodar la vida. Sí, al parecer ese primer golpe no le gustaba, entonces se acomoda la vida. Ahorita, pues Carlos tiene la presión encima. Creo yo que tiene que limpiar la mesa porque si no, pues creo que estaría regalando un poquito el juego. Entonces vamos a ver si opta por la mesa o a lo mejor tiene un plan distinto, tiene una forma de verlo diferente. Porque no podemos ver su mano, así que no intuimos tal cual qué es lo que lleva, pero Pero va a volver a pegar a la vida ese Luffy. Luffy va a intentar tal vez rushearlo, pero lo veo un plan poquito arriesgado. complicado. 7 otra vez. 7 está yendo a vidas. Sí, al parecer es lo que... Vamos a ver. Sí, lo va a defender con una... Con una Onami y una Brulé. Una Brulé Counter 2, que fue la que salió en el Starter Deck de Katakuri. Uf, está... 4 para Ok, va a jugar esa robar. Onami. Va a tirar una carta de la mano y va a robar 2. Efectivamente. Que tiene un +1 en mano, eso es bueno. Pero ya gastó bastantes recursos, no... Sí, y solo le quedan 4 dones. 4 dones, ¿qué estará pasando por la mente de Carlos? ¿Cómo lleva el plan de juego? Porque está complicado, la verdad está complicado. Me gustaría ver qué tiene en la mano para saber si es que salió briqueado desde un inicio o qué fue lo que pasó. Está pegando 5 a la vida, va a tirar un Gedatsu counter de 1000 y hasta ahí llegó el... ¡Wow! Esto Híjole. tal vez podría acabar muy rápido. Tal Sí. vez estaríamos viendo el final. Ustedes comenten, digan qué creen que va a pasar en este turno. Parece ser un turno decisivo, tanto para Jafar como para Carlos. Es que son 4 ataques. Efectivamente, 4 ataques y 9 dones. Sí, 4 ataques, 9 dones, no hay blocker del lado de Carlos. Sí, tiene a la Onami. Tiene a la Onami. Ah, cierto, perdón, tiene la Onami, pero pues solo es un blocker. Va a volver a pegar 7 a la vida. Y tiene un don activo. 2 con ese Sanji y una Onami de counter 1000. Le queda 1 posiblemente para el Gomu Gomu Giant, que ya sabemos que te puede regalar 4000 y aparte 2 cartas. Va a pegar otra vez 7 ese Perospero Ok, a la vida. Está preguntando cuántos dones hay. Va a bloquear. Uf. Ok. Tal vez no tiene ya mucho en la mano. Va a pegar con 7, obligándola a usar ese Gomu Gomu Giant. Exactamente, estaba cantadísimo. Va a regresar 2 dones. Tiene que tirar una carta. Exactamente. Ahí está. Y va a robar 2 cartas. Es es un al 9. límite. Y ahora va por el todo, me imagino, Jafar. No, 9. 9. Va a ver su... Se acaba de acomodar las 2 vidas Katakuri. Pega 9. Vamos a ver si Carlos tiene con qué countear. Se acabó. Katakuri acaba de hacer la hombrada. Katakuri acaba de ganar. Se acaba de rushear a Carlos de una manera genial. Acaba de demostrar cómo es que se maneja este match. Porque decidió irse al todo por el todo con esos 5 que se convirtieron en 7 pegando y pegando, ¿no? Sí, es correcto. Decide no esperarse a turnos altos, no jugar las bombas que normalmente tiene y jugar con el Peros, con los 2 Peros que salieron. Mucha suerte en el lado de tener un Peros de seguridad, o sea que sí cayó un Peros de seguridad, pero pues mantuvo ese ritmo de juego. Y también otra cosa pues fue que Luffy Morado pues decidió no quitarse esos cuerpos en campo, decidió seguir
pues atacando a vidas, tener ese estilo de juego más agresivo, pues que al final no resulta, ¿no? Efectivamente, pues muy bien por parte del Katakuri, que está haciendo una agradable sorpresa. No estaba en el mapa tal vez ahorita de muchos jugadores. Sí es un buen deck, pero no es, digamos, que lo más jugado en este momento. Pero Sí. me alegro porque eso quiere decir que efectivamente puede seguir habiendo una variedad de decks. Sí, es correcto. Ahorita quizá muchos hayan bajado de ese barco por el tema del nuevo Teach, porque te puede comer esos turnos altos. Entonces, Vamos a ir a un corte y ahorita volvemos. Exacto, gente, regresamos. Estamos... Gente, pues bueno, ya regresamos aquí al stream con nuestro entrevistado. En este caso vamos a entrevistar a los dos jugadores porque fue una ronda bastante rápida. Y nos encontramos aquí con Carlos Adrián. Con Carlos Adrián. Estamos viendo, pues recuerden, es el jugador que traía el Luffy morado. Cuéntanos, ¿qué pensaste cuando viste este Katakuri? Que tenía que ganar el dado y lo perdí. Sabía que era un match donde pues, la curva tanto de primero como segundo es un match difícil para los dos. Entonces era importante para mí ganar el dado, perdí el dado. Encontré una mano buena relativamente para el Mulligan, que era un kit. Entonces yo sabía que tenía kit, tenía un Sanji, podía hacer un cero de 2 turnos seguidos, pero al caer la Nami me truena el kit y pues se me fue toda la jugada. Sí, de hecho era lo que estábamos viendo, lo que estábamos platicando, es que pues esa respuesta tan rápido de la Onami a tu kit empieza a inclinar un poquito la balanza y después hay un golpe que hace sabidas en el que sale un peros. Correcto. Y también eso pues también pega. Duele que salga el peros, digo, me salía bien que se quitara una carta de mano, pero al fin y al cabo ya tener 4 golpes el turno siguiente y yo solamente teniendo, creo que es 3 cartas con counter para poder counterear, pues sí, bastante difícil. Tuve que comer muchos golpes y ya no pude hacer el rampeo para llegar a 9 Big Mom y curarme, entonces sí, me dio bastante esos triggers. Sí, estuvo bastante fuerte en ese sentido. Llega un punto en el juego en el que creo que ya decides ir todo por todo, empiezas a ir a las vidas. Ahí cuando veíamos que había campo, ahí ¿cuál era el plan de acción? En el turno de 8 dones, yo tenía en mano 2 Zorojuros y 2 Namis, un evento 1, si no me recuerdo, y no recuerdo cuál era la otra carta. Entonces, si yo bajaba ya no tenía vidas, entonces no me podía rampear para llegar a 9. Entonces, si bajaba las 2 Namis y él llegaba a tener 2 Amarus, un Amaru, iba a estar bastante difícil. Entonces, decidí bajar una Nami, tirar un Zoro, robar 2 y pegar 3 darle 3 dones al para que pegue 5 para quedarme un don extra para el evento, porque de otra manera no iba a poder contener todos los golpes que iban a venir. Sí, entonces pues la verdad es que se volvió complicado desde que empezó a tener muchos cuerpos en campo y pues ya era llevar ese juego cuesta arriba, ¿no? Bastante complicado. Y cuéntanos, ¿cómo vas? ¿Cuál es tu experiencia hasta este momento en este evento, en este Finals? Bastante bien, mis matches han sido ronda 1 Shanks, ronda 2 Doffy, ronda 3 Shanks y ahorita un Kata. Pude ganar las otras 3, pero un evento bastante bueno, mucho nivel por todo el evento y pues esperemos que se pueda seguir subiendo algunas victorias para poder alcanzar el día 2. Esperemos que sí, les deseamos la suerte a todos los jugadores, qué bueno que pues te había estado yendo muy bien, ahorita pues bueno es un tropiezo, pero esperemos que te esté yendo todavía bien en las demás rondas. ¿Algo que le quieras decir a alguien que nos esté viendo en el stream o a alguna parte de la comunidad que tú le quieras mandar algún saludo o algo? Pues un saludo a toda la gente de Mixland TCG de Córdoba, Veracruz, la tienda donde pues juego, un saludo a toda mi familia.
Ah, bueno, ahí están, ahí recordando, pues desde la tierra de las jaivas, ya saben, hay muchos memes al respecto. Ahorita que nos dicen, creo que hay mucho frío por allá, ¿no? Bastante. Sí, entonces, pues bueno, gente, abríguese bien y aprovechese del calor que están desbordando todos estos combates muy buenos que estamos viendo. Recuerden, no se vayan, vamos a seguir con la transmisión. Ahorita vamos a tener al ganador del match anterior. Entonces lo va a entrevistar mi otro compañero, Jan, y vamos a regresar en un momento, gente. Entonces volvemos. No se despeguen, por favor, regresamos. Estamos aquí de vuelta con el ganador del match pasado, Jafar. Dinos, ¿cuáles son tus impresiones recién saliendo de este match? Muy nervioso. Primero me dicen que voy a estar en el stream y me puse bastante nervioso. Luego aparte veo que es un Luffy y todavía más ya que sé que es un matchup muy difícil. Los nervios juegan en contra bastante, ¿no? Pero lo bueno es de que pudiste sobrellevarlos y que tuviste la suerte de que también te salió un peros, ¿no? Bastante, sí, me ayudó a hacer buen campo y cuando vi que en mi mano no tenía tantas cartas para estar bajando, sí empecé a pensar en que a pegar como se pueda y esperemos que me empiece a pasar o que no se logre rampear tan rápido. También la cosa es de que sabemos que el turno de 7 y demás pues ya son Big Moms, ¿no? O cosas, Katakuri y demás. Tú ya optaste, pues ya tenías campo. ¿Qué dijiste? Pues vamos a descartarle toda la mano posible y a ver si aguanta. Justo, en el turno del 7 aún no tenía la Big Mom, pero y como tal no tenía un mono que yo pensara que fuera bonito. Entonces dije, tengo que tratar de pegar. Pensé en pegarle al Sanji, pero al ver la mano que tenía, dije, si voy pegando de 7 mínimo, tiene que descartar 2 cartas de la mano por golpe. Entonces debería de poder eliminar muchas de las opciones que va a tener para sus hijos. Y también tú ganaste el dado, tú escogiste ir primero. Sabemos que el Katakuri casi siempre quiere ir segundo, pero justo por esto de la agresividad, ¿quisiste ir primero? Entre eso y porque sé que Luffy tiene un rampeo muy fuerte cuando va a el rampearse 3 zonas para llegar a 4, bajar un 6 o bajar un Zoro llega a ser muy pesado y para que el siguiente turno ya tenga los 7 dones para enfrentaros es muy problemático y es mucho. Sí, y tienes bastante ventaja, al menos si vas primero. Bueno, no ventaja de sembrar bonito, sino ventaja de la decisión, ¿no? De tomar la decisión en el tiempo que tú quieres. Sí. Y la ventaja de que ya no logra ser fronteo tan fuerte como el variante.
Ok, y dinos, ¿nos acompañas de algún lado en específico? Torreón Coahuila. Torreón, Coahuila. Un saludo a alguien que le quieras decir, a la gente que te esté viendo posiblemente. También aquí ahorita va a llegar gente y va a ver esto. Simplemente como tal, un saludo no tengo, pero espero que los que me acompañaron esta vez, todos los que venimos juntos, sigan ganando, porque la neta la experiencia ha estado muy padre con todos ellos. Que no vinieron esta vez, para el próximo definitivamente hay que recuperar todo. Y ya diciendo esto último, ¿qué es lo que te ha gustado ahorita del final? Digo, vamos casi a llegar a la mitad, pero ¿qué es lo que más te ha gustado de este evento? La gente, bastante gente, todos hasta ahorita han sido buenos. He disfrutado mucho conocer gente nueva, hacer negocios con diferentes, escuchar las experiencias que han tenido. Ok, pues muchas gracias. Espero que pases al siguiente día. Mucha suerte en tus siguientes rondas. Y pues ya saliste del stream, ya vas a tener los nervios más relajados. ¿Vale? Esperamos que haya sido de su gusto esta entrevista y ahorita volvemos con más de aquí One Piece Finals.
Encounters await you. Come on, it's your turn. Bandai Card Games. The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure. Check into your event and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the deck builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards, so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments held all year long and challenge other players. Events are open to the whole family, so anyone can play. Your very own journey to the championships begins today. Download the new and easier to use than ever Bandai TCG Plus app now. Timing couldn't be worse. Do you really think the Navy has the manpower to take on two legends at the same time?
Y estamos de vuelta aquí, mi compañero Orange y su servilleta, Ruli TV. Y estamos preparándonos para un deck con nueva tecnología. Aquí Samsung en colgar, ¿no? la punta de la tech. Que practica. Diles tú mejor a ellos. ¿Qué vamos a castear? Vamos a castear Nami. ¡Qué horror! Sí, va a ser bien interesante porque es un deck que ha salido fuera de favor a través de la Barba Blanca porque el miedo de que prácticamente invalida el deck, ¿no? Igual que el Enel. Es un deck que sí llegó en el Last Chance Qualifier, la calificatoria última de Norteamérica. Topearon como 2 Namis. ¿En y serio? recibieron la invitación para Norteamérica, pero no topeó en el campeonato. Aún es un deck que puede. Y creo que aún puede, si le capta a la gente de sorpresa, que no lo espera ver Nami en este meta, es posible que pueda llegar al top cut. Es un deck, allá back home, allá en la tierra de Monterrey. Sí. Tenemos un amigo, saludotes increíbles a mis amigos de Kevin y Pakistán, chiquito a Paquito. No sabe jugar otra cosa que no sea Nami. Sí, la gran mayoría de jugadores de Nami son dedicados a Nami. Pero no, o sea, es algo típico de un jugador de Nami. Sí. A la madre. Hay gente que juega por diversificación o juegan porque le gusta Nami el arquetipo. El arquetipo. Pues vamos a recordar un poquito para los que están viendo el stream, que dudo que no sepan, pero Nami tiene una condición específica. Sí. Ese deck también puede ganar si se queda sin cartas en el mazo. Sí, es el primer líder con condición de ganar alternativo. Porque el juego se gana, por eso se ve en el tiebreak, el desempate. Es menos vida, menos cartas en el deck, más personajes en el board, quien tomó vida de última. Por eso hicieron la segunda condición de ganar, Nami. Ay, es que increíble. No, y es un recordatorio porque tú de repente ves que no hace nada, nada más tiene sus dones, llega a 10, Nami bien contenta y te dice, vas. Y tú, ¿qué está pasando? Y empiezas acá a pegar, todo divertido y no sé qué. Y counter, tú, evento, counter, evento, te trasheo, te quito, gano. ¿Y tú qué estás haciendo, no? Y con cada expansión ha crecido el deck de Nami, teniendo las Amazones, teniendo la nueva Nami que también que busca eventos azules. Buen ataque incorrecto. Exacto, sí. Y también el White Snake que le sube el poder del líder Nami, el estatus de como Barba Blanca. Prácticamente como recordatorio, Nami lo que tiene que hacer un chorro es como estarse haciendo bolita y protegerse mucho sus vidas en etapa temprana del juego, ¿no? Sí. Ajá. Sí. ¿Sabes qué? Me he olvidado, me acuerdo a mis amigos en Discord. Me olvidé. Ahora la tengo ya. Ya por fin tenemos la bandana tradicional. Me había olvidado, ¿sabes? ¿Cómo me olvidé? Sí. Muy mal, Orange, muy mal. No, ¿Qué es eso? Eso a menos ya. Sí, pero no sé el oponente de Nami, pero bastante. Esa Barbanera. O un Enel. No sé, eso sí no lo sabemos, chicos. Sí. O sea, sabemos que va a subir a mesa de stream una Nami. También tenemos aquí dentro de nuestros compañeros de trabajo una persona que la ama y lo idolatra y tenemos nueva tecnología en específico para este match. O sea, y yo así que pidiendo, quiero ver una UTA. ¿Cuál es tu match? Mi deck favorito desde que empecé a jugar One Piece es lo que traiga UTA. Entonces con la estructura a mí me encanta. ¿El verde? Sí, no, me fascina eso. Mira, te baja un blocker y te baja el otro blocker y te vuelve a bajar otro blocker. Y me hago bolita. Ese es mi deck favorito. ¿Cuál es el tuyo? Empezaba con el kit, el primero, y luego, hasta que se desarrolló la meta, jugué de que Barba Blanca, hasta casi OP6, y luego empecé a jugar en él, porque es mi personaje favorito, y jugando en él las diferentes versiones con Sky Island, o más los personajes grandes, como Yamato, Katakuri, Ace. Y última estaba jugando Calgara, con que yo gané un Store Regional con eso. Calgara el líder amarillo, ¿verdad? El amarillo de OP7, sí. Sí. En algún momento vi que ese deck estaba como ahí de que... Sí, voy a alcanzar... Topeaba a Japón de hace cuando, sí. Es interesante, es bien agro, pero también es difícil de que alcanzar a hacer daño contra un Shanks, porque tiene mucho counter, o un Barba Negra porque le quita el on-play de los personajes, el Ohm, el Viper, el otro Viper, le quita la habilidad de hacer eso, o hasta el Nolan, que sana la vida. Entonces es más difícil. Sí, bueno, en un meta en donde está Barba Negra realmente está complicado. Pero bueno, chicos, nosotros no seguimos participando, solamente queríamos ver la bandana de este hombre y también avisarles qué match vamos a transmitir. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Come on, it's your turn. Bandai Card Games.
The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure. Check into your event and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the deck builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards, so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments held all year long and challenge other players. Events are open to the whole family, so anyone can play. Your very own journey to the championships begins today. Download the new and easier to use than ever Bandai TCG Plus app now. Timing couldn't be worse. Do you really think the Navy has the manpower to take on two legends at the same time? Snarling rivals. Standing up together. Wings of the Captain. Thriller Bark Pirates. The Vinsmoke family. Fishman Island. Land of Wano. Super Parallel is Roronoa Zoro. Moreover, English Original, New Rarity, Treasure Rare. Get Wings of the Captain in your hands. March 15th release. What is One Piece card game? Cards from comics, anime, and original. The key to strategy is the Dome card.
build your own pirate crew, and battle. One Piece card game. Experience it with the teaching app. One Piece card game awakens. New stage. New threat. New power. New justice. New generation. And celebrating the first anniversary. A new era has arrived. One Piece card game, Awakening of the New Era. Available on December 8th.
Chicos, estamos de vuelta aquí en el Finals Championship 2024. Con un anuncio. Un anuncio que tal vez no les guste mucho, pero les puede gustar la información que les vamos a dar en esta ocasión. Ya nos dijeron por acá, primero los Nakamas están teniendo un break porque pues, llevan 4 rondas, sentaditos todo el tiempo y hay que alimentarse sus sagrados alimentos. Así es, les recordamos que van a ser de 10 a 11 rondas, entonces pues sí es un torneo largo, entonces ya hay mucha gente pues en el área de comida, están terminando los últimos jugadores la ronda que está corriendo ahorita y a partir de la 1:10 hasta la 1:40 va a ser el break para más o menos, para que podamos regresar con miren, posibilidades, ya les cantamos la Nami. Pero hay casi, miren, así de pequeñas posibilidades que también sea un Vegapunk. Uno de mis decks favoritos y en específico el arco que me encanta, ¿no? Me encanta que van caminando y cuac. Pero independientemente de eso, chicos, nosotros regresaremos tantitito antes de la 1:40 para prepararnos para tremenda partida. A ver qué llega, pero seguros porque ya sabemos que una vez como vaya avanzando vamos a empezar a ver, yo creo que mucho deck meta. Sí, ya. Entonces, vayan a comer. Disfruten, dejen de fondo el stream para que no es correcto, muy importante, chicos. No vamos a cortar el stream. Vamos a seguir presente. Vamos a tener un timer para que lo tengan ahí presente. Pónganlo de fondo, ya sea en la sala, en la computadora, donde ustedes quieran. Vayan a comer porque esto es todo el día y también el día de mañana. Mañana recuerden que es la final del Finals, van a pasar los mejores 64. Hoy vamos a estar hasta la ronda 10, ronda 11, depende en dónde esté el invicto. Hasta tener un invicto vamos a parar hoy. Entonces, es correcto, va a estar bueno el día de hoy, no se pierdan, no se vayan, dejen aquí todo eso. Vamos a estar en unos buenos anuncios, un timer y regresamos unos 20-30. Entonces no se vayan, aquí nos vemos. Claro que sí. Queremos un Vegapunk. Queremos un Vegapunk. Await you. Come on, it's your turn. Bandai Card Games. The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure. Check into your event and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the deck builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments held all year long and challenge other players. Events are open to the whole family, so anyone can play. Your very own journey to the championships begins today. Download the new and easier to use than ever Bandai TCG Plus app now. Timing couldn't be worse. Do you really think the Navy has the manpower to take on 2 legends at the same time?
Snarling rivals. Standing up together. Wings of the Captain. Thriller Bark Pirates. The Vinsmoke family. Fishman Island. Land of Wano. Super Parallel is Roronoa Zoro. Moreover, English Original, New Rarity, Treasure Rare. Get Wings of the Captain in your hands. March 15th release. What is One Piece card game? Cards from comics, anime, and original. The key to strategy is the Dong card. Build your own pirate crew and battle. One Piece card game. Experience it with the teaching app. One Piece card game awakens. New stage. New threat. New power. New justice. New generation. And celebrating
The first anniversary. A new era has arrived. One Piece card game, Awakening of the New Era. Available on December 8th.
New encounters await you. Come on, it's your turn. Bandai Card Games. The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure. Ahí voy tercero. Ok. Contra dos Flamingos y Purple Luffy. Y me fue muy bien los juegos, los tres juegos. No, un poquito nervioso en el último porque el Luffy abrió muy fuerte. ¿No? Ok. Imaginarte cómo es, pero igual saqué el win. Está yendo muy bien, el evento está muy padre, el venue lo dividieron muy bien a diferencia del regional pasado. Realmente somos un montón de gente. Sí, somos bastante Sí. más gente. Cuéntanos, o sea, entonces, ¿ya habías venido a otros eventos anteriormente? El regional que fue En diciembre. Diciembre, perdón. En diciembre vine. Ah, Vine, ok. no me fue tan bien, pero aprendí muchas cosas. Y conocí a mucha gente que pues, la comunidad está muy padre, los organizadores, todos, o sea, para la gente de Samsung y han hecho mucho por la comunidad, entonces muy agradecido. Ah, qué bueno, qué bueno. Excelente. Y cuéntanos, ¿qué esperas ver para las siguientes rondas? ¿Qué crees que te puedas encontrar ahorita que ya empezamos a ver pues la mitad del evento en adelante? ¿Qué es lo que esperas ver para las rondas altas donde pues ya empiezas tú, ahorita vas 3-1, entonces vas contra la mayoría de ganadores? Entonces, ¿qué crees ver? Yo creo que por lo menos un BY Luffy, porque hay muchos jugadores que ahorita, la gran mayoría, bueno, no la gran mayoría, pero muchos que he visto que van invictos, traen a Black Yellow Luffy. Por lo menos estoy esperando ver a uno. Si todo sale bien, pues si es muy bien durante las siguientes 3-4 rondas, probablemente muchos Doflamingos, hay un montón, y Shanks también, hay muchos Shanks. No sé cómo vayan, pero supongo que debe de haber ahí unos cuantos que vayan primero. Sí, que es lo que más hemos visto. Entonces, bueno, gente, esa es la experiencia de otro jugador que a lo mejor no está en mesa en stream, pero es otra gente que también ya ha participado aquí. Vamos a seguir buscando, vamos a ver si entrevistamos más gente alrededor del evento. Mientras tanto, gente, no se vayan. Ya para despedirnos, ¿algún saludo que quieras dar? ¿Algo? Sí, un saludo a toda la gente de Tijuana, a la Sociedad Pollo,
Ya has escuchado de ellos, de nosotros, supongo. Y pues a mi coach, Jonas Abraham, y pues a toda la gente también del Patreon de Jackson Juan, perdón. Y pues adelante a ganar. Excelente, gente, pues ya lo escucharon. Pues vienen todos a ganar aquí, a buscar ese premio. Entonces, pues vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir con las entrevistas en un ratito más o con la ronda, depende cómo vayamos con el tiempo. Y pues nos vemos en un momento, gente. Vamos a hacer otra pausita. Await you. Come on, it's your turn. Bandai Card Games. The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure. Check into your event and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the deck builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments. Hola, bienvenidos amigos al stream. Hemos regresado de break y tengo una entrevista con Jackson Juan, el ganador de Dallas en North American Finals. So, Jackson, te quiero preguntar, ¿cómo te gusta el evento por ahorita? How do you like the event so far? The event's great. I really love the decor. Me encanta la decoración, todo es muy oficial, legítimo, people here are great. vibrante. Like Sí. everybody I've met as take pictures or signatures, they are all really Le great. pide fotos, son amistosos a la gente, le ha encantado el evento. And then, so with the event, how do you feel about the competition in the event? Do you think you're getting some good games out of these tournaments so far? ¿Crees si estás haciendo buenos juegos de este torneo? ¿Cómo te sientes sobre la competencia del evento? Yeah, all the games have been really close. The last one especially, I think after the game, his hands were shaking, I showed him my hands were shaking. All the games are really close. Sí. And it's only round 4 too. Se da de que el juego están bien cercanos, sus manos les temblaban, el oponente también, so es una buena competencia. You are one of the qualified players for the World Championship. You have a few more tournaments to go before the Worlds. You have maybe any treasure cups in February or One Piece Day. You feel like you need some good practice out of this for Worlds? ¿Piensas que va a haber práctica buena para el Campeonato Mundial con el evento de hoy día, el evento de One Piece Day? Yeah, I think I'm basically grinding for Worlds now. We have 2 months to prepare. This is definitely one of the ways I want to practice. Playing is real competition. It's a lot different from playing just against your friends in your home. Very no stakes. Sí, o sea, que está experimentando con competencia verdadera, no solamente con práctica con los amigos, o sea, de estar acá en México o en One Piece Day, va a jugar con los mejores sin necesidad de jugar en práctica. Esto va a ser juegos serios. And then, would you be likely to come back to Mexico after seeing how we produce things over here? Oh yeah, absolutely. Yeah. The TOs are really great. All the judges, everything's so official. I've had no problems really. Sí, le ha encantado la manera que corre el evento Samsung Events. Todo se ve legítimo, oficial, bien diseñado. So está encantado y dice que un placer regresaría al evento. Maybe Treasure Cup in March. Maybe. Un Treasure Cup en marzo, el primero. Si no, you're always welcome to any event over here. Siempre está bienvenido. ¿Quieres dar un saludo a alguien? You want to give a shout out to anybody? Yeah, shout out to all my friends, family watching, my Discord Grand Line, and shout out to Mexico. I love Mexico, both the country and the people. I can't wait to come back. Sí, bueno, mucho gusto. Thank you so much for the interview. Hang around here. We're gonna go on break here. Regresamos con la partida. Await you. Come on, it's your turn. Bandai Card Games. The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure.
check into your event, and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the deck builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards, so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments held all year long and challenge other players. Events are open to the whole family, so anyone can play. Your very own journey to the championships begins today. Download the new and easier to use than ever Bandai TCG Plus app now. Timing couldn't be worse. Do you really think the Navy has the manpower to take on 2 legends at the same time? ¿Qué? ¿Nos extrañaron? Sí, tuvo un break. Un pequeño break, pero ya estamos de vuelta. Ahora sí, nos agarraron con las manos en la masa, literalmente, en pleno break para los jugadores. Pero ya estamos listos y oficialmente vamos a ver una Nami contra ¿qué? ¿Quién sabe? La encontramos, al fin, sí. Encontramos esa Nami, va invicta, increíble. Sí, Nami con un piloto bueno puede llegar lejos, evidentemente. Y también la suerte de ver un oponente que no le liquide el deck como el Marshall Teach o más que nada él, ¿no? Okay. Otro fuerte que le da contraataque al Nami sería un Velovetti, un Zoro, una Nico Robin con Vanish. Sí, le quita el Vanish, ¿no? Terco, ¿no? Sí. Yo con la Nico Robin, ojalá. En locales, el miércoles pasado, mi amigo, la tercera ronda me tocó contra Nico Robin, pero yo jugando Calgara, de que le bajé muy rápido y me hizo doble beche y me paró el líder. Sí, y después en la última fue el trigger que juega un personaje y jugó un brulé para blocker, pero no tenía mano. Cuando tenía mano fue 5 se acabó, ¿no? Pero... Bueno, vámonos también rapidísimo con los comentarios de YouTube. Nos están comentando mucho del audio, chicos. Chequen ahí su configuración. Sí, estamos muy pendientes nosotros de darle un stream de calidad a todos ustedes que nos están viendo y estamos constantemente monitoreando que el audio esté jalando con la calidad que Samsung siempre ofrece. En este caso, vámonos rapidísima. ¿Qué ronda va? Viene la quinta ronda. Recordando que hoy estamos esperando hasta que quede un invicto, ronda 10, ronda 11. Mínimo 10, posiblemente 11, dependiendo el down pair. Muchos saludos ahí a la gente, a Stygia Games, creo que es uno de nuestros patrocinadores. Dice Roy Belmont que ya se escucha bien, muy bien, nice, estamos preparadísimos, estamos en la segunda mitad del día de hoy. Exacto. Ya se viene lo bueno. No que lo de antes no haya estado, pero... Vamos a ver qué dice por aquí. What happened? It starts soon. Sí, apenas regresa. It's about to start right now, guys. Don't worry. Yeah, we went on break around earlier than when we thought it was. We were wrong. We're back from break. We're good. We're gonna find you a Nami matchup right now. So yeah, so the producer really likes Nami. So sí, no queríamos decir eso, ¿verdad? No. Pero qué casualidad que tocó una Nami. He heard Nami. Escuchó Nami. It's like,
Nami vamos a colocar el día de hoy aquí. Yeah. O sea, y está interesante porque pues podríamos darle una variación a Mejor esto. de ver Lucci, Lucci BY, un descanso del ojo, mira eso, ¿no? Pero el nuevo deck de Nami con el nuevo atacante, el personaje Nami. El personaje Nami de buen attacking. Sí, sabe amigo, porque lo pueden rescatar con los eventos también. Y sigue ahí vivo y sigue atacando. Es que ese deck, ay no, va a estar muy divertida esta casteada. Esta ronda en específico va a ser muy divertida porque vamos a estar esperando a que Nami gane por deck. Claro. Sí, yo, jugador de él, me traumatizo. Yo jugué contra 3 Namis en el Last Chance Qualifier en Dallas y fue primera ronda, Nami. Tercera ronda, Nami. Séptima ronda, Nami. Es Nami, poder Sí. de Nami. Queremos Ya. una Nico Robin. Terco con Nico Robin. Queremos Nico Robin. Yo estaba X2, me tocó con Nami en la penúltima ronda. Bueno, ok, you got it, bro. Y justamente Lea, todos los pilas. ¿En serio? Sí, es los que hay tres. veces que dices, voy a jugar ese deck y te sale en la mano así de que God Hand. Sí, pero o sea que ese deck hace mucho robo, por eso lo van a ver, pero hay chances que también le hacen en 1000 y la pierden, ¿no? Pero depende. Ok, perfecto. ¿Algún chileno stream? Esperemos que vayan invictos y que llegue a tocar. Qué guapo es el comentarista naranja. Están echando porras. No se les olvide este. El de las caras. Se escucha bien, qué bueno. Aguante las Bonnie. No hemos visto una Bonnie, sí es cierto. Sí, o sea, estamos buscando los invictos y quizás los decks. Vimos un Vegapunk por ahí. Estamos esperando que Vegapunk gane su correspondiente quinta ronda. Porque ese deck en lo personal yo le tengo Posiblemente le ponemos en el stream también. Sí. amor eterno, ¿no? Sí. Tenemos aguantando saludos a la cueva de la Marina de Perú. Yo soy de Lima, por si acaso. Gol del Madrid. Wait, no, sí. ¿Te gusta el soccer? Sí, yo veo. Sí, yo veo el Juve. Ok, yo le voy a Rayados de Monterrey. Arriba, Monterrey. Arriba. Sí, tenían en Cruz Azul, tenían a Yotun un peruano. ¿Qué? A Cruz Azul tenía un peruano. Yotun. Cruz Azul. ¿El equipo? Sí, tenía un peruano ahí. Ah. Sí, hay un montón de peruanos en México. ¿En serio? Sí. Llamo a Perú, quiero Sí. ir a Lima. ¿Jugó en Estados Unidos o en México? Que se refería que qué guapo conductor el de las caras. El comentarista naranja es amarillo. Qué guapo. Amarillo es mozaza, ¿no? Sí, no se llega a ver bien, pero bueno, vamos a regresar ya al tema que nos interesa, que es One Piece. Ya los chicos, ya tenemos los pareos, ya está todo. Nada más es cuestión de que vengan. Aquí nos vamos a poner a platicar. Comenten, déjenlo en los comentarios qué quieren estar sabiendo. Estamos escuchando aquí muchos saludos desde Sevilla, España. Un saludo a Oscar Arámbula. Besote para allá, hasta España. Persona personal, mía, persona sí personal. Sí, eso se sube para arriba, se baja para abajo. Persona personal. Saludo al team Okama Dream de Chile. Y a los Matita House por parte de José Francisco Florencio, Juan Pailan y Joshua Espinosa. Te está diciendo Orange Samurai y con muchos saludos. Un saludo para Level Up Arena en Mazatlán. Y Joshua Espinosa dice que como Diablos de Toluca. Un saludo a Space Card Games en Puerto Vallarta. Y Super Construction dice, desde Sonora vamos Team Chaos Trading Card Game Store. Qué padre tener a toda esta gente. Sí, un saludo todo, también. sí, gracias por sintonarse al stream. Ajá. Sí. Ustedes compartan, ya saben, hemos tenido muy buenos espectadores aquí, mucho comentario. Arriba el team de Chiriqui. Y un saludo muy especial a una comunidad que yo en lo personal quiero mucho, que es mi comunidad, Power Sharks en Monterrey. Todo Monterrey, ya saben, arriba, échenle ganas y que les vaya lo mejor que les puede ir aquí. Porque hoy estamos en el Championship, la final, cerrando esta gran temporada. Está increíble lo que está pasando el día de hoy. Tenemos a toda la gente así, ya vuelta loca, cómo van, están ya los chicos de... Tienen 4 juegos jugados ya y ya están desarrollándose quién va a llegar para ser invicto o X1 o X2 en el tope de 64. Hay muy chance para que sea un torneo bien amplio con muchos líderes. Esperamos que sí, que sea una buena variantes, llamémosle así. Claro. Y vamos a retroceder un poquito. Nos están pidiendo de la Monterrey, Nuevo León. Saludos también a Samurai de Tocopilla, Chile, de Tijuana. Y que un día, claro, aquí te esperamos.
regresemos. Ahorita entrevistaste a un Sí. jugador. Platícanos la entrevista en español. Sí, yo entrevisté a Jackson Juan, que él ha sido ganador de muchos eventos. Él ganó un Treasure Cup en Vegas, ganó una en Gen Con y también fue su campeón del Nacional de Los Ángeles, que hubo el año pasado. Y ahora justamente ganó el Nacional de esta temporada en Dallas, Texas. Ok. So, él y Michael Emiofa son los campeones de este año. Podría decirse que son pro players ya. Sí, o sea, de que él jugó de otro juego de Bandai y bueno, creo que ha trasladado su manera de jugar y el hecho, él viaja, él fue a Europa conmigo, fuimos a Liverpool, fuimos a Utrecht, él viaja y él quedó tercer lugar en el mundial pasado. Definitivamente es un jugador pro player. Ya están presentando a los chicos, entonces vamos a esperar que se vayan a acomodar en su mesa. Y tenemos a un regio. Y viene a la Nami. No, yo ya quiero saber qué es lo que vamos a escribir. ¿Qué escribe? No, váyase para allá. Fuera del cuadro. Tenemos gente de Monterrey. Todavía. Hablando de Monterrey. Es uno de Monterrey, correcto. Entonces vamos a esperar ahora sí, ya que nos pasen a cámara de ¿cómo se llama? De mesa. El stream match, sí. El stream match mínimo para ver cómo se están platicando. Nos han estado preguntando también muchos en los comentarios. Sí. Lo de la bandejita, yo creo que es para facilidad. Sí, o sea, es para... Eviten estar... Claro, porque a veces se desorganiza el tablero y es una manera del estilo de juego japonés, de que se mantiene todo separado, organizado. Y también culturalmente Japón y Asia es más como sobre no quieren causar inconveniencia a la gente y por eso la gente hace la baraja de manos, es un sonido que le refieren como shaka shaka en Japón. Okay. Y eso no es bueno. Sí, que estén... Sí. Sí, eso no es bueno, eso se ve mal y por eso en la tienda de Japón tienen el card holder, ¿no? Ok, card Sí. holder. Está perfecto. ¿Qué viene, chicos? Rapidísimo. Estamos viendo cómo se están preparando los muchachos. Vamos a aprovechar este tiempo rápido para mandar los últimos saludos que tenemos antes de empezar la partida. Tenemos otra vez saludos para Chile, Team Cartiteas, Dutin. Tenemos a los saludos para los jugadores de Oaxaca por parte de Usican. Arriba la banda de Acapulco. Yoncos de Uruguay. Hashtag picante. Saludos para la comunidad de Uruguay otra vez. Guampanas de Chile. Mucha porra para nuestro queridísimo Orange Samurai D. Saludos para la gente de Jalisco. Desde Las Vegas, Nevada. ¿Cuántos invictos hay y de qué Un montón. países son? Uy, todavía hay un montón. Estamos en la quinta ronda. Sí, falta un montón. Y recordamos que fueron 1536 nakamas preparadísimos para esta final. Tenemos ya también a nuestros espectadores esperando prácticamente la partida. El juez ya le está dando las indicaciones. Esperando comunicarse, hablar bien, señalar bien, para que no haya errores con el juego, ¿no? Es correcto. Tenemos a Nami. Tech favorito de uno de los productores. Exacto. Qué casualidad que ese Dexy salió. Ya están en su shop link. Es un Doffy. ¿Es un Doffy? Pero no alcanzó, se me hace que es el Doffy azul. Sí, el brillo. Sí, es correcto. Es un Doffy, entonces una partida puede ser interesante. Sí, como son golpes chicos. Claro, son golpes chicos. Le forcejea de que hace el counter y hace el evento por ataques bajos, ¿no? Sí, pero recordamos que al momento de la Nami counterear por medio de eventos, le avanza el juego. Exacto, o sea, de que de repente tendrá que atacar más alto que largo, no, que más ancho. O de repente veremos si el oponente está preparado en el matchup de Nami. Porque a veces hay gente de que aunque sea una matchup ventajosa, con ventaja, lo puede jugar mal porque no lo jugaba antes. Como hizo un juego en Norteamérica, el Balón Negra no jugó bien. Y literalmente arrancamos la partida con una Nami y vemos que suspende a su don y... ¿Estrenando? Estrenando. Esta no es la Nami de One Attacking. Sí, no, es la Nami
Buscadora. Ella busca el East Blue, ¿no? Sí. Es correcto. Y recordando que ambos jugadores van 4-0. Brian Mark con Fernando Camacho. Y tenemos a un Boggy que, recordando, él nos ayuda, ¿no? Mijo, doble Mijo con Perona. So, quizá no le vale la defensa ser jugador de Flamengo porque Nami nunca va a atacar. So, de repente le convendrá más ir más al fondo del deck con la Perona. Es correcto. Si no llega a ver qué orden le puso, pero de repente quiere un cuerpo grande para ponerle Jimbe o el efecto líder, ¿no? Eso depende. Es correcto, tratar de... Ok, y la Amazon es un roba 1, es un blocker. Ok. Sí. Y ahora automáticamente va a buscar por las 5 cartas de evento. Y obviamente bajó a ese blocker para proteger un poquito de ese Nami. Eventos. Veo 3 eventos a la mano. Vamos a ver Mínimo, cuál sí. va a decidir. Pensando su movida y es una carta nueva. La gente tiene sus preguntas, curiosidades o es válido, pero siempre la gente, como no mucho Nami, de que se confunden, ¿no? De que Nami no deja de ser un factor sorpresa. Sí. Había muchos incidentes donde jugadores juegan contra un deck y no sabe cómo jugarlo. Como su amigo que está en el torneo de hoy día, Long Lei, él ganó con Barba Blanca. ¿Cómo? Sí, en el formato de OP6 de Gekko Moria y Sakazuki, antes del ban. Porque el oponente no sabía que Makino hacía el efecto ese. Ok, entonces ese factor sorpresa el no sigue saber siendo muy importa. importante. Sí, y nunca atacó al Makino, no le respetó y Makino atacó muy fuerte con los Namis. Oh, por si acaso, si no lo han visto, tenemos el contador de cartas en el deck de Nami en la mano derecha del screen. Justamente abajo de la carta tenemos, porque el productor adora este deck. Entonces tenemos un contador y tenemos ¿cuántas? 37 cartitas ahí en el deck de Nami. Recuerden de opinar y dejar su voto favorito ahí en los comentarios. Vemos a Jinbei jugado directamente desde la mano. Y la boa, sí. Y le da el bonus. ¿Ustedes creen que el Nami llegará al top 74? Díganos en el chat. Increíble, como también los Dofis han estado dominando el meta porque es un deck muy sólido, precisamente lo estuvimos platicando. Y va el primer golpe de 3000 de poder, me parece. Sí. Nami. 3000, sí. Para así asegurarse de que no... Sí, o sea, Lo que le dejo ir, sí. Es simple porque no hay don ahorita. Sí, y la dejó sin tablero. Ok, perfecto. Que recordando, Nami necesita llegar a su cantidad de dones para poder estar countereando, ¿no? Naturalmente, y empezar a usar esos eventos tan fuertes que es te quito. Ahora va a empezar a usar más eventos y va a ser todo 1000 o si no, robar. Y vamos a deshacernos de las cartas. Ahora el alternativo arte de Nami. Y ahí lo dejas de turno y regresamos con Brian. Vamos a ver qué... Una vez que llegan las Kayas y los Rai Pilaf, se pone bien difícil para Brian recuperarse, creo yo. Porque puede hacer, lo rebotan con el evento, también de que puede defenderse con el White Snake y prácticamente invalidar los ataques de los 5000 y 6000. Lo veremos cómo lo juega. Ahí vemos a nuestro jugador Brian. Está yendo bajito, con 7. Pero 4 arriba, activos. Digo, bien sabemos que a la Nami o le rusheas. Sí, creo que no queda otra, tienen que darle lo más rápido posible, ¿no? Es correcto, porque ella es peor. Es como una bomba de tiempo. Exacto. Entonces ya empezamos a ver, estamos usando sus counters. Con sables. Y está decidiendo qué hacer. Sí, para poner el orden, tiene un rush uso. Definitivamente toma en cuenta de que posiblemente él puede atacar al líder. Correcto. Y vamos por otro. Y le ha subido la potencia de líder ahora permanentemente por el turno. Correcto, con
El evento, es correcto, ¿verdad? Ok. Ya. Está hablando sobre los dados marcadores para implicar desde el nuevo, nuevo ataque. El nuevo poder. Otro 7. Ok. Un don activo. Un rubber band. Ahí está, ya vimos que está suspendiendo el don. 1000 y el 1000. Un Snake Dance. Se fue. Otro 7. Va a jugar sorpresa. Un low. Uy, va a atrasar el ataque de Nami ahora. Es correcto. Sí. Buena estrategia. Rebotar la Nami para que nunca ataque. Y vemos que entra el golpe y ahora estamos con 4 vidas del jugador Fernando Camacho con Nami. Y está en turno, vemos la fase de suspensión. Y vamos a ver qué puede, igual y puede volver a jugar. Se la rebota la mano, ¿correcto? Sí, la rebota la mano, pero ahora tiene que esperar otro turno porque tiene el Summon Insignias, ¿no? Es correcto. Sí, sobre la traza el plan de juego. Vamos a ver cuál va a ser la estrategia de este deck. Tan, según esto, amado por muchos. Sí, odiado por varios. Bien leales los jugadores de Nami. Vemos en América muchos jugadores que solo juegan Nami. Rohit, Adam Cisneros, y todos son buenos jugadores que han calificado un montón de veces para eventos, ¿no? Sí. Creo que Brian está bien calmado. Tiene un plan de juego. No está tan intimidado por el estrategia de Nami. Es correcto. Sí. Los vemos tranquilos a ambos Si jugadores. te frustras contra Nami, le vas a dar la ventaja. Sí, no, es tranquilo, como lo dijimos desde que empezamos a transmitir este evento. Vámonos tranquilito, vamos a declarar los efectos poco Exacto. a poco. Y así pueden estar logrando esa victoria tan anhelada, ¿no? Rápido, una de las razones más por accidentes pasando, ¿no? O sea, de que puede ir rápido, se juega mal, hace accidentes. Un torneo de ese calibre no se da takebacks, no se toma la jugada de vuelta. Correcto, no hay manera de decir, ups, me equivoqué. Oh, me da cuenta que tenemos de que al jugador de Nami con sus micas de Nami de daño chino. Ah, sí, es cierto. Sí, Fernando tiene unas micas bien raras, son de un paquete chino que viene con un playmat, micas y con una Nami que posiblemente es seriada. Ah, ok, Sí. Es un increíble. paquete No especial de es, Año Nuevo no es el de chino. Japón. Ah, ok, es de No. Año Nuevo chino. Año Nuevo chino, no aniversario, sí. Ok, vemos a una Pudding. Y vino. Y le va a barajear su mano. Y vemos que Fernando Camacho está en el proceso del shuffle del deck. ¿Cuánto perdió? Hermano. Ok, están recibiendo indicaciones por parte del juez. No leí a ver cuánto perdió del pudín. Relativamente, si tiene menos mano, sería... No, tiene que haber sido más mano. Sí, no, definitivamente, Sí. ¿no? Vemos ahí Ya, la el doble baraje. cortesía. Recordando que esa es una cortesía. Sí. Ahora sorbo a las 5. A ver, ¿qué le regala la suerte a Fernando? Porque... Y empezamos con la parte de la Golpes agresión. bajitos con Jinbe. Poquito a poquito. Y estamos viendo que su mano ya nada más tiene ese y otro más. Nuevo evento. Punterio directo. Quedan 4 cartas en la mano. Sí, ¿va a jugar evento? Ok. Up. Sí. El evento, Una más. ¿verdad? Ok. Se recupera la mano un poquito. Y aún le queda un boa y líder. Me parece que es Boggy. Sí, ¿verdad? No, Va a hacer es Perona. Perona para asegurarse cuál es su stop deck, ¿no? Para el efecto de líder. En Weevil, Pudding, un Teach y no veo el otro, un Jinbe. So, muy buena elección. Supondré que elegirá el Jinbe para que lo juegue inmediatamente y juegue otra carta. O si no, puede jugar un Weevil para hacer un robo. Un robo. Y Sí. poder tener un poquito más de mano Sí, para un el cuerpo de turno. 6, por supuesto. Es muy interesante cómo los jugadores de Office siempre tienen que estar pendientes de qué tengo en el mazo.
y en qué orden, definitivamente. El Flamingo, Luchi y Nami son los decks que más miran que les sobra. Porque Luchi a veces cicla el deck. Llega al fondo del deck a veces. Sí, pero por el mismo Sí. efecto de los Luchi o algo está regresando. Sí. Y vemos ahora sí el ataque por parte de Duffy. Y Efecto. fue a Jinbei, Fuera Perona. se deshace de Perona y pone... Dejó a Pudín. Wow. Este como el líder y le va a dar otro counter o un evento. Y estamos viendo un trasheo y vemos 32 cartas que le quedan en el deck. cómo está ese contador avanzando. Hace su robo. Y vemos Ya, de vuelta a Nami. qué increíble partida, O sea, Estamos en la- estoy bien concentrado viendo esa Nami por todas las sorpresas que da. Estamos en 9, ¿no? Es correcto, estamos Sí. en 9 dones. Ok. Vemos que ahí le queda uno. El último. Y un 5 primera al Jinbei, ok. Obviamente lo tiene que defender, sí, lo defendió. Con un 2K. Ok. Interesante. Eso enseña que le queda en la mano. De repente no puede perder otra carta más. Es correcto, está guardando Sí. lo que necesita. El jugador, recordemos que la Nami tiene 3 vidas por el momento. Estamos en el turno de Nami y Y viene el Rush Usopp. La pesadilla de muchos jugadores. 7 directamente a la vida y lo toma. decide tomarla. No le quedó refuerzos. 4, 5, 6, 7. Pero, wow. Brian Mar tiene una confianza tremenda. Y está mostrando las cartas para pasarlas Y le directamente. faltará mano. Faltará. Parece ser, pero Sí, recordemos creo- que tiene pues campo sólido, ¿no? El Duffy. Estamos hablando de que puede tener 6 golpes en el siguiente turno contra Ajá. 3 vidas de Nami y solamente dejó 3 dones activos. Hay que ver Sí. cuál es la mano. Se me asegura, no sé qué le queda en el trash, a ver qué duplicados han sido usados, porque de repente así puedes esperar qué le queda en la mano. En counter, un sable, un white snake, cosas así. Otro melo melo. Sí, ahorita está contando Brian qué le queda. Y bueno, ahora está un poquito difícil de ahora porque le quedan 24 cartas en el deck. Eso está medio riesgoso porque una vez que llega a las 10, algo por ahí, un Pila, un Kaya, ya está. Ya está del otro lado. Exacto. Entonces tiene que pensar muy bien qué va a hacer el jugador. Y no ha atacado al Usopp, lo ha dejado ahí en el tablero. Eso es bien peligroso. Estamos Sí, viendo, la creo otra que 7. quiere irse por un lethal. Tiene un trigger. Lo estará ignorando entonces. Y con el trigger, roba. Bueno, no trigger, es el evento. Directamente. Sí, el Mihawk para robar o 7 para Jinbei. Ok, Vamos está con un golpe ignorando de Jinbei. Usopp. Se va por el lethal. Estamos Sí. viendo un intento. Están mirando la sangre ya en la piscina para ver qué. El tiburón. Y vemos. Y le subió el ataque a Nami. Gana más 1000 de poder. Este turno roba una carta. Está pegando con 7. Le falta más. 2. Colocamos el dado para Sí, recordar. le falta que- uno más. Sí. Uy, creo que le salió mal de matemática. Le falta 1000 más. Y vamos a ver qué hace. ¿Con todo bien? No. Sigo forzado a hacer otro evento. Jugando espada. No, creo que no la calculó bien. De su expresión correcto? en la cara, creo que la calculó mal. Creo que había robado el White Snake a través de el Gum Gum. Es correcto. Sí. Entonces no la tenía. Entonces Sí, fue forzado sí, a usar ese Claro. evento. Y vemos. Pero segunda vez que Flamingo juega con un jugador de que le hizo la matemática mal. Sí, curiosamente, Sí. ¿no? Ya tocó otra previamente ahorita. Sí, con el Shanks ahora aquí. Para Estamos ver si le viendo. cuesta o no, para ver. Porque aún el juego es rescatable.
21 cartas en el deck. 21 cartas No se en el puede, deck. creo yo. Es nada más ver qué vamos a hacer. Tiene Todo un depende campo del muy sólido. Ajá, sí. El Dofi. Puro ataque bajos, 6, 7. Y ahora contemplando un ataque de líder con 7. A la Nami que es 6. Caray. Y oficialmente Y, declaró el sí, ataque. ignoró al Usopp, va de por el Lethal. No le va a dejar chance al Usopp que le llegue al final. Correcto, robamos una por Will. Como le queda un trigger. Último trigger de juego para Fernando. Si no le queda mucho después de esto, es bien posible que el Flamengo gane porque no se va a poder defender. Estamos pegando el Ajá. último. ¿Le Con queda? 7 y... ¿Le queda counter para usar? Veremos. Veremos. Estamos resolviendo el efecto de Mihawk. Y concedió Fernando. Ah, caray, querían ver por acá a la Nami ganar. Ay, Copaname. Qué jugado, sí. Brian hizo bien en ir directamente al líder para no darle chance de que se recupere robando cartas, ¿no? Sí, probablemente ese uso hubiera hecho cosas. Sí, pero creo esa fue la tarde. decisión. Sí. Y decidió bien elegir el Avidas en vez del uso, por cierto. Sí. Pero creo que después del pudín vio de que estaba muy bajo en cartas, aprovechó, vio que estaba bajo en don, atacó y le valió la pena. Bien jugado de parte de Brian. Correcto. Pues bueno, teníamos la esperanza de que la Nami saliera, ¿cómo se llama?, victoriosa en esta partida. Sin embargo, tenemos a Brian ganando esta quinta ronda, llevándose ese invicto 5-0. Entonces, no queda más que, pues... Sí, bueno, ahora hay que ver los resultados de los siguientes de mesas de ahorita, a ver qué otros decks emocionantes encontramos. Queremos ¿no? Vegapunk. A ver si vamos a ver Vegapunk. Sí, o otros. Aún seguimos mirando qué más podemos ver. Aún sé que hay gente que está en Luffy morado, hay gente que aún obviamente sigue en Luffy abejita, estamos en Luchi, pero ustedes quieren mostrarlos a un decks más innovativos, ¿no? Algo más diferente. Ok. Sí. Pues nosotros ya, yo creo que vamos a prepararnos para la entrevista con Brian. Come on, it's your turn. Bandai Card Games. The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure. Check into your event and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the deck builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards, so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments held all year long and challenge other players. Events are open to the whole family, so anyone can play. Your very own journey to the championships begins today. Download the new and easier to use than ever Bandai TCG Plus app now. Y estamos, me tardé un poquito, y estamos de vuelta aquí con Brian, justamente que acaba de ganar su quinta ronda en invicto desde la tierra, la Sultana del Norte, el lugar de la carnita asada, donde sí le echan limón a la carnita. De al lado de la loma. De al lado de la loma. Cruzando el charco. Bueno, ya. Mucho wiri wiri guaraguara. Entonces, bienvenidos, ganaste la quinta ronda. ¿Qué tal, Dofi? Es un match. Nami, platícanos, ¿lo esperabas? Pues no lo esperaba, la verdad, porque, por ejemplo, yo en el regional pasado jugué Nami. Así que para el regional pasado se me hacía muy buen deck, pero para este no. Y sobre todo porque iba a haber mucho Dofi. Así que me tocó hacer ahora
el otro lado de la moneda y ser el que le ganaba a la Nano. Oye, pues increíble, creo que estaban comentando aquí muchos en los comentarios de YouTube que hubo un pequeño error matemático que cometió la Nami y creo que ahí fue donde tú dijiste, me voy con todo. Sí, tuvo un error en cuanto a que contó mal los counters. De todos modos, ya le estaba metiendo mucha presión. Mi idea era, el Mihawk no iba a pegar a Vidas, le iba a pegar a Usopp. Pero en cuanto vi ese error, tú dije, no, tengo que aprovechar, ya no tiene nada. Así que yo creo que se puso un poquito nervioso por el stream. Me dijo que era su primera vez en stream, así que yo creo que por eso se puso nervioso. Pues sí pasa, yo creo que cuando los jugadores pasan un poquito acá a la mesa de stream, dicen, ay, me van a ver, y si la riego, y si no la riego, pero recuerden primero que nada, calmados todos, yo creo que se puede lograr una bastante divertido, así le mandas un mensajito ahí de que a los compas de que, voy a salir. Sí. Échame la mano, va a irme a echar por. Y sí lo recibimos mucho amor acá al jugador, a ambos jugadores. Y obviamente ganaste la encuesta, ¿no? De que quién iba a ganar y pues fue un aplastante 70%. Sí. Pues muchas felicidades. Qué padre, Monterrey otra vez, como siempre. Pero queremos ver más gente, queremos ver de todo el lado del mundo. ¿Ya te tocó contra alguien internacional? Ahorita solo me han tocado puro mexicano. Okay. Pero por lo que he visto del tie break, pues yo creo que ya me toca algún extranjero. Perfecto, pues mucha suerte en tus siguientes rondas. Muchas gracias por acompañarnos aquí en esta entrevista, Brian. Échale muchas ganas y los vemos ahorita en la siguiente partida. Unos saludos, claro que sí. Y pues nada, muchos saludos a todos mis amigos de Monterrey, a todos los que mandé el link y entraron a verme. Se ganó, muchas gracias por verme y esperamos que nos siga yendo muy bien en el Finals. Pues ya, tiene porrita Brian. Nos vemos ahorita, echamos un mini break y nos preparamos ya para la sexta ronda de este One Piece Card Game Championship 2024, el Grand Finals. Ahorita nos vemos. Come on, it's your turn. Bandai Card Games. The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure. Check into your event and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the deck builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards, so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments held all year long and challenge other players. Events are open to the whole family, so anyone can play. Your very own journey to the championships begins today. Download the new and easier to use than ever Bandai TCG Plus app now. Timing couldn't be worse. Do you really think the Navy has the manpower to take on two legends at the same time?
Snarling rivals. Standing up together. Wings of the Captain. Thriller Bark Pirates. The Vinsmoke family. Fishman Island. Land of Wano. Super Parallel is Roronoa Zoro. Moreover, English Original, New Rarity, Treasure Rare. Get Wings of the Captain in your hands. March 15th release. What is One Piece card game? Cards from comics, anime, and original. The key to strategy is the Dome card. Build your own pirate crew and battle. One Piece card game. Experience it with the teaching app. One Piece card game awakens. New stage. New threat. New power. New justice. New generation. And celebrating
The first anniversary. A new era has arrived. One Piece card game, Awakening of the New Era. Available on December 8th.
New encounters await you. Come on, it's your turn. Bandai Card Games. The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure. Check into your event and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the deck builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments held all year long and challenge other players. Events are open to the whole family, so anyone can play. Your very own journey to the championships begins today. Download the new and easier to use than ever Bandai TCG Plus app now. Timing couldn't be worse. Do you really think the Navy has the manpower to take on two legends at the same time? Snarling rivals.
Standing up together. Wings of the Captain. Thriller Bark Pirates. The Vinsmoke family. Fishman Island. Land of Wano. Super Parallel is Roronoa Zoro. Moreover, English Original, New Rarity, Treasure Rare. Get Wings of the Captain in your hands. March 15th release. What is One Piece card game? Cards from comics, anime, and original. The key to strategy is the Dong card. Build your own pirate crew and battle. One Piece card game. Experience it with the teaching app. Gente, y aquí estamos de regreso en este Finals de One Piece del 2025 aquí en Ciudad de México en Expo Reforma. Ya nos acercamos para la sexta ronda, ya la anunciaron, ya están trayendo a los jugadores para que se vayan a preparar. Y tenemos otro deck nuevo, tenemos Vegapunk. Vegapunk, la verdad estoy muy feliz porque me entusiasma ver cómo se va a jugar este Vegapunk. Bien invicto y viene contra un gran deck aparte. Viene X1. Ah, X1. Sí, viene X1, en el afán de que pues tengan un contenido más diverso, de que puedan ver diferentes decks, porque la verdad es que sí es cierto que Doffy está muy dominante, lo vemos en una de cada 3 meses hay un Doffy, entonces en pos de hacerlo más diverso, pues bueno, vamos a ver a un jugador que va a X1, no va invicto, pero sí está muy cerca de estar invicto, entonces, y la verdad es que el deck Vegapunk no es un deck que se vea siempre, ya me dijeron por ahí que ganó una Treasure Cup. Sí. Pero pues la verdad es que es un deck que no nadie o casi nadie se avienta a jugar. Sí, en algún momento ganó la Treasure, pero es que requiere tal vez de mucha toma de decisiones. Porque como tu líder no va a pegar y vas a estar jugando alrededor de tener solo 2 vidas, el estarte curando también puede ser bastante, digamos... hay que manejarlo bien. Dicotómico, casi, porque si te dejas con una vida puede ser que alguien te rushee y hasta ahí se acabó, ¿no? Lo que tiene un gran mérito para este Vegapunk, que en un meta en donde todos te llenan el campo con una facilidad impresionante, él todavía pueda ir estando en esas altas, ¿no? Sí, la verdad es que sí es impresionante, o sea, desde que salió había sido un deck muy interesante, porque su mecánica de juego, pues, como dices, no poder pegar con el líder, poderte curar con el efecto del líder, que sus cartas trigger casi todo se juega, era muy interesante, pero desde que salió pues mucha gente le tuvo como ese resquemor de decir, híjole, es que está complicado de usar, tiene probabilidades pero está complicado, a lo mejor no tiene el mejor soporte, o sea, hay muchos peros alrededor de él, entonces es muy interesante ver que alguien si se aventó y lo ha masterizado lo suficiente para llegar a estas instancias. O sea, ir X1 en un evento así no es nada despreciable. No es nada fácil. Sobre todo también quiero saber, y lo vamos a ver en algunos instantes, qué versión de Vegapunk trae. Porque hay una versión que se juega con puros Eggheads, o sea, no trae ninguna carácter arriba de 6. Y hay otra versión en la que sí traen a los Katakuri, las Yamato, a veces hasta los 6 de Rush, ¿no? Que te curan y pega. Va a ser interesante saber qué receta está manejando este jugador de Vegapunk para saber también cómo lidiar contra Doffy, porque como bien lo dijiste hace unos momentos, el meta está plagado, o al menos el evento está plagado de Doffys, entonces seguramente ya le ha de haber tocado un Doffy y ahorita se va a enfrentar a otro. Sí, entonces vamos a ver cómo
maneja esa parte. Ya estamos viendo ahí los jugadores que están comenzando a acomodar todo su setup para poder iniciar. Vamos a ver a un jugador de Estados Unidos contra un jugador de México, me parece. Ahorita vemos bien qué jugador está llevando qué deck. Pero ya están comenzando a hacer el setup, a hacer revolver todos. Sí, es importante. Siempre es importante revolver bien tu deck. No quieres que se brique. No quieres ver Sí, no quieres ver 2 aces y una Big Mom o un Katakuri en mano 1. No te sirve para nada. Quieres ver que el buscadores, quieres ver a lo mejor el stage. Exactamente, el stage va a ser fundamental, creo, para este match, sobre todo porque te endereza al blocker, ¿no? O sea, te puede enderezar a cualquiera, pero creo que el que puedes pegar con el blocker y volverlo a enderezar es bastante fuerte. Están tirando dados para ver quién empieza. Va a empezar. Parece que empataron, van a volver a tirar. Es un 6 del lado izquierdo. Vamos a ver. Y del lado derecho un 2. Va a ir primero el Doflamingo. Ok, es importante. El Doflamingo siempre va a querer ir primero, entonces va a ser algo interesante, ¿no? Le está diciendo que hay un pequeño tema con la carta que no la podía agarrar porque pensaba que se iba a doblar. Sí, es que está muy plano la mesa. Está muy plano la mesa, entonces no se dejan agarrar muy bien las cartas, ¿no? Sí, pero bueno, pues mientras tanto ahí ya acomodaron. Ya decidieron quién va a iniciar, ya pueden comenzar a ver sus manos para ver si se van a quedar o van a hacer mulligan. Y atrás estamos viendo a los dos líderes pues, que están jugando. El Doflamingo, como siempre, bien agresivo con esa sonrisota que tiene. Y el Vegapunk, pues más tranquilón. El Vegapunk dijo, así me quedo, con esta mano puedo solucionar cualquier problema que venga. Y pues ya están acomodando sus vidas. Sí, es correcto. Y mucha diferencia en vidas, uno con 5 y el otro con 2. Efectivamente, que ese 2 bastante engañoso, ¿no? Porque sabemos que la habilidad de Vegapunk puede hacer que se cure. Pero entonces va a iniciar la partida Sí, estamos viendo que va a iniciar Richard Barnett. Va a buscar con ese Sengoku. Va a buscar un Shichibukai. Vamos a ver cuál. Están indicando a los jugadores que, como se lo dijeron en reiteradas ocasiones a varios, que tienen que declarar muy bien sus efectos para que ambos entiendan a pesar de la barrera del idioma. Sí, es correcto. Creo que ya para la instancia del juego en el que estamos es complicado no conocer una carta con los jugadores que están, pero pues es importante de todos modos decir qué está pasando y pues que el otro jugador tenga la capacidad o tenga la oportunidad de poder preguntar en caso de tener una duda. Aquí vemos que Richard inicia muy bien porque con esa búsqueda se lleva un Jimbe, que sabemos que Jimbe es carta clave. Exactamente, está teniendo una buena apertura. Va a ser efecto de Vegapunk Luis para girar un don y va a jugar un Edge de 5 o menos. En este caso va a ser Atlas. Bastante buena decisión Atlas, porque sabemos que si Luis tiene menos vidas que el oponente, este personaje no puede ser noqueado por batalla. Sí, es correcto. Entonces con él puedes no tener miedo de pegar y pues que te lo vayan a vencer en el siguiente turno. Entonces no hay ningún problema. Aquí Richard pide saber leer qué es lo que hace el Vegapunk, por qué cayó. Le llamó bastante la atención que con un don haya caído un costo 5 que pega 6. Es algo bastante inusual, al menos en el metajuego. Es lo que mencionábamos, o sea, es un deck tan poco visto que ahorita a lo mejor le puede jugar eso a favor a Luis, porque Richard parece no conocer el deck, entonces va a jugar contra algo que no conoce. Sí, algo puede que no ser sabe que qué le esperar. sirva, exacto, entonces puede ser eso importante. Puedes conocer a lo mejor las imágenes de las cartas, pero si no sabes qué hacen, vas en desventaja, entonces a lo mejor tal vez le juegue a favor eso. Esperemos que sí, el Team Vegapunk, háganse notar en el chat. También si son Team Doflamingo, también háganlo. Va a tachar 2 dones a Doflamingo para poder atacar con 7, hacer efecto de Dofi y revelar el Shichibukai del tope. Cayó Mihawk, que es pues
Este te sirve para depurar tu mano, ¿no? De cosas que tal vez no quieras. ¡Uy! Acaba de salir otra Atlas. Atlas, el trigger es que si tu líder es Vegapunk o Egghead, se juega. Entonces, Sí, es correcto. Básicamente es lo que acaba de pasar. Acabamos de ver que empieza a hacer estragos el jugador Luis Terán porque ya tiene doble Atlas. Sí, es correcto. O sea, le está plantando una mesa de momento más fuerte que la que tiene Doflamingo, con dos caracteres con un poder de 6 que no pueden ser noqueados en batalla. Entonces, es un poquito problemático. Vamos a ver si decide ir por los cuerpos en campo. Sí Va a decide ir por pegar los con cuerpos en 6 campo. al Mihawk. Efectivamente, vamos a ver. Va a intentar gastar recursos seguramente de Doflamingo, pero lo va a Parece ser que no tirar. quiere, sí. Lo dejó pasar sin ningún problema. Otra vez, 6 a la vida. Y es momento de pensar, se va a llevar la primera vida así sin más miramientos. ¡Uy, un Gravity! ¡Gravity! Uf. Está Vamos a ver pensando qué si decide activar hacer. o no. Y va a activar Y sí. Gravity y se va a llevar a Mira, la esa suerte Atlas. quita, la suerte da y la suerte quita, ¿eh? Así que Efectivamente. Están indicando al jugador Luis Terán que primero se juega y luego se pagan los dones. Va a pagar 3, va a venir una Lilith. Viene una Lilith Lilith. va a buscar un Egghead que no sea Lilith. es correcto, vamos a ver. Y ya en este, Se va a ok, llevar la Snake. es Snake, muy buena para este match, porque te puede frisear a un personaje de 6 o menos. Sí, y pues Doflamingo básicamente bebe de solamente caracteres que tienen esas características, ¿no? Efectivamente, va a ser efecto de Vegapunk, paga 1 y va a bajar un Pitágoras. Así es, y de nuevo Richard quiere saber qué es lo que hace la carta. Les decimos, esta es un counter de 1000, base de 6. Si tú tienes 2 vidas o menos y este es noqueado, puedes traer a un costo 4 o menos del trash resteado. Ajá, entonces, ahorita ya, pues Luis ya tiene 3 caracteres de 5 para arriba, 2 de 6 y 1 de 5, entonces está en una buena posición. Falta ver Richard cómo contesta, porque pues de nuevo, en cualquier momento Luis tiene muy pocas vidas, tiene una en este caso, entonces en cualquier momento un descuido puede ser fatal, así que vamos a ver cómo trata de presionar Richard. Exacto. Están arreglando que se cayó una carta. Se cayó una carta de donde las tienen acomodadas, los del acrílicos. acrílico. Ajá. Entonces no se preocupen, ahorita volvemos a la acción. Ya le dio el turno al jugador Doflamingo y está pensando qué hacer, que la verdad, interesante decisión del Vegapunk al no quererse curar y mejor bajar otro cuerpo en campo, porque efectivamente, como lo decía, solo hay una vida. O sea, sabemos que Doflamingo sí ahorita solo tiene 2 posibles golpes, pero también te puede hacer un spam de mono con un simple combo, ¿no? Sí, es correcto. Lo importante creo yo es por el hecho de que Luis sabe que normalmente van a caer acostados. O sea, necesita formas de quitarse a los cuerpos que van a caer. Entonces yo creo por eso optó por jugar más y más. Ok, el jugador Richard va a bajar un Jimbe para hacer una boa. Y boa va a haber 3. Ok, vamos a ver cómo se los acomoda. Porque aquí ya es bastante importante. Sabemos que no va a poder hacer habilidad de Doflamingo porque ya no le dan los dones. Pero pues quiere volver a poner presencia a Richard. Entonces a lo mejor para el siguiente turno sea bueno para Luis ver cómo reacomoda a lo mejor vidas o si decide volver a hacer más campo. Sí, efectivamente, también saber si si va a guardar ese don para intentar pegar después con más fuerza. No sé, se me pasan varias cosas, porque una cosa Sí, es está que muy abierto el juego. El Vegapunk no le puedes pegar tan sencillo, ¿no? Porque sabemos que puede salir algún trigger, como lo pasó en la primera vida, que en este caso Richard no conozca. Y Sí, se es da vuelta correcto. la tortilla, ¿no? Es correcto, sí, porque de nuevo, o sea, el hecho de que Richard no haya practicado a lo mejor contra este deck, porque como dijimos, no es tan conocido, pues juega en contra. Entonces tiene que ir con mucha cautela, mucha cautela. Justamente es lo que le está preguntando, que si ahorita le pega al Atlas, que pues no se puede ir. No, efectivamente no se puede ir porque tengo menos vidas que tú. Le va a tachar el último don a este Doflamingo para pegar a las vidas. Se la va a tomar sin más miramientos. Va a jugar un trigger para destruir a la Boa Hancock que estamos viendo. Es lo que estábamos diciendo. Es lo que estábamos diciendo. Recordemos que este deck en específico, o sea, en general amarillo funciona mucho con los triggers, pero en general este deck bebe completamente toda su mecánica de esta palabra, del trigger. Casi todas las cartas que lleva el deck son trigger. Entonces,
pegarle es casi seguro que algo va a activar, que algo va a pasar. Entonces, en este caso, Richard pues se arriesgó. Y pues vamos a ver cómo contesta Luis, si puede capitalizar esta ventaja de alguna manera o qué decide hacer. Efectivamente, decide atacar con 7. Esa Lilith pues ya es rentable desde el momento en que buscó. Ahora va a pegar con 7 al Doflamingo. Vamos a ver si lo counterea o se va a tomar la vida. ¿Habrá trigger? No hay trigger, se lo lleva a la mano. También pensar qué carta va a dejar ahorita en vidas, ¿no? Porque sí o sí se tiene que curar ahorita el jugador de Vegapunk. Sí, es correcto. Vemos ahí en la transmisión que por ahí hay un Shaka, entonces a lo mejor Hay un pudo Shaka, hay un Franospe, Rayquaza, un Frankie. O sea, tiene bastantes targets para esa habilidad de Vegapunk. Le va a poner un don a Pitágoras para que sea un 7, y le va a pegar a un Doflamingo. Sí, vamos a ver. Richard va a decidir. Va a tirar un va a counter bloquear. de 2 y un Yosu para hacer un 8 y pues que no pase daño de ese. Muy buena estrategia de estar gastando sus recursos paulatinamente, ¿no? Sí, muy bien. Sobre todo en Vegapunk, que ya es lo que decíamos hace rato, tiene que tener una administración muy pulida para poder hacer esto, porque aparte ya sabe él que su oponente no conoce el deck. Entonces, entre menos información le dé, es mucho mejor para él. Efectivamente, Richard está pensando, la va a tomar. Vamos a ver si hay trigger. No hay trigger, es un Yosu el que se va a ir a la mano de Richard. Va a ser habilidad de Vegapunk. Va a ser Decide ese jugar Snake para las- que Jinbe no pueda atacar el siguiente turno. ¡Wow! Ok. Está jugándose el todo por el todo. Sí, está al borde, ¿eh? Está al borde. Está confiando en que del otro lado no pueda hacer nada este turno para matarlo. Porque No hay blocker. No hay blocker. Estamos de acuerdo. ¿Cuántos dones hay disponibles ya del lado de Richard? Va a robar carta. Vemos que del lado izquierdo hay 5 cartas todavía. Es un Yosu, un Boki, un Law, Marshall D. Teach y poco más. El Yosu que... sí, ya está. Las últimas dos por el tiro de cámara no podemos ver cuáles son, pero bastante interesante cómo lo está jugando este Vegapunk. Sí, es correcto, muy al borde. Digo, yo sé que desde el momento en el que decides jugar Vegapunk estás al borde por la cantidad de vidas que juegas, pero pues él haciéndolo muy arriesgado. Le pide leer de nuevo porque Al Pitágoras, sí. porque si se destruye, como tiene menos vidas que su oponente, puede traer a un costo 4 o menos resteado. Sí, es correcto. Entonces vamos a ver Richard. Sabe Richard que no puede pegar con Jinbe, entonces ese es un ataque menos. Podría hacer tal vez 2 ataques con el Sengoku y con el Doflamingo. Tal vez, no sé, empezar a construir alrededor. Porque ahorita ya Richard, si bien sí, hay 0 vidas del lado contrario, Richard ya está en 2 vidas. O sea, ya tampoco, ya no está tan cómodo, ¿eh? O sea, es un momento fuerte y complicado en la partida. Okay. Está pensando el jugador Richard. Sí, ¿cuántos dones tienen activo? No alcancé a ver. Pues podemos Son ver 3, que son 6, 1, 7. 6. Deben de ser 7 al parecer. Va a jugar Ok, Teach, vemos va a un pagar Teach. 2, que pues bueno, sabemos que con la habilidad de Teach pues puede ser casi gratis porque se les puede atachar a Doflamingo, pero vamos a ver cuál es la estrategia a seguir. Yes. Uf, es complicado, se siente la tensión, se siente la tensión en el juego. Sí, estamos viendo posiblemente los últimos instantes, una partida que yo pensé que iba a durar más, pero al parecer ya estamos del lado izquierdo en 2 vidas, del lado derecho 0 vidas, que pues se puede curar, pero una por turno, ¿no? Mira, va a optar por los multigolpes. Está yendo con Sengoku a vidas. Ok, va a pegar con 5. Ok. Un Pitágoras para mermar el ataque. Le queda un don que sabemos que puede hacer Rayquaza. Va a ser habilidad de Teach para tachar los dones. Bueno, regresar una de su mano al tope. Ahora le van 2 dones a ese Doffy. Ok. Ya sabíamos que esto podía pasar, así que vamos a ver. Creo yo que Luis estaba preparado. Así que vamos a ver si realmente sí estaba preparado o hubo un error de cálculo. Así que vamos a ver. Va a pegar con 7 a hacer habilidad. Va a caer un Jinbe. Jinbe va a hacer habilidad. Vamos a ver qué es lo que trae.
Va a ser un Trafalgar Law para hacer efecto, regresar ese Teach y regresar un Sengoku. Ok. Está regresando recursos para poder, me imagino yo, hacer los counters en el turno en el siguiente turno. Va a ser Rayquaza para que sea un 8000. Ok, sí. Efectivamente le está explicando el efecto de la carta. Hubo una pequeña, lo que decíamos de la barrera del idioma, ¿no? Es importante decir muy bien cómo es la secuencia también de efectos, ¿no? Entonces le está pidiendo leer la carta para saber qué fue lo que sucedió, pues detuvo el ataque con un más 3000, porque tiene menos de 2 vidas. Va a jugar ese Sengoku de nuevo. Han recuperado para volver a buscar un poco de recursos. Quizá a lo mejor algún counter de 2000, porque pues ya se avecina el turno del otro jugador. En efecto, ahí está un counter de 2000. Y pues preparado para el siguiente turno. Vamos a ver qué hace Luis. Sí, Luis ahora tiene la pelota del lado, de su lado. A ver qué es lo que decide, porque puede ir por monitos, pero yo creo que va a intentar hacer lo que los otros turnos, ¿no? Ir por vidas. Es la tónica que ha seguido todo este game. Y tiene 4 ataques, o sea, hay una buena cantidad de ataques. Del lado de Richard, la mano no es tan grande, así que vamos a ver. Está yendo a 7 vidas. a la vida, 7 a la vida otra vez. Vamos a ver Richard cómo countea. Un Bogey Counter 2 y un Teach para mermar el ataque. Ok. Yo creo que Richard sabe que si pasa este turno, creo que lo puede tener bien afianzado, así que es importante ese turno para Luis. Efectivamente, tiene 5 dones. Ya está apartó apartando uno. 5. Apartó 1, me imagino yo que ahora sí ya se va a curar. A pegar. Con 7 al Jimbe. Pitágoras a Jimbe. Se va a ir ese Jimbe. Ahora sí ya empezó a pensar que tal vez no llegue a rushear al Doflamingo. Ok. 7 a la con vida. Atlas. 7 a la vida pensando Richard qué es lo que va a hacer. Va a tomar la vida otra vez. Vemos que no hay trigger. Efectivamente, creo que fue una perona la que se llevó a la mano. Otro 7. Ah, no, 8. Este es un base Snake. 6, sí, 8. La va a tomar si... Va a ser habilidad de Vegapunk para ponerse un Shaka Blocker, que también, pues si tu líder es Headhead, se puede jugar gratis. Y deja ahora un don de pie. Y ahora creo que estamos solamente de saber si hay un lob del lado de Richard, ¿no? O un perfume, también Un podría perfume, podría ser un perfume. O sea, ya hay muchas maneras, la verdad. Estamos en el todo o nada en este momento. Sí, yo creo que es la misma tónica del juego anterior que nos tocó narrar, en el que es una jugada contra todo, apostando que salga. Así que si sale, creo yo que este es el último turno de ambos. O sea, este que empieza con Richard, creo que es el último turno de ambos, así que vamos a ver. Aquí se decide la partida, señores. Pongan con quién están en el chat, pongan si son Team Doflamingo, si son Team Vegapunk. Por favor, apoyen a su favorito, que la verdad ha sido una partida bastante interesante. Sí, o sea, la verdad es que hemos visto maneras de jugar muy diferentes de como usualmente ves a la gente jugar en un local. O sea, se nota que es una competición muchísimo más fuerte porque ves a la gente hacer cosas que normalmente no hacen en un local, que tienen un raciocinio distinto, o sea, que lo buscan de otra manera. Entonces es muy bueno ver este tipo de eventos. Sí, vemos que ahí va el Trafalgar con 7. Exactamente, con 7. Vamos a ver, Luis, ¿qué decide hacer? 7 a la vida. Estaba esperando que le dijeran el target del ataque. Van a ser 7 a la vida. Va a tirar doble counter 2, que es un Frankie y un Edison. Todavía está todo en juego. ¿Es el todo o nada? Sí, todavía está la bola en el aire. Todavía no se decide. Vamos a ver. Bastante tensión de ambos. Del lado de Luis ya solo hay una carta.
Una carta que O creo sea- que sabemos cuál es porque dejó un don abierto. Entonces, ¿sí? ¿Es aquí o aquí? Sí, vamos a ver, en la mano se ve algo. No Sí. alcanzo a ver. Tiene una perona, un Weevil, un Gecko Moria, pero no alcanzo a ver si tiene el perfume, tal vez. No vi ni el perfume ni el Trafalgar, entonces es momento de tomar decisiones importantes. Porque si no están las salidas más obvias, hay que buscar la manera. Así que vamos a ver si Richard encuentra la manera, busca a lo mejor más ataques. Porque azul, recordemos que, pues al menos en las versiones que hemos visto y que yo recuerde, no hay ningún carácter que dé rush, así que no hay ataques ahí que no estén ya calendarizados. Así que vamos a ver qué hace. Va a pegar con 6. Ok, con 6. Vamos a ver si decide pasar y que se juegue ese Shaka. O si lo va a bloquear. Yo creo que debería bloquearlo. Pero a ver qué Ya decide el gastar la jugador carta. Luis. Hoy podría ser, es que el... ¿no? Decide Lo va a que tomar, se lo va juegue a el tomar. Shaka. Se juega ese Shaka por el trigger. Ahora Uy, todo depende uy, de si uy. tiene cómo bouncearlo o no. Si tiene cómo hacer el bounce, ya, es juego. Si no, está haciendo cuentas, está haciendo cuentas. Sí. Va a pegar con 6. No, 7. No. Lo bloqueó con el Edison. No había evento. No había evento. Ah, le está Y cediendo. decide Richard. Vegapunk haciendo de las suyas, ganando su quinta victoria. Sí, no, o sea, es un juegazo. Qué bueno, ¿eh? O sea, inesperado en la totalidad, ¿eh? Inesperado. Bastante divertido, muy bien por el Vegapunk, que no optó por lo protocolario, optó por ir agresivo, ir hacia las vidas, atacar de una forma que pues también le favorecieron los triggers. O sea, Sí, claro. Pero pues como todo buen deck amarillo, pues esa es su ventaja, ¿no? El tener Sí, triggers es. que te van a salvar. Sí, pero era lo que habíamos dicho, o sea, sabíamos, o sea, había una ventaja clara en el conocimiento del juego, porque Richard no sabía qué hacían las cartas. Y aquí para los que no nos están viendo, nuestro compañero Ruli está muy emocionado. Está increíble, por el amor de Dios, adoro ese de qué bueno que ganó, qué bueno que ganó, qué bueno. Aquí Ruli está desbordando felicidad de que ganó Vegapunk. La verdad es que fue un juego muy, muy bueno. Como decíamos, o sea, había ventaja muy importante en el tema de no saber qué hacían las cosas, de no conocer cuál era el funcionamiento del deck. Y pues a final de cuentas sí termina redituándole a Luis pues este conocimiento, porque esa bloqueada al final era, tengo el Sí, evento, ya tengo dejé el un- evento y no lo lo tenía. Era un counter de 2 bastante bien. Que igual con el evento podía hacerlo, pero o sea, el hecho de que pues el bluff haya salido, creo que le da esa pizquita de alegría todavía al jugador Vegapunk. La verdad, qué padre que Dex Rogue, por así decirlo, estén todavía con oportunidades de pasar al segundo día. Sí. Y muy bien jugado, porque usualmente lo que hubiera hecho un Vegapunk que cuando se quedó con una vida es Jugarse. juro. Sí, y es lo que te decía hace rato, o sea, estamos viendo cómo la gente está optando por planes diferentes a lo usual, porque, o sea, él desde un inicio dijo, ok, pues es todo por todo, o sea, si me curo, eventualmente me la va a quitar y me voy a convocar algo más, pero no voy a hacer esa presión, y optó por generar la presión para que eventualmente el jugador de Doflamingo quedara abrumado, y al final le sale la estrategia. Le hizo un poco de su dosis, ¿no? Le regresó algo que hace Doflamingo, que es plantearte campo y empezarte a gastar recursos. Lo hizo paulatinamente, uno por turno, pero te voy pegando 7, y a ver si lo defiendes, ¿no? Sí, y sobre todo por el hecho de que pegó e hizo que se desgastara la mano de Richard. O sea, no fue, te pego tantito y luego voy a tus cuerpos, a los cuerpos que tienes en campo, te pego otro poquito, y también le fue mermando la mano. O sea, los recursos que tenía Richard los fue perdiendo paulatinamente. Sí, y justo a tiempo, porque es un deck al que le duele mucho quedarse sin mano. O sea, que en los últimos, en el turno de 10 dones ya tienes pocas cartas en mano, ¿no? Sí, Es algo que le duele mucho, que por algo no es top 1 o top 2 el deck, pero muy bien jugado por el jugador Vegapunk. Felicidades, y ahorita lo vamos a tener en una entrevista
Sí, ahorita lo vamos a pasar para acá para que lo entrevistemos. Mientras tanto, gente, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a este Finals de One Piece 2025 aquí en Expo Reforma en Ciudad de México. Gente, regresamos en un momento. Come on, it's your turn. Bandai Card Games. The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure. Check into your event and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the Deck Builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards, so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments held all year long and challenge other players. Events are open to the whole family, so anyone can play. Your very own journey to the championships begins today. Y estamos de vuelta con el ganador del último round. Dinos tus impresiones así, saliendo del stage. Un poquito nervioso porque el jugador jugó en torno de una carta que creí que era la clave para que él me ganara y al final resultó que no la tenía. El Gravity está, o sea, estuvo curioso porque tú sacaste Atlas y luego él con el golpe hizo Gravity, o sea, se devolvieron los triggers. Nos devolvimos los triggers, sí. También estuvo muy padre eso. En sí, el detalle de los triggers, yo manejé el deck en meter casi puro on play. Traigo todos los Vegapunk posibles para que siempre me estén saliendo. Ah, perfecto. La verdad es que es lo que decíamos. Queríamos saber qué receta traías, porque hay muchos que se orientan a las Yamatos y a los Katakuris, y hay otros que les para gustan. Defender. Exactamente. Y hay otros que les gustan más los. No, es full agresivo el mío. Es nomás estar pegando. La mayoría de los juegos no llego a que el jugador tenga los 10 dones, porque mi idea es también empezar. Yo debo empezar. Aquí tuve la desafortunada con los dados, pero el chiste es empezar, pegar siempre con todo lo que es posible y ya, así se define el juego. La verdad, a mí me encanta Vegapunk. También lo jugaba, lo deserté porque pues era malo con ese, pero me alegra que alguien se anime a jugar este tipo de decks en torneos grandes, ¿no? Te digo algo, en la que perdí fue por exactamente lo que pasó ahorita. Ya era el turno decisivo, le pegué a las vidas y él me disparó el trigger de la Gravity, fue la única. O sea, por lo que me comentas, entonces te han tocado full Doflamingos. Un solo Shanks. Todo lo demás ha sido puro Doflamingo. No he visto otro tipo de deck. No, es que el Doflamingo viene bastante y bien practicado, ¿no? Creo que hay sí, todos lo practican un montón. Es la idea con él, estar siempre practicando. Y como es un deck muy meta, muy explosivo, trate de ser más explosivo que él todavía. Abusando de tu confianza, dinos un tip que les des a la gente que quiere jugar Vegapunk, que es un deck difícil, o sea, en la toma de decisiones. Sí, es un deck muy difícil para la toma de decisiones. Tienes que saber en mesas bien qué es lo que quieres lograr, porque a veces te van a plantar campo y es o ir full vidas o intentar limpiar campo para tener control. Entonces es muy difícil. Cada juego tienes que ir viendo turno tras turno del oponente cómo va a girar tu siguiente turno. Es bastante divertido y sí, pero sí debe de ser desgastante de repente ya. Y dinos, ¿nos acompañas de algún lado? Desde Puerto Vallarta, Jalisco. ¿Quieres mandar saludo a alguien que te esté viendo, a tu familia, a quien se te ocurra? Un saludo para todos los jugadores del Chivo Surfer. Un saludo hasta allá y pues esperemos que sigas ganando. La verdad a mí me entusiasmó tu partida. Muchas felicidades y esperemos que sigas con éxito para que pases al siguiente día. Igual, muchas gracias. Y pues bueno, este es el Finals de One Piece. Ahorita vamos a regresar y no se despeguen. Come on, it's your turn. Bandai Card Games.
The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure. Check into your event and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the deck builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards, so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments held all year long and challenge other players. Events are open to the whole family, so anyone can play. Your very own journey to the championships begins today. Download the new and easier to use than ever Bandai TCG Plus app now. Timing couldn't be worse. Do you really think the Navy has the manpower to take on two legends at the same time? Snarling rivals. Standing up together. Wings of the Captain. Thriller Bark Pirates. The Vinsmoke family. Fishman Island. Land of Wano. Super Parallel is Roronoa Zoro. Moreover, English Original, New Rarity, Treasure Rare. Get Wings of the Captain in your hands. March 15th release. What is One Piece card game? Cards from comics, anime, and original. The key to strategy is the Dong card.
Build your own pirate crew and battle. One Piece card game. Experience it with the teaching app. One Piece card game awakens. New stage. New threat. New power. New justice. New generation. And celebrating the first anniversary. A new era has arrived. One Piece card game, Awakening of the New Era. Available on December 8th.
Yo digo que digas conmigo, Vegapunk, Vegapunk, Vegapunk. Muy emocionante. Bienvenidos de vuelta aquí a One Piece Card Game Championship 2024. Os hace el final cierre de temporada de todo el 2024. Y como pueden ver, yo estoy bastante emocionado porque un Vegapunk va invicto. Le quedó el X1, pero estaba de que buen partido contra el Doflamingo y el no tener conocimiento del matchup le afectó definitivamente el juego, ¿no? Sí. Y bueno, de que Luis hizo bien y ganó con lo que podía el deck. Es que bien frágil el deck es. Es un arriesgar, por eso de empezar con 2 vidas es por la misma habilidad de Vegapunk de o me decido curar o decido jugar algo empezando pues desde el inicio ves cuál es la estrategia del jugador de Vegapunk. Oye, va a jugar a spamearme y a pegarme o va a jugar a curarse y a irse a late game, por así decirlo. Exacto. Y pero ahora estamos vamos a la séptima ronda y creo que encontramos un Bonnie. El deck me voy a hacer bolita un buen rato hasta bajarte todos mis boss monsters. Claro. Muy buen deck, yo en lo personal lo juego. 10, todo, sí. Sí, ¿qué dices? 3 rondas así. Doffy, no te mueves. Sí. Doffy, no te mueves. Cuando te congela el Doffy así, es una posición bien difícil porque te puede aún hasta congelar con el Bonnie también. Es correcto. Eso importa un montón. Y si sigue Y congela al líder también, eso es lo interesante del Doffy verde, Y ¿no? tiene también de que la muralla del nivel 8 kit también te para. Tienes que atacar más alto y teniendo con más bloques y todo, es bien difícil para sacar el kit de tamaño, ¿no? Es correcto, no, y creo que con las expansiones que han salido, el deck de Bonnie ha cambiado. Hemos visto que se le han agregado carrots. Hemos visto también que el Shanks del deck de Uta, que considero que es muy buen. Sí, bueno. Muy buen deck. Ya se están preparando los chicos. No sabemos contra qué va. Definitivamente ya saben cómo se va a averiguar este título. Sí. Y como ya saben, primero que nada, estamos en Expo Reforma aquí en la Ciudad de México. Y si están viéndonos desde aquí, de la capital de México, vénganse a pasar un buen rato acá. Tenemos bastantes cosas que hacer. Tenemos side events y también tenemos cosplayers, tenemos a nuestros patrocinadores, tenemos venta de producto, event merch y muchísimo más. Les recuerdo, mi nombre es Ruli. Yo soy Samurai D. Y sí, hasta con los vendors se puede comprar hasta las nuevas micas que han salido, las horizontales. Esa la tiene oficial ahí. Sí, es cierto. Las micas, el binder que viene con Luffy, Sabo y Ace dorado. Un muy bonito producto. Tenemos un chorro de comentarios aquí en YouTube del Vegapunk. Increíble. Es que es sorpresa. Otra vez lo veníamos platicando justamente. Es un deck que no se juega mucho, pero sí hubo un Vegapunk que sí ganó una Treasure Cup hace un par de meses. Increíble. Sí, fue una serie de circunstancias donde le tocó un bye, jugó contra un montón de Doflamingos y esa le da ventajas a esa matchup. Y también le tocó a otro, si vieron en el stream, a Ernesto Onares, que jugó acá, jugó contra él. Y él le atacó a uno de los personajes que no puede ser KO por batalla. Uy, ok. Sí. Y jugando a Flamingo y le dio el ataque y... y pues obviamente quemas y inmediatamente se olvida, ¿no? Sí. Recordando como lo dijimos hace rato, leer la carta, explica la carta, ¿no? Tenemos también muchos saluditos por acá. Saludos para Cross desde el primero. Sí, ahorita con una pérdida, pero sigue aún en un bracket bueno para avanzar al siguiente día. Estamos en la séptima ronda, ya se queda mínimo 10 rondas, o 7, 8, 9, 10, o vamos cerca al final. De repente lleguemos hasta 11 rondas, dependiendo cómo llegan los pares. Sí, el día de hoy va a estar pues interesante, variado. Hemos visto decks diferentes. Digo, ya llevamos 2 Doffys, ¿correcto? Ya un poquito más. Sí, era el de Shanks, el de Nami y el de Vegapunk. ¿Es correcto? Sí. Y pues va a estar, yo creo que lo que vamos a ver con Bonnie va a estar bastante interesante. Ya está un poquito nuevo. Jugadores. Sí, es un deck de los top, pero no es tan popular. Generalmente es otro de esos decks que juegan la mayoría de la gente que son dedicados a Bonnie. ¿De verdad? Sí, la gran mayoría de gente que juega Bonnie también son dedicados. Hubo un tiempo que Bonnie estuvo fuertemente en el meta, ¿no? Bonnie hasta ganó aquí también, ¿no? No ganó. Creo que sí. Sí, ganó. Era final contra Luffy, amarillo negro, y contra amigo Jacobs.
y ganó a Bonnie. So, sí. Correcto. Tenemos aquí saludos rápidos para Blackwing, a Juan Panas. Qué buena el Vega Dios, claro que sí. Un saludo para Pafi por parte de Giovanni. Y más saludos. Se nos acabaron los saludos. Están preguntando qué decks hay ahorita en el top. No tengo ahorita en mis manos el. Prácticamente, a través de mi conocimiento de los jugadores, hay el Luffy negro amarillo, Doflamingo, Lucci. Hay un Lucci invicto aún. No sé si es Shanks, no sé si es Luffy morado. Pero la mayoría de jugadores, lo que son los más top, juegan lo más que consistentes, ¿no? Por eso va a ser Lucci. El BY Luffy va a ser de que el Doflamingo. So, al menos variance, pero la gente viene a ganar. Es un montón de cosas están en la línea. Invitación a Japón, todos los premios. El tapiz, hermoso, ¿no? Totalmente. Sí, el tapiz de Luffy es hermoso. ¿Cómo se llama? La papel es enorme, ¿no? Y luego también toda la gente finalista, top player pack, mucho premio. Están increíbles los premios de este evento y creo que es el primer finals que se realiza aquí en México, ¿no? Sí, la pasada fue en Chile. Es correcto, sí. Gracias por recordármelo. Sí. Y lo hicieron simultáneo en Norteamérica, el de Chile y Oceanía en la misma semana. Entonces, semana. Ok. Y luego perfecto. Ahora seguro tienen el. ¿Cómo se llama? Brisbane. No. Es una ciudad de Australia, tienen la final de ellos allá. Ok. Sí. Pero bueno. Grande, sí. Preguntan que si sabremos si hay todavía un Luffy morado por ahí en el top. Estará bueno averiguar. Les traemos la tarea, se lo prometemos que para el siguiente match vamos a checar qué decks están en el top. Para que ustedes tengan acceso un poquito a esta información. Mirando la ronda, está bien interesante. Tenemos Jerry California, con otro americano, Jelly Beans Jeremy, que es... tenemos a Sammy... qué conciencia. Amigo Sammy One, de que él ha sido tercer lugar en Liverpool. Tercer lugar en Liverpool. Sí. Correcto. Un americano, él es de Filadelfia. Philly. Ajá. Él estaba conmigo todo el fin de semana por Nacional de Estados Unidos. Ajá. Sí, tenemos a un líder, a un Rob Lucci. Sí. Que antes, recordando, creo que Bonnie tenía un poquito de superioridad por el boss. Se llama, es Hawkins, ¿no? Sí. El que evitaba que se fuera del campo de batalla perfectos, pero sin embargo, el rest. El Jack ahorita, como se restea para eso, ya no hay manera de que pueda estar. No deja ningún más, pero también el... ¿qué pasó? ¿Qué estamos viendo? ¿Tendremos mirror? No habrán por haber encontrado el Bonnie entonces. Tenemos un mirror match de Holden Miller con Sammy. Holden Miller es un jugador de Texas. Él ha sido campeón de regionales. Él ganó con Queen. Con Queen líder. Un regional con Queen en la época de 04. Uy, hace tiempo. El regional de Peoria. También un mirror match de Luchi contra Luchi. Los dos buenos jugadores. Qué pena que ha tocado a que sean dos americanos contra ellos. Porque sí, los matchups está bien interesante. Después, ¿quién más queda en...? Sí, Flyers, Raven y Seven. Interesante. Increíble, pues vamos a ver el segundo mirror match que tenemos en el día de hoy. Y obviamente ha habido más, pero en este caso es el segundo que toca en el stream. Y curiosamente nos volvió a tocar a nosotros. Sí, bueno, pero es como jugar de que ajedrez, ¿no? Se juega las mismas fichas, se juega igual. El que tiene más el skill, gana. Es correcto, aquí vamos a ver a quién es el mejor piloto, o a quién no se le briquea la mano, definitivamente. Claro, sí. En juego de cartas hay más suerte en un variante, pero también el que sabe cómo reaccionar. Sí, la capacidad y la las línea, manos. la jugada. Si hace el 1000 de Moria, de repente se ponen problemas, ¿no? Pero están cambiando la imagen y nosotros todavía no accesamos a la mesa de stream, pero parece ser que es un Duffy contra Lucci. Ahorita Sanofi, sí. Es que decía que Luche porque él jugaba a Luche un montón. Bueno, será otro Dolphin. En realidad, así es la realidad. De repente, en Tokio no lo vemos. Una disculpa a todos los que nos están viendo. Es un Duffy y vamos a ver a Duffy contra Lucci. Entonces, la partida no va a ser un caracol eterno. Claro. El equipo de producción ya está cambiando. Yo he visto el hombre tantas veces jugando Lucci que me olvidé que era Duffy esa semana. Porque él juega Lucci en todas.
Correcto. Es uno de los jugadores de Luchi más que con ganadas, ¿no? Sí. Y ahora sí vemos que los dos van 6-0. A ver, ¿cómo empezamos? Ya han dado el turno de dados, creo yo. Están empezando. Oh, ya. Y han dado el fastball. Empieza la batalla. Y arrancamos. Primero le dieron una curva. Primero va con Perona a jugar sus 5 para saquear. Y puede ser cualquier 5. Veo. Vamos a ver qué decide. Sí, no un vivo. poco dudoso, no puedo ver bien, pero creo que hay un Yosu ahí. Lo sigue pensando cómo lo puedo ordenar, porque tiene que tomar en consideración, ok, este es el ataque, este es el robo, este es el siguiente después del ataque. ¿no? Exacto. Sí, eso, memorizar eso es bien importante porque a veces hay upsis y accidente le pones el diferente orden y sacas el personaje completamente incorrecto. Y acabamos de ver que mandó todo para abajo. O sea, no le habrá convenido. Correcto, tal vez está ciclando su deck y está buscando las hace piezas 1000 a necesarias. un CP, que es el Husu, y le tocó, y se hizo 1000 a un Brook y a un Ice Age. Y un Ice Age. El Ice Age no se importa mucho porque la mayoría de personajes de Doffy son bajos. Es correcto, lo puede tronar Sí. muy fácilmente, ya sea con Muy un combo de fácilmente, sí. Kinas O sea, o no Brooks. mucho desafío, por eso sin empezar, no hay problema. Y le hace un Tempest para buscar manos. Y se sacó. Ya, y pasó después. Llevamos a Luffy atrás, a Doffy atrás. Y tiene un gem en la mano. Una buena apertura. Sí. Para dar el efecto, para stackearlo y jugarlo, ¿no? Ya. Ya lo sabía ahí. Otro más. Y juega. Y para un rebotar lock. su Perona. No elige no rebotar al Spandine. Bien. Sí. Teniendo otro Perona en la mano. Dos Peronas. Esos son los box topper que venían en las displays de OPO2, creo yo. OP1. Sí, OP1, sí. Son cartas muy antiguas. Y seguimos ya con le dio el... counter. Se Tiene dio 4 un 2-1. dones. Va una Rebeca, juega el Brook y adiós. Ya, jugando Rebeca, teniendo... Directo de la mano. Rebeca El directo Brook de la como mano. amenaza muy rápido siempre. Sí, y aparte como personajes bajos, es más amenaza para los Rengo. Todo está en rango de ser que yo más fácilmente. Es correcto. Vemos que hace su búsqueda y busca acomodarlas de nueva manera. ¿Qué tenemos? Estamos viendo a Holden. Está revisando la trash del oponente. Siguiendo la jugada, ¿cómo la van a empezar? Me acabo de dar cuenta, no hay problema de traducción porque luego son americanos. Entonces todo lo están hablando en inglés. Sí, o sea, no hay necesidad. Increíble. Estamos Sí. viendo el ataque por parte de Lo. Sí, un 5. Aquí. Y un 6. A ver si lo toma o le da un 2. El eco. Y le dio un Fusu. Decidió no bloquear. El Weevil ya sacó un robo una carta. Y le está dando la preferencia ahora a Sammy. Y va a hacer counter con el ataque de 7 o no. No. La vía queda en 3 vías ahora. Correcto. Inicia tu turno. Ya. Piensa. Recuerden contestar ahí el poll o la encuesta. ¿Quién creen que gane? Si Sammy Wang ¿Quién? o Holden Miller. Tengan 3 manos, 3 cartas en la mano de Holden ahorita. O sea, vi bajo mano. Es el problema de los Flamingo de que quedan bajo mano. Pero es más fácil a ellos atacarlos a su tablero. Sí, el spam es muy fuerte. Sí, pero desafortunadamente no queda tiene sin muchos mano. cuerpos Luchi para atacar. Solamente tiene a Rebeca, que es un bloque, que se queda sentado ahí. Y tiene el Spanda, que es 2000.
So ahora está haciendo un don y preguntándole dónde queda el trash. Le da un 6. Le hace 1000 a 2 Tempest Cake. Qué pena. Y le está pegando a Lo. Y le bajó Lo, puso 3. Vamos a ver cuál es la respuesta. Un 6. Y parece ser que sí, efectivamente Le defendió. entregó un 2. Oh, un Kaya. Qué interesante. Se va por un Ice Age. Ajá, y le menos dio 5. un Ice Age. Sí, o sea, creo que va a jugar la combinación de Rebeca Y para Brooke. ir de acá a Spandine y luego ir a Luchi. Sí, y con eso va a eliminar a Lo y a Weevil. Sí, y vamos a ver. Ajá. Oh, no, diferente. Sí, acuérdate que el Brook lo tenía en la. Claro. En la trash, entonces supuse que en la mano iba a estar otra Sí, sí, Rebeca. sí. Supongo que está buscando O su sea, curva o buscando al Moria, ¿no? Tiene un Ice Age ahí, 2 Tempest. Dejó un Fusu. Y ahora tiene con 6 en la mano y le está preguntando a Holden. Sí, la gran mayoría de americanos están acostumbrados a esparcir su trash para ver mejor qué le queda y qué le Ok. falta. So, la costumbre le está afectando ahorita porque está siendo advertido, por favor, meterlo todo en un stack. Y estamos todavía en el turno de Duffy. Aún pensando. Hacer la acción a tomar. Le puso 2, son 7. Le va a dar. Ujú. Sí, creo que se quiera deshacerse de Brook, ¿no? Pero ahora tenemos Uy, dos. y ahí que bloques se ha cercanos. olvidado su stack. Se olvidó el stack. Se olvidó el orden. ¿Por cómo? Explícanos aquí en el stream. No, de que le puedo escuchar el comentario y ha dicho de que se olvidó que le saqueó en orden. Ah, ok. So, cuando hizo las peronas y todo eso, no se acuerda que le siguiente. Oh. So, si va a atacar, va a ser un ataque ciego. Que A la sea- suerte que le toque un 7 Warlords para que lo pueda jugar, ¿no? Y la está Sí, pensando. llevar un 5 al Brook, le va a regalar uno de 2 o se lo va a dejar ir. Mirando qué le queda. Puro eventos, sí. Con suerte no ha dejado ningún Moria, so es posible que Moria lo vea pronto. Ok, Lo deja ir. decide no bloquear con la Rebeca y deja ir a Brook. Ajá. No alcanzamos a ver la mano. Y tiene doble Rebeca también, tiene doble chance para bloquear, pero eso es peligroso porque puede jugarle un Gravity Blade. Gravity Blade cuesta 7 dones. ¿Correcto? Y lo pone al fondo del deck. Uf. Sí. Ok. Y estamos viendo todavía la decisión. Y no vemos que agarra mucho a su líder, sin embargo no procede el ataque. Sigue en duda, pensando está cómo lo va a hacer, pensando. sí. Está tratando de acordarse Claro, de que... es un juego de un calibre muy alto porque esos jugadores han estado en finales. Como he dicho antes, de que Sammy ha sido de que tercer lugar. Sí. Y bueno, y también Holden es un jugador bueno. Él fue el único campeón con Queen. Todo interesante. Ok. Sí. Sobre bien usado a jugar con el deck azul. Sí, y le dio el block. Y porque no vale la pena quedarse con Rebecca, porque si no, le da un Gravity Blade y se fuma. Se va, Es ¿no? correcto. Sí. Y literal un va seis. por un 6 abierto. Eso es problemático contra Luchi porque Luchi tiene un montón de 2Ks, ¿no? Pero se la agota, va a tomar vida. Se queda abajo. Su única manera de recibir más cartas de mano es si le hace un Rebeca para reciclar. Correcto. Con 2 cartas de mano, Holden está aguantando con su Jimbe y su Army de Los ahí esperando. Es correcto. Tiene Doble y el un Duffy bloque. ya tiene bien cargado Si su tiene campo. los 5 ahí esperando para atacar,
con 3 vidas de Luchi. Eso es bien peligroso para Luchi ahorita. No tiene ningún personaje. Es correcto. No tiene Jack, Kaido o Gekomoria. O ni en Luchi. Eso es bien peligroso ahorita y le va la mano y... O sea, el Trash es la mano, sí. Se le ve Remepo, Rebeca, creo que otro Fusu. No tiene ninguna carta. Oh, tiene un Jack ahí. Ok. Pero le falta cartas de Sí, nivel totalmente. alto. Sí. Le faltan pues sus cartas, lo que Exacto. normalmente No se aviso juega. Moria. Y no ver Moria en ese deck es bien duro. Correcto. Estamos viendo una separación de dones. Está pensando que de repente lo splitea y tal vez no ve la opción de hacer jugada. Oh, y le va a dar alto un 8. Directo. Y Milea creo que un Jack y... ¿Era una Gina? Un Gina y un Jack bajo. Le baja costo a un Sí. Lo. Y pensando cómo, si va a hacer counter o no, le bajó a otro Lo y le atacó al otro, creo yo. Muchos No, eventos. no. Tiene 3 Ice Ages ya Sí. en la trash. Sí, señores. miró todo. Ahorita Sammy está en buena posición, pero como se sabe, si le toca un Moria, de repente cambia el juego ahí. Que ya tiene 2 Rebecas en el discard, en el trash. Y le da un counter. Y tenemos a un Luchi directamente jugado desde la mano. Creo que es muy claro para los que estamos viendo la partida que no están las cartas necesarias en la mano de Wang. Sí, tiene con... Sí. Tenemos... Ya al fin puso un Luchi en el tablero y ahora va a atacar aquí Jinbe con un 7. Sammy tiene un Califa y un Helmepo, pero no creo que le vaya a usar ahorita. De repente tomó la vida, sí. Y sale otro Luchi. Vuelve a pegar con 7 con el Lo y toma la vida. Está en peligro. Y le toma otro 7 más, no le queda opción que tomar la última vida. Es Weevil, ¿verdad? Sí. Ajá, Roba una. Sí. Con peligro ahorita. Sí. Y tan fácil borró el tablero Rob Lucci, ahora tan fácil regresó el tablero el Dofrengo. Es todo a través de Jinbe. No está viendo bien ahorita, está viendo un poco duro para Sammy. No alcancé a ver la última carta de su mano, pero parecía que fuera un Moria, pero no estoy seguro. Si sacó un Moria, La última. le puede ayudar, pero eso le estaba solamente un ataque. Y creo que ya descartó el Gemepo y Califa. No le queda mucho counter. Doflamingo aún sigue en 4 vías, creo yo. Tiene micas negras, no puedo ver bien, pero eso es bien duro para Sammy ahorita. Bueno, estamos viendo aquí todavía el turno de Wang. Y le va a añadir dones, un 6 encima y le rescata con un 2K. Y quemó el primer ataque. De sus 2 ataques posibles, Sí, tenemos... creo que Holden es mano baja, pero ese con más confianza ahora que está en 0, porque en cualquier momento, si no pone blocker, le pone 15 y ahí acaba el juego. Y atacó, hizo 1000. No, un Spandan, sí. Y está mirando, tiene un subship. No puedo ver cuál es la del medio, pero se va al Ice Age. Y es la una. No puedo ver bien. Oh, es un Tempest. Oh, Ok, correcto, ya no se alcanzaba a ver bien. Y ahora va tal vez jugar el Tempest para ver cartas en la mano. ¿Cuántos dones tiene activos? Tiene todo menos uno, ¿no? Bueno, tiene 2 con el Tempest, ya. sí. Y ahí viene el Moria. Y para reducir. Ajá. Y ahora se queda. Va a ser el full combo de Gecko Moria. Sí, creo que tiene todo para borrar el tablero. Desconozco si No, lo no alcanza puedo. a borrar completamente. No creo yo, porque le falta de que. Máximo 2, ¿no? Luffy tendría que proteger ese golpe. Está bien duro Lo ahora. protegió, correcto. Y viene Moria. Sí. Efecto para Ajá. Rebeca y va a jugar acostado Y a baja Helmepo. a Lo. Y ahora rescata un Califa para más valor en su doble K. Y deja un Spandan. Papá de Spanda. Ahora busca el hijo. Correcto, y pues sabemos el combo, ya es Pone de tradicional. vuelta el Shopship y el Tempest adentro en el fondo del deck. Entra un Luchi y Sí. le hace
y se lleva sacrifica, a 2. ajá, y otro más, y ese quedó al Weevil y al Lo. Sí, ahora con doble Jinbe y a un líder, un blocker es aún difícil para Sammy para defenderse, porque el blocker lo salva, pero tendría que salvarse. Tiene 3 golpes ese Dofi. Sí, tiene que salir de golpes. Dudo que tenga la potencia para salvarse, pero veremos. Uy, veo un Hina, un Rebeca, un Luchi. No. Creo que si lo esparce de manera correcta, ya no manera de... Un perfume. O un perfume, sí, sería ¿Es tremendo. correcto? Si le fuese, sería hype. ¿Cuántas cartas alcanzamos a ver en One? Y sí alcanzamos a ver que tiene buenos combos. Pero Creo- no sé si tantos. Qué pena que empezó un poco tarde, ya el blocker inmediatamente. Con un 8. Oh, la rescató con los dos. Ok. Sí. Y puede guardar otro ataque más. Salva el fuego por el turno. Por el turno. Sí. Pero recordemos que ya el Luchi ya tiene campo. Ujú. Y si saca otro Moria, pero tiene que sobrevivir primero de todo, ¿no? Tiene que sobrevivir. Y se está yendo. Ya, y le dieron, consiguió Y- Sammy, y ya tenemos otro más Otro Dofi más. Sí. Llevándose, a excepción del Segato. Pero perder no es el fin, porque este juego tiene un segundo día, el tope es 64, y los récords de X2 aún tienen chance de llegar a la final. Es So, correcto. exacto, Preguntan sí. mucho aquí en los de estos que ¿cuál es la probabilidad? O más bien dicho, no sé cómo explicarme, pero son 11 rondas aparentemente. 11-10, sí. Mínimo 10, dependiendo en los invictos, 11. Correcto. Lo que preguntan aquí es, ok, si yo, por ejemplo, yo jugador Ruli, decido cuántas rondas necesito más o menos tener ganadas para poder alcanzar a llegar a un top 64. So, 64 es un número muy alto que no se ve muchas veces. Generalmente es un 16 o un 32. ¿Correcto? Sí, el 16 es X1, el 32 X2, ¿no? A veces. Pocos llegan, pero tener 64, teniendo 1500 jugadores, creo que hasta con los tiebreakers, la resistencia, no llegan ciertos X2. Eso depende de cuántos jugadores hay, las resistencias y cuántas rondas se juegan. Oh, La ok, más se ok, juegan, el más jugadores X2 avanzan, porque al menos X1s. ¿Correcto? Sí. No había pensado en prácticamente eso, pero sí es una pregunta que han estado constantemente aquí en el chat de YouTube. Muchas gracias, como siempre, también recordándoles la interacción que hacen aquí dentro de los comentarios es base para que nosotros podamos estar compartiendo y todo ese show. No se olviden también de seguir a Sang Events en todas sus redes y plataformas para que se enteren de todo lo que tiene esta increíble productora acá. Y sí, preguntan 11 rondas. Sí, posiblemente. 11 rondas, ya vamos para la octava. Sí. Entonces, nosotros vamos a parar un segundito para traernos a el ganador, a Dofi, y mi compañero Orange se avienta la entrevista. Regresamos en un segundito. Await you. Come on, it's your turn. Bandai Card Games. The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure. Check into your event and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the deck builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments held all year long and challenge other players. Bienvenidos de vuelta al Finals de Latinoamérica. Aquí tengo el ganador de Doflamingo, a Holden Miller. Él ganó contra otro americano, Sammy Wang, Juan Dalucci. Holden, ¿cómo
En ese momento, ¿te gusta la experiencia de ese torneo en la final en Ciudad de México? How do you like the experience so far in Mexico City? Oh, it's been great. Everyone's been really Sí, nice. muy bueno, la gente It's bien been, buena. Great time. Saw some of the city. Haven't seen much because I showed Ha up late explorado, last night, but ha explorado hace un it's been poquito, great. pero llegó tarde al evento. Sí, pero le ha gustado todo. ¿Y te gustaría en futuros eventos venir a visitar, a jugar? Would you like to come back for future events over here? Oh yeah, for sure. It's been Sí, a blast. And ha sido bien divertido. love playing the game. So anywhere I can go to play, sounds fun. Yeah. So you've been a player that's played at several events. You have won also a couple of events too as well. You play with Queen, you play with Lucci. How do you feel the caliber of players are here in the tournament besides Sammy? Because he's from here, he's from over there, right? Yeah. ¿Cómo crees el calibre de los jugadores aquí en México? Aparte de Sammy, porque eres americano, él no cuenta. Very high level. There's been a Muy lot alto of good nivel, games. muchos juegos buenos. I've just been really lucky with the pairings Sí, so ha far. dado There's suerte a con lot sus of matchups. tough competition and Sí. a lot more to go. Sí. Hablando de suerte, vimos que jugaba contra Sammy. No vi que Sammy sacó un Gecko Moria temprano. Tenía un Jack, nunca lo usó. Y luego tuvo hacer un high roll, sacaste mucho Jimbe. So you were high rolling Sammy because I don't think I saw a Gecko Moria in his hand early in the game. I saw a Jack later in the game. And then you just pulled out all Jimbes. You got a body for body, or a Hancock, you had all the advantage. So, do you think that Sammy could have played differently? ¿Crees que Sammy puede haber jugado diferente para contraatacar contra tu board? I mean, it's always hard saying when I don't know what their hand is at any point, Yeah. but from my perspective, Pero sabe la he mano, did so. everything he could. I just saw all the Jimbes and everything. Sí, encontrar los Jimbes fue clave a la victoria porque los Jimbes están doble cuerpo. You get double body, so that's hard to get into. And also the fact that it's you're swinging for 5 to 6K into a deck that has very low counter. Yeah. Sí, el deck de Domingo ataca por 5,000, 6,000 a un deck de Lucci que tiene muy bajo counter. Yeah. Bueno, so far, what are your expectations of the tournament? Do you think you're going to be ready for tomorrow? Top cut? Yeah, I like my odds. I think it's like, what, 4 more rounds? So I Sí, think I ya just need otra to ronda go más. 2 and 2, Sí. which I'm confident I Si can gana do. So 2 veces más, está bien confiante que puede llegar I al like my segundo odds to día. make day 2 tomorrow and Sí. hopefully get a good run tomorrow. Sí, un placer entrevistarte otra vez. Un pleasure interviewing for a second time because I interview in Peoria too. So, wish you the best of luck, mucha suerte, y see you tomorrow. That's it. Yeah. Await you. Come on, it's your turn. Bandai Card Games. The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure. Check into your event and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the Deck Builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments held all year long and challenge other players. Events are open to the whole family, so anyone can play. Your very own journey to the championships begins today. Download the new and easier to use than ever Bandai TCG Plus app now. Timing couldn't be worse. Do you really think the Navy has the manpower to take on 2 legends at the same time?
Snarling rivals. Standing up together. Wings of the Captain. Thriller Bark Pirates. The Vinsmoke family. Fishman Island. Land of Wano. Super Parallel is Roronoa Zoro. Moreover, English Original, New Rarity, Treasure Rare. Get Wings of the Captain in your hands. March 15th release. What is One Piece card game? Cards from comics, anime, and original. The key to strategy is the Dong card. Build your own pirate crew and battle. One Piece card game. Experience it with the teaching app. One Piece card game awakens. New stage. New threat. New power. New justice. New generation. And celebrating
The first anniversary. A new era has arrived. One Piece card game, Awakening of the New Era. Available on December 8th.
New encounters await you. Come on, it's your turn. Bandai Card Games. The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure. Check into your event and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the deck builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards, so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments held all year long and challenge other players. Events are open to the whole family, so anyone can play. Your very own journey to the champion. Gente, ¿qué tal? Regresamos de nuevo aquí al Finals de One Piece de este 2025 de Latinoamérica, aquí en Ciudad de México, en Expo Reforma. Ya vamos pasada la mitad del evento, ya vamos para la ronda 8. Así es. Para la ronda 8 de 10, quizá 11 rondas. Recuerden que al ser más de 1024 jugadores, alcanzamos todavía, depende, las 11 rondas. Entonces, todavía nos quedan unas cuantas horas de esta transmisión, gente. ¿Cómo ves, Jan? Sí, así es. Recuerden que es hasta que quede solo un invicto y solo el top 64 pasará al día 2. Sin embargo, recuerden que todo el día de hoy hay side events. Mañana va a haber side events, o por si quieren venir todavía a participar, pues esto no se acaba, es toda una fiesta. Todavía hay mucho por jugar. Pueden venir a conseguir sus cartas que necesiten, producto original de One Piece Card Game. Los side events hay de single elimination y pareos suizos, para el que le guste diferente formato. Ahí está su elección. Y todos los tickets que ganen mediante estas victorias que hagan, los pueden canjear por productos de One Piece Card Game, ya sea desde unas micas hasta cartas de Championship. Sí, como les decíamos hace rato, pues las mecánicas de los side events de esta vez es un poquito diferente, está bastante entretenido, hay muchas cosas más que hacer, aparte de lo tradicional, también los vendors tienen material para proteger cualquier cosa de este juego, desde portadecks, micas, playmats, todo oficial, cajas más adornadas, incluso por ahí, ahorita hace rato que me di una vuelta, llegué a ver figuras. Entonces, para aquella gente que le gusta el coleccionismo, por ahí llegué a ver figuras de One Piece. Entonces, si les gusta y quieren venirse a dar la vuelta, a ver la experiencia, ver cómo está la gente, ver todos estos 3 pisos que están llenos de fanáticos de One Piece para jugar, pues se pueden dar una vuelta. Como les dijimos, estamos aquí en Expo Reforma, estamos aquí como a 5 cuadras de Metro Juárez, que es el más cercano, o a cuadra y media del Metrobús de línea 7,
Este es el Amayac, si no mal recuerdo, es la estación. Es lo más cercano para llegar y caminando del Metrobús para acá es cuadra y media. Entonces, si quieren venir a darse una vuelta, todavía están en tiempo, todavía tenemos un rato más de este magno evento. Efectivamente, y ya que decías también, hay una pequeña muestra que trajeron de donde están los trofeos de Championship y unas cierto. Yamato. Aquí adentro, antes de entrar aquí donde estamos en el main stage, hay una pequeña exhibición donde puedes ver la Yamato de Championship y aparte los pequeños trofeos. Sí, sí, es cierto. A la entrada del recinto, al lado izquierdo, si vienes entrando al recinto, al lado izquierdo de la entrada principal al main stage, está la vitrina con los trofeos y con las cartas de premio para que lo puedan venir a ver. También recordarles que si ustedes gustan del cosplay, también pueden venir con su cosplay. Pero creo que hicieron la especificación en un stream que tiene que ser bien cosplayado, o sea, no nada más un gorrito, sino que se note la producción del cosplay y pueden... Y que valga la pena. Exactamente, y que hay, pueden pasar y seguramente hay dinámicas. La de hoy creo que ya terminó, porque pues ya estamos llegando a las últimas instancias de las últimas rondas. Sí, ya. Pero el día de mañana seguramente también pueden venir con su cosplay si es que ustedes son fan de toda esta cultura del cosplay. Sí, ya por ahí vi un Sogeking, vi una Uta, he visto varios Zoros y Zoras. Por ahí también creo que vi Luffy, si no mal recuerdo. O sea, hubo varias gente que vino cosplayada, la neta, pues muy bien, muy bonito. Pues dándose el gusto de compartirnos el trabajo que hicieron de verse así. Entonces, pues la neta está muy padre. Si quieren y pueden, vénganse a dar una vuelta, los invitamos. Y pues ahorita ya vamos para, como dijimos, la octava ronda. Vamos a ver, me parece ser que una Bonnie, ¿no? Sí, al parecer producción nos dijo que va a pasar una Bonnie al stage. Esperemos que así sea. Seguimos en pro de la variedad de decks, no un meta monótono, básicamente. O sea, de nuevo, sabemos que hay mucho Doflamingo. O sea, sabemos que si tú levantas una piedra vas a encontrar un Doflamingo. Eso sabemos que ahorita pasa. Pero sí también estamos viendo que hay mucho nivel porque no solo los jugadores Doflamingo están logrando llegar a mesas altas. Y eso es lo que me llama mucho la atención y me parece muy sano, que es lo que mencionabas tú. Porque, pues, en un meta donde un deck se juega tanto, el que no sea dominante habla de que los jugadores tienen un buen nivel. Efectivamente, y que puedes ganar con diferentes colores, ¿no? Porque ha habido formatos como el de Lobo bicolor, el de Sakazuki, en donde si no jugabas ese deck, la verdad tenías 70% de chances de perder, ¿no? Sí, cuando ya un deck se acerca a lo que nosotros en el argot del TCG conocemos como Tier 0, a lo mejor no era tal cual un Tier 0, pero ya estaba muy cerca de ser Tier 0. Era o juegas el counter directo del deck, o juegas ese deck, porque si no, no vas a competir. Exactamente. Y la verdad es que cuando eso sucede son decks muy buenos, pero competitivamente hablando y para la gente que está como espectador, pues es un poco pesado. Sí, se vuelve tedioso porque aparte vas a ver muchos mirrors, ¿no? Muchos mirrors en todas las mesas. Entonces, ahorita la verdad es que tenemos un metajuego sano. Sí, mucho Doflamingo, pero sí también tenemos al Luffy Gear 5. Varias versiones de Luffy. Exactamente. Acabamos de ver un Vegapunk hace no mucho, que de hecho el Vegapunk nos comentaba que todas sus rondas, excepto una, habían sido contra Doflamingo. Entonces, está divertido. En él también. O sea, sí, en él. Toda la variedad, la verdad, es bienvenida siempre para que un metajuego se mantenga lo más sano posible. Sí, es correcto. Y ahorita ya estamos escuchando cómo están anunciando a los jugadores para que hagan el favor de pasar al main stage y comiencen a hacer su preparación, su seteo. Como ya dijimos, vamos a ver de un lado Bonnie. Bonnie, que es técnicamente el campeón regente de este lado, al menos aquí en México. En el último regional ganó en una final muy buena, que también me tocó estar ahí para verla. Cuéntame, ¿crees que haya cambiado algo de esa receta de Bonnie para este nuevo meta? Pues tal vez debería, pero la verdad es que ya hemos visto varias sorpresas el día de hoy. Por ejemplo, la receta de Vegapunk que vimos que era súper agresiva, entonces no me quisiera adelantar a ver qué sorpresa traen nuestros jugadores, porque si una tónica se ha mantenido durante este día es de que hacen cosas inesperadas. Sí, o sea, hemos visto jugadas que nos parecían a lo mejor un poco
raras, a lo mejor un poco sin sentido, y al final pues terminan valiendo la pena porque los jugadores conocen mucho mejor sus decks, porque se ve que han entrenado mucho mejor los match que han jugado, entonces nos hacen ver cosas que a veces de repente se nos pasan, ¿no? Cuando lo estamos viendo desde este lado de la pantalla. Entonces, la verdad es que está muy, muy interesante. Vamos a ver, a lo mejor, recordando en eventos anteriores que el estilo de juego de Bonnie que vimos fue: voy a empezar a tomar todas las vidas en los primeros golpes y al final me voy a aferrar a lo mejor a un Kid, me voy a aferrar a un Basil Hawkins, me voy a aferrar a un Cora, y con eso voy a estar sobreviviendo y te voy a comenzar a hacer el contraataque. Esa fue la tónica del regional pasado donde vimos a la Bonnie. Veamos si se mantiene, vamos a ver qué tal. Porque si no mal recuerdo, bueno, no recuerdo que haya habido adiciones pues muy fuertes en color verde. Pero lo que sí es cierto es que, a diferencia de otros torneos, tanto Bonnie como Uta, que son los representantes de color verde, que actualmente creo yo son los más fuertes, ahorita pues no se ven tanto. De hecho, en el regional pasado tuvimos una ronda donde Uta estuvo presente y fue bastante divertido ese match. Esperemos que a lo largo todavía del día de mañana encontremos alguna sorpresa como esa. Estaría divertido ver también un deck que pues no es el top, el favorito a ganar. Exactamente, ¿no? Un caballo negro, como usualmente se le dice en los deportes. Sí, es correcto, sería muy bueno. Pero sí, ya están terminando de setear sus cosas los jugadores. También va a ser importante saber si es una Bonnie contra qué, ¿no? Porque tal vez ahí es donde pueda cambiar la forma de jugar, ¿no? No es lo mismo que vaya contra un Doflamingo que vaya contra un Teach, ¿no? Sí, claro, sí, o sea, recordemos que para este meta que está jugando, que es OP9, hay un par de arquetipos o de líderes nuevos que son Teach, y que son Shanks. A Shanks ya tuvimos la oportunidad de verlo en el stream, y a Teach también, no nos tocó narrarlo a nosotros, pero también ya lo vimos en stream, que son líderes bastante poderosos. O sea, Shanks pudiendo reducir el ataque en 1000 de un carácter o un líder, que es muy importante, y Teach pudiendo nulificar el efecto de un líder o un personaje. Son pues, efectos muy fuertes. Efectivamente, pues ya le están dando las últimas indicaciones. Va a ser un Doflamingo contra una Bonnie, lo que vamos a estar viendo. Sí, entonces pues ya están ahí nuestros jugadores, ya hay presentes para poder comenzar a hacer el seteo. Estamos viendo del lado izquierdo a Harishan Yegahoti, no sé si lo estoy pronunciando bien, una disculpa. Y del lado derecho estamos viendo a Jonas Abraham, me imagino que así se pronuncia. Tenemos a Doflamingo del lado derecho y a Bonnie del lado izquierdo. Vemos que va a iniciar el jugador Doflamingo, comienza con un Sengoku haciendo la búsqueda, encuentra target y continúa ahora el jugador de Bonnie. Bonnie va a iniciar con una Baby 5, que es una buscadora. No va a utilizar el efecto porque sabe que pues, se la pueden quitar y tal vez le esté guardando ese efecto para un poco después. Turno 2 de Doflamingo ya con 3 dones. Va a pegar con 7, a hacer habilidad para revelar la del tope. Es un Crocodile que va a caer resteado. Sí, es correcto, y vemos que va a costar a Sengoku. Aquí muy importante la habilidad de Bonnie, porque cada vez que pega, pues una vez por turno, cada vez que pega a alguien, te puede acostar con un don a otro personaje o al líder. Entonces va a haber turnos decisivos donde si ataca primero un carácter, ya no va a poder ocupar la habilidad de Doffy, así que va a ser importante el orden de los ataques. Efectivamente, va a decidir pegar con 7 a ese Crocodile. Le están haciendo la misma aclaración a los jugadores de todo el día, que tienen que declarar muy bien sus efectos, decir hacia dónde van los golpes y qué es lo que está pasando en cada momento para que no haya ningún error. Sí, claro, sobre todo en estas instancias donde ya cada jugada importa, donde ya cada golpe puede ser definitorio, es muy importante hacer esas aclaraciones. Importante, aquí acaba de tirar 2 counter de 2 el jugador de Doflamingo, hace efecto de Baby 5 y se va a llevar una Viola counter 2. Y va a terminar así su turno, dejando el don de pie para su habilidad. Sí, lo más seguro es que veamos que esa Baby 5 sea atacada, puede ser. Y vamos a ver. Efectivamente, le va a pegar con 2 a la Baby 5. Va a hacer lo que te decía, habilidad sí, para restear el líder.
Sí, y esto es importante porque sí le va a quitar un cuerpo en campo, sí le va a quitar una buscadora, pero le retrasó un turno de efecto a Doflamingo, que a lo mejor Jonas puede utilizar esos dones en otra cosa, sí, pero bueno, ya se aseguró que no lo va a hacer por efecto. La va a defender con la misma viola que vimos que buscó. Está acomodando bien sus dones, estaban del otro lado, ahora sí le pegaron 5 a la Baby 5, va a pagar 4, podría hacer un Jinbe efectivamente va a hacer habilidad para atraer un Lo y regresarse un Sengoku a la mano. Va a girarlo para volver a pagar a el Sengoku y hacer otra vez otra búsqueda. Sí, es correcto, aquí el jugador de Doflamingo haciendo muy buena administración de sus recursos para poder pues maniobrar con lo que se tenía, ¿no? Bueno, no lo puedo jugar por efecto, pero pues lo voy a jugar de la mano y voy a volver a buscar. Entonces vamos a acomodar lo que pues tengo en el deck, dependiendo de lo que vea. Vemos que se agrega un Mihawk. Un Drácula Mihawk que aparte es un 2K y puede servir también para depurar tu mano. Cede el turno al jugador de Bonnie, va a poner sus dones, robó su carta y veamos qué es lo que tiene pensado para este turno. Sí, vamos a ver si intenta de nuevo ir por ese Crocodile, como hizo en el turno anterior. Y vemos que el jugador de Doflamingo tiene solo 4 cartas en la mano, entonces, por pensar... Va a ser Cavendish efecto de endereza a otros 2, técnicamente es un costo 3, va a pegar con 7, va a ir otro counter 2, bueno, el que ya estaba en el campo, que es el Crocodile, y va a dejar un don de pie para hacer su habilidad y le va a ceder el turno a Jonas. Jonas pues hace el protocolo, pone sus dones, le va a tachar 2 dones a Doflamingo para hacer habilidad. Boggy va a hacer habilidad. Primero tiene que resolver la habilidad del líder para tapearle a ese Trafagarlo. Ahora sí puede seguir con la habilidad de Boggy, que va a haber 3 del tope y las va a acomodar. Así es, y como siempre, Bonnie haciendo que el oponente siempre tenga un golpe menos, ¿no? Siempre es importante porque con eso se alarga el juego lo suficiente, o siempre tratan de alargar el juego hasta que se pueda llegar hasta el kit o alguna instancia distante. Las deja en el tope y va a pegar con un Jinbe, lo defiende con una Baby 5 y la otra se la llevó a la vida. Va a bajar un Weevil para poder robar una carta y hacerse de más recursos en la mano, y así le da el turno al jugador Bonnie. Y vamos a ver ya cuántos dones tiene. 2, 4, 6, 8 dones, ¿no? Sí, ya 8 dones. Sí. Quizá todavía no juegue al kit, pero ya podría. No, lo podría hacer porque recordemos el efecto de Cavendish, que puede volver a poner de pie dones. Entonces, sí, al atacar. Entonces tal vez podría hacerlo. No sabemos si esa es su estrategia a seguir, porque tal vez tiene pensado jugar una Carrot, algo que detenga los golpes de momento del Doflamingo. sí es correcto. Recordemos que aquí pues Bonnie es mucho de evitar los golpes o de congelar jugadores de personajes de alguna manera. Entonces vamos a ver qué decide hacer jugador Bonnie. Está pensando. Hay mucho brillo en esos dos decks, ¿eh? Hay mucho brillo en esos dos decks. Se ve que les gusta el deck porque lo tienen demasiado brilloso. Sí, es correcto. Y justo lo que te decía, mira, ahí está la Carrot. Ahí está una Carrot, tiene un Shanks, un Jody Jones. Jody Jones, habilidad de Jody Jones. Uy, tan rápido. Para llevarse una vida a la mano, que gane Rush y tapearle 2 monos, que va a ser el Sengoku y el Edward Weevil. Sí, entonces vamos a ver con qué decide atacar. Ok. 6 a Lo, habilidad para enderezar otros 2 dones, ahora tiene 3. Va a tirar un 2K. Ok, eso es importante. Se viene otro golpe de 7 con esa Bonnie para quitarle un 5 posiblemente. Efectivamente. De nuevo a Lo, sí, para que a lo mejor no lo pueda rebotar, a lo mejor no pueda hacer alguna jugada ahí para volverlo a tener en mano. 8 cartas en mano para el jugador Bonnie. Sí, entonces vemos aquí al jugador del Flamingo pensando, ¿lo va a dejar pasar? Sí, lo dejó pasar. Y con Jody Jones, posiblemente otro 5. Efectivamente, así es a Jinbe. No quiere que le estén spameando de golpes. Le va a dejar los 2 monos chiquitos y un Weevil. Sí, es correcto. Aquí tratando de controlar el campo del jugador de Flamingo, que siempre es lo más peligroso que tiene ese deck. Entonces, creo yo haciendo bien. Vamos a ver entonces en este momento Jonas cómo contesta. Este duelo de nuevo es bastante internacional. Estamos viendo un jugador de Canadá y un jugador de Estados Unidos. Sí, la verdad que bueno que hay multiculturalidad ya en
todos los países. Aquí en Ciudad de México, pues rebosa la multiculturalidad. Entonces es emocionante jugar contra gente de otros países para medirte, ¿no? Saber qué tanto nivel hay, ¿no? Ataca con Weevil de 6, va a ser habilidad para frenarle a ese Doflamingo y que no haya habilidad por este turno. Va a tirar dos Baby 5, disculpen, de counter de 1000. Es importante, tiró 2 de 1000 y no uno de 2000. Eso es información importante. Así que vamos a ver qué decide hacer Jonas, porque eso es poco usual. Efectivamente, estaba pensando muy bien porque tampoco es que tenga mucha mano ahorita Doflamingo. Ah, caray. Posiblemente sea un 7 a Cavendish, pensando que ya no tiene counters en la mano. O tal vez haciéndolo gastar sus usos. Cavendish, que es muy bueno en este deck. Y, o sea, el hecho de que te pueda estar levantando dones cada turno lo vuelve muy... Lo dejó morir, va a ser Moria. Moria le va a recuperar un 2K y le va a pedir ver el trash. Así que vamos a ver. Al turno va a robar su carta, poner sus últimos 2 dones. Y ya está en turno de 10. Vamos a ver si decide ya jugar el Kid. Pero no veo que tenga el Cora, no alcancé a ver. O Sí, sea, creo que tiene un corazón, efectivamente. Sí, ya lo ahí vi, está. ya lo vi. O sea, ya podría hacerlo. Va a pegar primero con 5. Supongo que va a ir por el 2, sí, en efecto, va a ir por el 2, porque ya vimos que está aprovechando muy bien sus cuerpos Jonas, entonces pues se trata de evitar más golpes. Un 8 le va a pegar por fin a las vidas. Entonces posiblemente vaya a bajar un Shank. Efectivamente, Shank se va a llevar ese Weevil. No quería sorpresas y le deja un don para la habilidad, darle turno. Ok, ese Shanks que es muy bueno y que vino como una de las pocas ediciones que tuvo la reimpresión del deck de Uta. Que pues al caer se lleva cualquier cosa que esté acostada. Entonces, muy bueno ese Shanks. 6 a la vida, dice, va a hacer habilidad para restarle el Moria, va a tirar un 2K que es ese Scratchman Apu. Y va a hacer un Jinbe costo 4 para hacer habilidad y traer un Lo. Lo le va a bouncear tanto el Sengoku como el Moria. Y va a volver a jugar Sengoku. Efectivamente está Sí, de nuevo, reciclando muy bien sus reciclando recursos. Bastante bien pensado por el jugador Doflamingo. Y es correcto, vamos a ver qué es lo que se decide quedar en mano. Vemos que el jugador Bonnie ya no tiene tanta mano. Vemos aquí que se queda una boa. Una boa que va a jugarla. A acomodarse el tope. Acomoda y hace la habilidad. Y pues coloca un don que pues ya no hace más diferencia, ¿no? Ya. Sí, le da turno al jugador de Bonnie. Ahí endereza. Tiene golpes altos. El único tema es que no hay objetivos a los cuales pegarles. Entonces, vamos a ver qué decide hacer. Sí, es un poco engorroso porque todo lo que tiene en la mano el jugador de Bonnie es para tapearle cosas, ¿no? Justamente otro Jody Jones aventurándose para tapearle e intentar destruirle. Tiene que tomar otra vida. Va a tomar la vida, le señala, otra vez les dan la indicación de que tiene que señalar los targets antes de hacer el efecto. Ya le dijo que el Trafagarlo y la Boa Hancock son los que se van a ir tapeados. Y hay 2 golpes pues muy altos, entonces pues probablemente sí se los pueda llevar sin tanto problema. Lo que sí es que se está mermando bastante las vidas, así que pues está jugando. ¿Cómo les está gustando jugar al límite en este evento, eh? Efectivamente, se están jugando el todo por el todo. Va a pegar con 7 a Trafagarlo. Veamos si a Doflamingo le alcanzan los counters para defender estos golpes. Va a tirar un counter 1 y un counter 2, pero todavía le quedan 3 golpes al jugador de Bonnie, que efectivamente con el 8 se va a ir este Trafagarlo. Con el otro 8 le va a pegar a la Boa Hancock. Sí, ahí desgastándole muy bien la mano. Y con el último se va a ir a la vida. Sí, decide tomarla sin ningún problema, sin ningún miramiento. Sí. Y vamos a ver del lado
de Doflamingo hay 2, posiblemente 3 golpes. Sabemos que Bonnie le va a costar 1, o sea, realmente hay solo 2 golpes. Entonces, y cartas en mano vemos... Uy, ya viste, ahí hay 2 perfumes. Y hay 2 perfumes. Estamos viendo 2 perfumes del lado de Doflamingo. Vamos, va con efecto. Ok, un Weevil. Un Weevil para que robe carta va a ser a tapearle al Chimbe. ¿Sí? Está confiando en que tal vez no quiera defender esa vida y aguantar un turno, ¿no? Podría ser alguna de las opciones que tiene. Sí, podría ser. Vamos a ver qué decide hacer el jugador Bonnie. Que seguramente esta calidad de jugadores ya sabe que posiblemente del otro lado, si está haciendo una jugada así, puede que haya un perfume del otro lado, ¿no? Ya, está tomando la vida. Sí, Ya decide tomó. tomar la vida. ¿Qué crees? ¿Un todo en el Sengoku? Efectivamente, Sí, un todo en 9. el Sengoku. Y se acabó, señores. Sí. Demasiadas Ni cartas siquiera de costo llegamos- alto. Ni siquiera llegamos a... Al kit. No alcanzamos a llegar al kit. Yo creía que lo iba a jugar en otra instancia, o sea, hacerlo un poquito antes porque no había counters. Efectivamente. Yo pensaba que pues que lo iba a poner antes porque pues sí había, o sea, sí se arriesgaba que hubiera perfume, se arriesgaba a esto de que pues le jugaran todos los dones sobre un personaje y chistosamente termina siendo un Sengoku, el buscador, el que tiene menos ataque, el que Sí. pega por el juego. Sí, exactamente. Y además, pensando en que tenía los 2 perfumes, nosotros estábamos pensando en el siguiente turno, ¿no? Que efectivamente ni siquiera llegó porque él vio más allá, dijo, si no defendió la vida es porque no tiene nada. Pum, vamos. No le alcanza y sí, en efecto, lo leyó bastante bien. De nuevo, pues el jugador de Bonnie, pues no le queda más porque pues no había de otra. Por alguna razón que no sabemos, no tira en ningún momento el kit. Entonces, pues Creo queda que no lo muy- tenía, ¿eh? Creo que no lo tenía. Creo que tenía un Doflamingo y Sí, vi un Doflamingo. un Shanks y poco más. Pero un Hawkins. Creo que no tenía Ah. el kit. Pero el corazón sí lo tenía. Sí. Pero de todas maneras. Pero pues, con el perfume, de todos modos, daba con ya el lo mismo. perfume acaba. Sí, era jugarse el todo por el todo, tal vez en esta jugada, porque quién sabe si tenía un Jody Jones del otro lado, ¿no? Pensándolo ya, ya que había Siguiente pasado. turno. Exactamente. Entonces podía haber pensado eso tal vez Doflamingo y por eso decidió pues todo con el Sengoku. Sí, no, y yo creo que también por eso mismo jugó tanto al Jody, o sea, aparte de también poderle restear las cosas para limpiarlas, poder ver a lo mejor si en la seguridad estaba lo que estaba buscando, porque Sí, porque un kit hubiera sido devastador. le hubiera ayudado mucho, o sea, le hubiera puesto pausa al juego del Doflamingo. Exactamente, hubiera sido muy buena. Estaríamos contando otra historia de haber sido que tuviera ese kit, pero pues no fue así. A veces la suerte, no, más bien no a veces, siempre la suerte también juega. Sí, De sí. este lado, esta vez no pudo ser para la Bonnie. Esperemos que pues siga, porque aparte va 7-1, quedando Sí. nada de rondas, 2 rondas. Sí, o sea, la verdad es que también va muy bien, le quedan muy pocas rondas para que también se meta al top 64. Pero pues bueno, ni modo, así pasa. Como dices tú, la suerte bien juega siempre, así que pues ni modo, es lo que hay. Efectivamente, nosotros vamos a hacer un pequeño corte para poder hacer las entrevistas, pero es muy pequeño, no se preocupen, volvemos enseguida.
Bienvenidos a la conclusión de la ronda 8 de la final de Latinoamérica. Aquí tenemos a Jonas Abraham, que ganó su matchup jugando Flamingo contra Bonnie Verde. So, Jonas, como invitado de otro país, Estados Unidos, ¿cómo ha sido tu experiencia en México, Ciudad de México y en el torneo de aquí de la final? Because you're a guest from another country, how have you liked your experience from Mexico, the city, and also this event so far? Mexico has been great. I love the ¿Le ha weather here. gustado I love México, the el people. clima, la gente, le ha encantado? The players here have been quite good so far. I've had a Jugadores lot of muy buenos, mucha competencia. and also I've really enjoyed just meeting a bunch of new people. I didn't really hang out with a lot of them Latin American Le ha players. gustado conocer a gente nueva, encontrarse por primera vez con gente de Latinoamérica que no ha encontrado en persona antes. So, nuevas oportunidades con gente, ¿no? Yeah. Most importantly, I really like Sing Sing event, hosting this event. This place has been amazing. Sí, so le ha gustado el edificio, el Expo Reforma, le ha gustado cómo ha sido, le ha gustado las amenidades y ha sido bien agradable la experiencia, ¿no? So in your matchup that you had against Bonnie, when you first saw a leader flip, how did you feel going into that matchup? Because it is not an advantageous matchup against you, right? So, ¿cómo te sentías en tu matchup contra Bonnie? Porque Dofringo no le da ventaja contra Bonnie. So, ¿cómo te sentías tú contra esa líder? Since I'm playing no Josu, no juega Josu. The matchup is very difficult because of difícil. Cavendish and Carrot. They're really hard. Cavendish hace difícil el partido, pero hizo, you made like plays to get back more active characters. Hizo más jugadas para ser personas activos y le hizo un rusho y you saw that Harry didn't have much counter and he had a lot of bricks. So Harry tenía mucha counter y un montón de bricks. Tenía el 10 drop, cartas y took advantage of that. Como ventaja sobre eso. Also, dodging Kid is really important. If your opponent doesn't find A+ cup, si no encontró Kid, le hizo ventaja, ¿no? Porque si lo encontraba, sin problemas. And then, so far, what are your expectations for this tournament so far? You think you are good to go for day 2? Very likely to go to day 2, but you have to make sure you actually get there. Sí, bien probable llegar al segundo día. Le preguntaron las especificaciones del torneo, ¿no? Y probablemente llegar al segundo día, tu PS24, y es un torneo nuevo, ¿no? Del principio. I'm going to do my best to do well and hopefully try to get even higher than I did last weekend. Va a ser mejor y tratar de representar y llegar más lejos que hizo en Orlando, donde quedó tercero. Speaking of that, of Orlando, so now, like I said earlier, the weight for the shoulders, it is a open tournament, you know, it's more chill. After this season, do you feel like you're just gonna grind more games and play more events, or you're gonna take a step back a little bit and go when it matters? ¿Vas a jugar a eventos que importan o vas a ir más eventos más regionales para jugar más? After losing in top 4 last weekend, I really want to play as much as I can Y this quiere year. jugar lo más que pueda esta temporada, so va a estar en todos los eventos. I'm going to all the events. I'm probably going to be traveling a lot to Europe and Latin America. Va a ver a Europa, va a ver a Latinoamérica de vuelta porque quiere jugar en todo el mundo y quiere jugar a la mejor gente del mundo. And then, what is it here? So, that means Nakis, you're going to come back to Mexico, Nakis? Of course. ¿Vas a regresar a México? Sí, encantado para regresar a México. Bueno, so, we're going to end over here and then don't get up yourself. Muchas gracias, Jonas. Nos vemos. Gracias. Ya, suerte en Top Cut. Sí. Vamos a un break. What is One Piece card game? Cards from comics, anime, and original. The key to strategy is the Dome card. Build your own pirate crew and battle. One Piece card game. Experience it with the teaching app.
timing couldn't be worse. Do you really think the Navy has the manpower to take on 2 legends at the same time? What is One Piece card game? Cards from comics, anime, and original. The key to strategy is the Dome card. Build your own pirate crew and battle. One Piece card game. Experience it with the teaching app.
timing couldn't be worse. Do you really think the Navy has the manpower to take on 2 legends at the same time? New encounters await you. Come on, it's your turn. Bandai Card Games. The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure. Check into your event and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the deck builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments held all year long and challenge other players. Events are open to the whole family, so anyone can play.
Your very own journey to the championships begins today. Download the new and easier to use than ever Bandai TCG Plus app now. One Piece card game awakens. New stage. New threat. New power. New justice. New generation. And celebrating the first anniversary. A new era has arrived. One Piece card game, Awakening of the New Era. Available on December 8th. Snarling rivals. Standing up together. Wings of the Captain. Thriller Bark Pirates. The Vinsmoke family. Fishman Island. Land of Wano. Super Parallel is Roronoa Zoro. Moreover, English Original, New Rarity, Treasure Rare. Get Wings of the Captain in your hands. March 15th release. Y estamos de vuelta ya en la novena ronda, ya por acabar. ¿Qué hace el fin? Se le meta. Estamos en el Championship 2024, en el final, cierre de la temporada de todo este año. Tan increíble, muchos decks, mucho meta, mucha locura que hemos visto. Mucho borrado de campo, pero sobre todo mucha emoción de los jugadores. Les recuerdo mi nombre, soy Ruli TV. You want a Samurai ID over here. Entonces, listos, ya estamos. Tenemos un deck que no hemos visto en el día de hoy. Una variedad. Tenemos de que Smoker, qué hermoso uno de deck. los favoritos. Uno de los favoritos. No me tocó transmitir el Vegapunk, que estaba triste llorando. Bueno, le toca esto, estamos bien. Pero toca esto. Parece que le toca contra un Shanks. Parece, es correcto, parece ser que toca contra un Shanks. Ya saben, ahorita es el momento en donde ponemos a leer sus comentarios que nos dejan aquí. No se olviden de dejar los comentarios. Ahorita vamos a crear el poll y la encuesta para ver qué deck creen que ustedes va a ganar. Aquí vamos
Muchos saludos a Jonas. Sí, Cantidades. siempre es una cuestión, siempre preguntan dónde está haciendo bien, lo saludan. Es un jugador bien popular, la gente siempre lo busca, ¿no? Que muy buen, Sí. obviamente, el translation service. Sí, increíble. Aquí tenemos... Vamos a seguir aprendiendo, I'm still learning. Ese inglés, 10 de 10, 10 de 10. Tenemos aquí saludos a El Ratabro, Arm Day, Luis Commander, Brim the Wizard y mucho comentario de las nuevas cartas que se ven increíbles. Y Aguante Chile y One Panas, el grupo Jailhouse dice qué maravilla, Jailhouse, un saludote para cualquier rincón que estés. Y ya estamos, pero preparados. Ya se le mandaron a llamar a los jugadores para... vean ya cómo estamos. ¿Qué llevamos? Desde las 9 de la mañana y actualmente son las 5 de la tarde. Nos despertamos a las 6 de la mañana, caminamos, llegamos a las 7 casi. Casi 12 horas. Pero increíble Sí. todo el caseo, Sí, la está emocionante. emoción que Sí. tiene toda la gente aquí, todos los jugadores. Increíble. Obviamente unos ya han decidido pasarse a los side events Sí, y un montón de otros side events. están rascando así. El Prize Ball, y hay un montón de premios bien buenos. El sheet, el playmat, los el cereales, sheet. hay muchas opciones. El sheet es la hojita Sí. uncut, ¿verdad? La que Sí, está así. la hoja sin cortar. Sí, y es Está increíble. De diferentes sets. Y les recordamos de una vez para todos los que están también viéndonos, ya sea aquí físicamente en Expo Reforma o que nos están viendo desde casita en CMX, todavía el día de mañana alcanzan a entrar a los side events que tenemos on demand. Estos side events on demand te generan tickets. Con estos tickets tú puedes accesar a cualquiera de estos prize ball. Es como si Exacto. estuvieras en un Coney Island, juegas tus jueguitos, te ganas tus tickets y Exacto, vas sí. y dices, ay, tengo 10 tickets, ¿qué me puedo ganar? Ajá, sí. Sobres, los cereales, el playmat, todo de todo, sí. Muchas opciones para eso. Correcto, aguante Pitín, suban, ¿viene un mexicano? Sí, ¿verdad? ¿Son mexicanos? El Smoker es los mexicano. dos creo que son, no, uno de ellos por lo menos mexicano, sí. Ok. Sí, pues estamos entre Reyu y Smoker y la producción eligió Smoker. Tenemos también... ¡Oh, qué coincidencia! claro. Néstor. ¿Él también juega otros juegos de Bandai? Sí, él ha ganado Muy buen jugador, el Masters, pues, Proficient World. Son un jugador de que no ha reconocido a las mesas topes. Él es jugador de cartitas. Él sabe jugar sus Sí, cartas. sí. Él tiene su mano y dice, mis Supondré que cartitas. será de Shanks. Supondremos. Sí, porque su name tag es Kaido. Kaido tailandés, sí. Y el otro concursante... Lo vi, pero no era eso. Era BM093. Ajá, tenía que ser ya de que él iba a ser Shanks. Finalmente, de repente esa es la revancha de Shanks. Correcto. Uy, Una esos victoria, Shanks. sí. ¿Cuántos Shanks hemos tenido en stream? Creo que uno, ¿no? dos. No, dos. Fueron dos. Uno contra Luis Cantú, que fue el Dofi. Ajá. Que lo ganó. Sí, y nada más. No, nada más. Tenemos la revancha del Sí. besto carácter de One Piece. Bueno, uno de los, porque papá de Uta. Rápido, antes ya van a pasar a los jugadores. Les van a hacer la presentación. Así que ya saben, chicos, cuando estamos aquí en cámara nosotros, vamos a pasar sus comentarios y sus saluditos. Tenemos saludos a Perú. De Rosamel. Saludos a Perú. Ok. Aguante a la banda. No caí. Obviamente no iba a caer, señores. Primero leo y luego digo. Grande Jonas. Saludos a España. Nakamas de Tampico. Claro, un saludo a todos los hermanos de Tamaulipas. Faltarán 3 rondas más. Estamos en la 9ª, ¿correcto? Claro, y gracias a la gente de Europa que también ahorita son la medianoche, casi. Está bien tarde ahorita. Saludos a la gente de Ali Blue desde Argentina. Sí. También. Y mucho a la Power Charts Team. A Iván desde Uruguay. Y Chaos Gaming Store. Saluditos. Ya se acaba el tiempo de los saludos. Acuérdense de dejar sus comentarios. Creo que viene un match muy interesante. Me encanta el efecto del Smoker. Sí. Por bien competitivo y tenemos a Smoker, vamos a ver cómo le va, ¿no? Pues naturalmente, si Smoker gana el dado, sabemos que el Shanks normalmente va a bajar esa UTA para buscar. Ajá. Entonces le va a dejar ese Ya, mono de sí. costo 1
Efecto de él, un donecito, le quito 1 y si hay algo Le de va a dar costo cero, voy a ganar incremento. 1000 de poder. Exacto, el incremento de poder. Y Shanks sufre mucho con el rusheo. Entonces vamos a esperar que se logra. Tenemos a Shanks por parte del jugador Kaido, Néstor en este caso. Exacto. Y tenemos a un hermosísimo líder Smoker. Que creo que no peón se viene un líder de duocolor, verde-rojo me parece. Sí, que es en la saga el 10. cuando que es Smoker con Tashigi, Tashigi Smoker. Increíble. En el OP10 tuvo un montón de... Luchemos, porque solo los más fuertes serán recordados. Una recuperación y el campeón Nelson Rivera ahí. Ya tenemos acá arriba jugadores ya de alto calibre. Increíble. Hay Top Cut, correcto. Tenemos el día de mañana el Top 64. No se lo vayan a perder en punto de las 9 de la mañana, Sí, por al ahí, parecer. ese tiempo ahora, sí, por ahí. Así como empezamos hoy. Sí. Ya está dándole el juez indicaciones Sí, a los empecemos. jugadores. Nos están viendo también desde España. Un saludote. Ese mazo más grueso. Está doble mercado. Pues aquí se cuida el cartón. Sí, no, está no es valioso, barato, sí, claro, no es pero barato el cartón brilloso. Entonces hay que cuidarlo. Claro, si es un objeto valioso, tienen que cuidarlo, obviamente. Sí, aquí tenemos el juez Iván explicando las reglas del juego. Les están cómo explicando. Mantener la presentación para que se vea todo nítido en el stream. Ya, y Recordando- Kaido va primero. Néstor va primero. Néstor va a ir primero. Ok. Preguntan si is this the day 1 or 2. This is day 1. Day Day one. 2 is tomorrow, Top Cut 64. Lo que él dijo. Exacto. Digo, no estoy tan mal en el inglés, Yeah. pero aquí Yeah. tenemos al experto. Yeah, exacto, sí, sí. Yeah. We have 1,500 player plus, and day 1, we're gonna cut to top 64, play tomorrow in the morning around 9 a.m. or so. CST. How many rounds is this tournament? 11 rounds. Ah, ya pude contestar. Yeah, 11. Ya. 10 to 11 rounds depending on the pair down. Ok, qué padre tener mucha gente de todos lados viéndonos Yeah. aquí. Sí. We have people from Europe, from Spain as well. So, gente de España, ya son casi la medianoche ahí. Ya En es España, cierto. 6 horas de diferencia. 6-7, por ahí tienes Gente toda de la Grecia, razón. España, Francia. Tenemos a Herboye, el campeón del año pasado de Europa. Están mirando también el stream ahorita. Qué maravilla Yeah. tener, como lo dije. We have a variety of people watching. We have Herboye, one of the European champions from last season. He's also watching the stream. So a lot of people are taking the time out of their day to watch this, even if it's late at night, you know. So, Correcto, muy y vamos a arrancar y tenemos el primer turno por parte de Shanks. Esto no le conviene al Smoker, pero vamos a ver qué va a lograr. Pasa duelo de turno. mexicanos. Inmediatamente, Benjamín va. Y no inició con Uta. No inició. Sabe lo que hace. Viene Vamos a Branu, Branu, sí. que nos va a buscar los Navy, el arquetipo Navy, Sí, y el el- resto se va directamente a la trash. Con el nuevo Branio de Premium Booster. Qué bonitas artes, ¿eh? Sí, One un Piece se la montón de está artes. rifando. Ahora, aviso de que en el nuevo set va a haber, en el EV2 va a haber 26 cartas de SP. Uf. Y va a ser los líderes en letra dorada. No, amazing. Sí, el Luchi, Smoker, todo. No, ya ah, Luchis ya no. Ya no queremos más Luchis. Y vemos que el jugador de Smoker agarra un Ice Age porque sabemos que si se va en la búsqueda. El Ice y, Age pues, se baja, le da oportunidad de bajar cualquier personaje de Shanks, ¿no? la mayoría es correcto. Aquí recordemos que Shanks tiene mucha. Un Kobe y sí, dejó un Kobe y un Zuru para el trash. Correcto. Sí. Como siempre, el Branu ha sido en este arquetipo de Navy. Se te va un Moria y caray, no te lo Tiene recuperas. que regresarlo. Y lo que ha cambiado el juego de Smoker es que ahora tiene el nuevo Tashigi. Tiene la Tashigi que trashea en su Exacto. Activate Main. Sí, toma la primera vida, es un líder de monocolor, por eso de que no le da mucha importancia a la primera vida. Sí, le quieren dar más cartas en la mano. Correcto, y vemos que ya está en turno Benjamín Mata. Vamos a ver qué va a. Creo que Shanks o tiene una mano muy pesada o sabe perfectamente que a Smoker no hay que darle dejarle chance, sí. esos buscadores de costo 1. Un 5 suave, le Un niega declaro. el efecto, sí. Le Le niega el quedan efecto. 4 dones para jugar. ¿Un Borsa podría ser? Ajá, No, una Rebeca. de frente.
¿Y qué se Recicla traerá? el Kobe. ¿O es Reacción. no, el Kobe. El Kobe se va a la mano y puede jugar cualquier cosa de costo 3 o menos resteada. Ok. Se va por Brook. Sí, empezando la reducción a poder atacar con Brook en el siguiente turno. Correcto. Y es el turno de Shanks. Nos vamos a los 5 dones. Y creo que ya puede bajar hasta Lucky Rooks, ¿correcto? ¿Cuesta Ah, 5 o cuesta 6? Es 4. Es 4. Rayleigh es 5. Sí, el Lucky Roo es el que yo al base 6000 o menos. Y luego el Rayleigh le da. Es como un sabo. Es correcto. Se sí, roba cierto. 2, descarta 2. Y tenemos el ataque de Shanks. Inmediatamente bloquea. Y con 5 dones. Y dejó con el Lucky Roo. Tal cual caleado. Sí. Y ahora apenas se va el Lucky Roo, se va también el Brook. Es correcto. O alguien más que sea hasta el Tashigi, creo yo. El Tashigi creo que va. está Tendría en que rango- pegar directo y primero con Brook. Sí, es En posible, dado caso. es posible. Sí, bueno, si bloquea a Lucky Roo a Brook, no gana nada. Pero si bloquea al líder, hay un marqueo y hace el trash para. el Brook. Recuérdame, mi Orange. Tashigi es de costo 5 o 6. No me acuerdo mucho. El starter deck nuevo creo que es 5. Si es 5, podría podría estar usando a Tashigi y el efecto de Lucky Roots es un KO y Tashigi solamente trashea, por lo cual podría quitarse con la mano en la cintura. Ajá, sí, Ah, ese la Lucky frase de la carta dice trash, Es no es correcto. que yo, y sobrepasa el efecto de on KO. Igualito como Ben Beckman sobrepasa el efecto de Sabo. Es correcto. Sí. Sí, viene de reducción. Va un Kobe directamente. O sea, va a sacrificar al Brook entonces. Es correcto, parece ser que sacrificó al Brook. Ok. Recordemos que Smoker, al agregarle un don, le reduce el costo en 1. Y Kobe truena, ¿correcto? Ajá. Creo que saltó un paso ahí con el ataque de Brook, pero no importa en realidad porque en realidad atacabas, morías o... Ok. Dio un 8. Da un golpe y se Está atacando turno. Sí, tomó la vida, ¿no? Sí, está Es atacando correcto, tomó la números vida. que lo ponen incómodo a Shanks, como un 8 o un 10, porque así no puede solamente dar 2 cartas, tiene que dar 3 cartas. Tenemos 7 y en la curva de 7, ¿qué puede ser? El Ben Ben Beckman. Beckman, sí. Es correcto, Puede muy jugar- buena carta, ¿eh? No hay mucha importancia ahorita, pero también puede jugar con reducción un Otama y un Yasuo, pero... Es que dejarla en campo o Es que algo no hay así. mucho que hacer ahorita con Ben Beckman porque es un Branio y es un Kobe, ¿no? So, Y estamos se viendo que hace- está countereando directamente con un Borsalino de costo ok. 4. Y viene el alternativo Ben Beckman, sí. Y trashea al Kobe y queda un cuerpo de 7000 en el tablero. Es correcto, vamos a ver cómo resoluciona el Smoker con... No alcanzamos a ver su mano, tiene 1, No, 2... no lo vamos a ver. Todos están en el... Está en su- acrílico. Oh, sí. Tienen Tashigi, el buscador. No es el buscador, ese es el que hace... Menos el- 3, ¿no? Sí. Rebeca Tiene una Rebeca, un el Ice evento. Age. Es el Ice Age que agarró con Branu y Ajá. no alcanzamos a ver por el reflejo Sí, de la el luz. reflejo de la mica está en el camino. Vemos que el jugador toma el dadito, porque ya sabemos que los decks negros hay que tener Ajá. mucho recordatorio. Y Juega el hace Ice Ice Age y lo pone en Sí, 2 menos de 5. costo. Es correcto. Ajá. Y ahora está bien susceptible a hacer el KO, el Ben Beckman. Siempre tiene 12 costos nada más ahora. Y ahora quedan en 1. Muy bajito. Correcto, ya aplicó el efecto del líder de Smoker, menos 1. Y nos quedan disponibles, creo que 6 dones, ¿correcto? Sí, 6 dones le quedan para jugar. ¿Qué estará Está jugando? separando. Va a atacar. Ajá. Va a tratar de ¿Ya quemar hace el el líder efecto? de Shanks, tal Efecto, vez. sí. Invalida el ataque. Ajá. Ahora tiene que darle un 2K. Correcto. Vamos a ver cómo resoluciona Néstor este ataque por parte del jugador de Ujú. Smoker. Y lo vemos ahí viendo sus cartas.
Llega un 2000, sí. Paga 4, otro Rebeca más. Y creo que se va a regresar el Brook y adiós. Y con el on play se va Ben Beckman. Y adiós. Porque llega a 0. Correcto. Y listísimo, como siempre, un deck de color no hay negro. mucho impresionante tablero con Smoker, pero tiene lo suyo. Tiene un atacante pequeño que puede ser incrementado para atacar al nivel del Para estar desgastando, ¿no? La mano del oponente. Ajá, sí. Vamos a ver. Y juega un Manga Rayleigh. Que diga, el brillo para mí no es problema. Sí. Y con eso elimina menos 3 al Brook, 2 al Brand New y KO a Rebecca. Se va directo por el Sí, Brook. 5000 a 1000 nada más. Se va a Brook. Correcto. Muy difícil Sí, poder. Y sigue el Brand New vivo, pero no hace mucho porque queda su ataque aún reducido. Recordando, Silver, este Rayleigh es hasta el final del turno del oponente. Exacto, se queda ahí el efecto. Correcto. Creo que ahí van a usar el dadito. Y ahí está declarando que le hizo menos 3000. Y Benjamín ya está su revisando. flash. Ajá. A ver qué le falta. ¿Qué hay por ver? Y ahí tenemos otra vez en pantalla. Oh, tiene un Soundloader. Es uno de los productos nuevos de Bandai, que es una mica dura de plástico que hace sonidos del anime de One Piece. ¿What? Sí. ¡Qué increíble! Pero no se puede usar en torneo, o sea, la música, ¿no? Ah, Porque ok. distrae mucho. Perfecto, tenemos al combo tradicional de cualquier deck de color negro. Viene Gecko. Y tenemos a un Moria pagando 8. Juega algo de costo 4 de la Trash. Algo de costo 2, correcto. Otro. Tiene un Brook, tiene un Rayleigh. Con pocos recursos, pero bueno. Tiene un Brook en el tablero, tiene un Gecko Moria. So, ahora ya regresa Brand New a hacer el ataque normal. Es correcto. Y ya estamos en 10 dones, ¿verdad? Sí, es correcto. Y Sí. obviamente, Un no. Lime Juice que va a interrumpir para que no pueda bloquear. So, va a querer hacerse de Brook entonces, para asegurarse de que se vaya. Es correcto. Porque no creo que vaya a hacer interrumpir el blocker para quitarle una vida de 4. Es correcto. Sí. Y ese Sí. Brook, así como lo hemos visto en varias partidas, va a revivir N cantidad de Le veces. puede dar un 2000. Uy. Se lo subió a 2000. Ahora no le queda otra opción, pero dale con el Rayleigh porque ya se cometió a la jugada. Sí, Y- exacto. 8 o 4000. No le quedaba otra. Que dejar a Brook ahí, ya sabemos que Brook se murió otra vez ya. es tercera vez, ¿no? La quinta vez creo ya. Tenemos ahí 5 dones que se venderá. Ah, no. Y un Rayleigh no tiene 2 cuerpos grandes y no puede hacer robar. Pero sin embargo ahí lo está dejando. Ajá. Sí. Vemos. Ñam, 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 ñam. Sí, haciendo sonidos Benjamín. Traemos mucha porra para Néstor, dentro del stream. Claro, es uno de los favoritos, sí. Y para actualizar el poll y la encuesta, Le va a tenemos poner- favoritismo totalmente por Néstor a un 64%. Ahora le voy a pegar otro Gecko. No, no. Creo que le vi en la mano un Jack al principio del juego. No estoy seguro. No alcanza a ver. Sí. Bueno, ahora tiene con 10 dones en sus opciones para usar. So, a ver cómo lo juega. Ahorita se ve todo parejo. Aún no ha jugado su Shanks, Roger o Dragon, Kylo, Néstor aquí. So, hay un poco más pan de rebanar para ver a dónde va. Sí, vamos a ver. Vemos que. Pero parece que no juega la versión de Newgate.
¿Cuál es la versión? La Platícame. versión que hace el Nuge, que se juega en la 7 y hace que yo a 5000 o menos. Ah, ok. Sí. Va a ser 7. Islanders. Oh, ready, ok. Está directo sobre. Islanders es 3. No, si no llega a 0. Por efecto de líder. Y un 7. So, un efecto de líder y un 2000. Eso regresando que queda en el trash. No va tanto al trash Smoker como va Luchi, pero aún, como hemos visto, Rebeca recicla mucho el trash. Es correcto. Y bloquea y un 2000. Y se ahorra el efecto de líder con eso. Ahora posiblemente le puede poner un Rapping o un Red Hawk y aún salvándose de Moria. Uy. Trató de gastar la mano primero y es correcto. Está pegando 9, 10, 11, 12. Vamos a ver si usa el efecto de Shanks. El efecto llega a 11, ok, Rayleigh. Ajá. Sí, y viene un Red Hawk. Sí. Y le hace el Red Hawk 2 aquí. Y se queda con 5 dones. El jugador ven. No le respetó el Red Hawk. Pero en realidad no le iba a meter 5 dones a Rebeca para salvarla, ¿no? Demasiado. Está pegando con. Y tomó la siguiente vida. Otro Branio. Y pues ya sabemos los ¿Y qué va efectos al del trash? ¿Qué Brano. va al trash? Una Gina, un Sabo, un Tashi. Uy. Y era un 5 o 6000, sí. Y pasamos al turno de Néstor. Un Manga Rey León, un cuerpo grande, y San 10. Y es posible que puede ahora, siguiendo vidas, aún puede jugar Shanks cómodamente. Es correcto. Sí, y jugando Shanks ya puede empezar a negar, a reducir el ataque de Moria también. Tenemos otro Rayleigh en campo. Un alternativo. Y ahora va a debilizar 3000 a Moria y mata al Urbanio. Ok. Bueno. Pues está evitando, quieras o no, que no Claro. esté pegando poquito a poquito. Sí, ahora hace más fácil para... y va el Anjus pegando, haciendo más uso después del efecto. Sí, pues es que ese verano ya le quitó 2 vidas. Sí, ¿eh? ahora el Rayleigh puede bloquear, counter y se salva también. Uy. 8 al Le va a 6. limpiar el campo. ¿Le va a 2 a cartas o menos. no? En el 9. Pensando Tienes 2 dones 6. negativos con miedo de otro Red Hawk. O puede ser un bluff. No. Lo hemos visto en varias Activación, partidas. Claro, sí. Y ahora que tiene el miedo que le puede pasar otra vez. Entonces está pegándole 8 a 6. Sí, y lo recibe, toma el KO de Moria en la batalla esa. Va por un golpe de Un 5 5 a las vidas. facilito. Y le va a tomar vida. Está resolviendo. Y decide Un counterar counter. con un Sabo. 11. Sí. Buena idea. Los bloques no tienen protección contra el KO de los decks negros o atacar. Cuando tienes vías vale la pena mucho, porque si no, lo pierdes. Correcto. Bueno, y regresamos. Sabemos que tiene en mano una Tashigi de estructura. Pero no sabemos qué se va a quitar. Creo que Shanks ya tiene un campo bastante sólido. Sí. Con 2 Rayleigh está muy difícil. Vemos ahí en la pantalla al jugador. Creo que jugador no es Néstor. que otro un Dragon o otro Rayleigh para reducir el siguiente personaje va a ser bien devastador. Tiene 4 vidas el Smoker, entonces tiene que Sí. jugársela muy inteligente a limpiar primero el campo. Claro, pero si con vidas se hace bien difícil a Smoker porque al final va a terminar con personajes más altos, 8000, 8000, y jugó el Tashigi. Tashigi puede ser, le pueden tirar el Ben Beckman, le pueden tirar el otro Rayleigh, peligroso. Ya tiene 5. Ahora sí, el líder de Smoker, y como trashea está el viendo blocker. que existe. Y por eso se atacaba con el blocker. A la 11 la vida. no hubiera sido
Mi opción más... Es un 10, 11, 1 millón más plus. Sí, y ahora... Están revisando algo. Probablemente el efecto de la Tashigi, que es Activate Main. Recordando aquí que Tashigi tiene una condición de que si se juega en este turno y tu líder, creo, si es Smoker, haces el efecto de Activate Main, trasheas el... ¿cómo se llama? Se queda, sí. Y Smoker para ganar esos 1000... Se queda. Y Smoker para ganar esos 1000 de poder... Sí, se queda. Es mientras él haya una visto... vez que está hecho, se queda el efecto de Smoker. Es correcto. Igual como Kinemon de OP2. Se queda. Sí, Esa fue la cuestión. Si el líder Smoker llega a ver... Respo. Uf. Y un 2, 11. Y lo superó el ataque Smoker. Sí, ahora está... Le pega con 2 de 8000. Tiene 4 golpes. Y el jugador de Shanks se quedó con 2 vidas. Sí, era muy cómodo con 2 vidas porque ahora le sigue quitando el tablero de Smoker. Y va a ser un combo. Uy, tenemos una Otama. Viene el combo. ¡Oh, el combo! Ben Beckman. Ben Beckman trastea, ¿verdad? El Oyaji, el abuelito. Sí es Beckman, ¿verdad? No. Yo me estaba equivocando. Una disculpa. No es Beckman. No alcancé a ver bien. Un 5 fácil como el Ambius. El Ambius le ha dado un viaje tremendo. Ha sacado impedido un block, 2 ataques. Qué bien lo estuviste diciendo, perdón, ahorita, que si jugaba al Newgate de costo 7. Sí. Y pues obviamente estamos viendo un campo sólido por parte del jugador Néstor en contra. Lo más se alarga, lo más difícil se pone para Smoker porque ahora ya tiene un tablero de 2 8, un 7 y tiene la potencial de haber sido un dragón o a un Shanks o a un Gold Roger. Y si llega al Gold Roger, no puede bloquear. Si no pierde la parte. Exacto. Pero y está tomando. Y lo bajó a una vida. ¿O qué? Una vida, ¿no? Lo bajó a una vida, es correcto. Tenemos aquí en el área de espectadores bastante gente viendo esta partida. Uno de los consentidos de acá, Néstor. Ya, eso es una posición más difícil. Smoker es muy difícil que pueda lograr. En realidad, pero Néstor ha tenido la oportunidad de jugar en curva su Rayleigh 2 veces seguidos. Sí, y luego en combo con Otama y Newgate lo puso difícil para Smoker. Vamos a ver qué hace. Está pensando a darle el Undon para darle menos de costo 1 a Otama y poder ver ese y ganar el boost. Está preparando hacer eso ahorita. Pero ahorita creo que Néstor está con seguridad de que sí avanza gana ese juego, ¿no? Pensando, Benjamín mata aquí. No hay mucho que pueda hacer, creo yo, porque está bajo. Ya está muy apretado. Tengo 5, 4 cartas en la vida. Se hace muy difícil, tiene 5. Se le aseguro restablecerse teniendo un 7 y un 8-8. Va por un Ice Age. Baja el Newgate. A 2 de costo. Se va a gastar 2 y lo va a jugar. Está el Don, se va a menos 6, tiene 1 de costo. Ya 1 nada más. Va a jugar Brook de frente. Ataca. Primero ataca. Esa la vía le va a regalar un líder. No. Toma la vía sabiendo que ya no pasa mucho ya. Tenemos un 9. Y jugamos un Gecko Moria. Y el Gecko busca el combo tradicional de Rebeca. Exacto. Y Umbranu va a buscar. Sí, ahora va a buscar 3, trasharlo 2. Y CP.
Un Navy. Yeah, sorry, it's a Navy. Se va por un T-Bone. Sí, un T-Bone. Y ahora efecto de Rebeca, nos llevamos algo a la mano. Y ahora pone a Brook y ese que yo a Newgate. Ok. Ahora, bueno, ya estableció otro cuerpo, tiene un blocker, tiene como 4 o 5 cartas en mano. Ajá. Se le hace difícil rescatar el juego ahora Benjamín, pero le va a jugar cuando puede. Estamos hablando de que tiene 2 golpes mínimo de 8000 de poder con los Rayleigh, más los dones que el jugador Néstor decida agregar a sus personajes. Benjamín con solo 2 vidas y un blocker. Otro Lime Juice. Limpió el blocker. 9 y ya creo que lo toma y le da el fist bump, ¿no? Veamos. Sí. Tiene Golpe de 9 con 3 Rayleigh. cartas. 7, 9, 11. 10. Toda la mano. Otro 10. Y listo. Llevamos el win a Néstor Rivera. Un aplauso para el jugador consentido y favorito de aquí. Qué buena partida. Ya quería ver un Smoker, la verdad, qué triste, pero la Néstor... revancha de Shanks. La revancha, sí, porque la primera partida que vimos que perdió contra un Duffy. Sí. Y ahorita tuvo todo el dominio. Todo el dominio. En contra de Smoker. Comentan aquí que le dejó mucho campo, pero yo creo que realmente fue un poquito difícil que el Smoker fuera tan fácil estar limpiando el campo. Le esperó y jugó el 8 y el 8, y eso es difícil de sacar en turno cada turno. No sé, creo que en un mundo de repente Shanks jugaba menos cuerpos grandes y Smoker jugaba más. Así cambiaba un poco el turno del juego, pero como se jugó así, Néstor metió un Rayleigh, un Newgate, hizo el combo con Otama y no le quedó mucho para hacer. No podía ya responder Exacto, a responder ese campo. Yo creo que ya estaba un poquito complicado. Hizo más que el deckero. Sí. No vimos a mi Smoker, pero vimos al Vegapunk llevarse la victoria. Vamos a ir a una pequeña pausa para entrevistar a Néstor, el ganador de esta ronda. 9ª ronda, ya nos vamos a la 10ª. Así que no se desconecten, estamos ya cerquita del final para revelar quiénes quedan en el top 64 y darles las indicaciones para el día de mañana. Así que no se vayan, ahorita nos vemos. Un break. What is One Piece Card Game? Cards from comics, anime, and original. The key to strategy is the Dome card. Build your own pirate crew and battle. One Piece Card Game. Experience it with the teaching app. Y estamos de vuelta con Néstor Consentidote de aquí, de los comentarios, consentido acá de la gente. Y pues lo más importante, el Shanks necesitaba su reverencia. ¿Cómo sentiste la partida? Pues la verdad la sentí un poco incómoda porque gané el dado y pude ir mi curva buena contra negro, que sí el impar, pero no vi juego, vi puro 2K. Realmente pensé que la perdía, pero pues el chavo tampoco dio tanto juego y cometió un par de errores ahí, entonces capitalicé y le volteé la partida. A lo último yo tenía 2 vidas, tenía 4, pero en un turno no, testé todo el board y lo bajé a 1 y saqué la meta. Comentas ahorita que el jugador, tu oponente, cometió varios errores. ¿Te acuerdas de alguno de ellos? Para comentarlo sí, aquí. él me comentó que tenía sabo y antes de bajar el sabo me pegó y le puse la Rebeca con la Red Hawk
Entonces, pues no pasó el daño y realmente me dio mucho valor eso que tengo en la retina. Correcto, sí, vimos esa jugada. Tienes una cantidad de fandom aquí. Todos fan número uno de Néstor, de que déjenlo ganar porque tremendos brazotes, no te va a dejarte. Pero muy importante, yo creo que fue muy divertido verte acá jugar. Te hemos visto en bastantes juegos ya de Bandai, increíble. ¿Cómo has sentido aquí la competencia? ¿Qué decks te han tocado? ¿Qué deck ha sido difícil? Sabemos que tenemos una pérdida por acá. Cuéntanos, ¿qué fue esa partida y contra quién? Fue un Luchi, un jugador, creo que era asiático, no sé, jugaba muy bien. La partida fue muy, muy close. Estábamos con 2-3 cartas en mano, una vida cada uno. Pero yo conocía unos recursos humanos, sabía que no lo mataba. Sentí el letal al siguiente turno. Mi oponente toteó Moria. Y Moria value, no le cierro. Y a la vuelta me pega y nada que hacer. Un Rob Lucci, como siempre, dando la vuelta a los juegos. Los demás matches yo creo que han sido un poco sencillos. Creo que Shanks es un deck que está un poquito... que está dominando, ¿no? 6 Dolphins. Bueno, naturalmente creo que por el mismo arquetipo de cómo Shanks puede ponerle un paro. Hay un stop, estate ahí, Duffy. Pero aún así, el deck es tan bueno que te puede hydrolear. O sea, yo armé el deck simplemente para ganar a Duffy. Y les he ganado, pero todas mis partidas son así, que acabo con una vida, 3 en mano, él 2 golpes, y si defiendo, gano. Si no, bueno. Pero todos se han así, muy, muy, muy close. Creo que Duffy te pega un blind, Jin ve algo y ya. Correcto, y te quedas así, yo te había borrado el campo y otra vez tienes todo el campo lleno. Bueno, definitivamente nosotros ya vamos a pasar a la 10ª ronda. ¿Quieres mandar unos saluditos por ahí? Unos saludos a toda la comunidad de Veracruz, a mi esposa que me está viendo y a mi hijo, y a toda la comunidad de los creyentes de Shanks, somos nuestro equipo, estamos en Discord. Y pues, nada, saludos. Pues aquí están, aquí tienen al ganador de esta 9ª ronda, Néstor. Esperemos que te siga yendo súper bien. Nosotros regresamos en un momentito, así que no se vayan de sus asientos. What is One Piece Card Game? Cards from comics, anime, and original. The key to strategy is the Dome card. Build your own pirate crew and battle. One Piece Card Game. Experience it with the teaching app.
Timing couldn't be worse. You really think the Navy has the manpower to take on 2 legends at the same time? New encounters await you. Come on, it's your turn. Bandai Card Games. The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure. Check into your event and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the deck builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards, so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments held all year long and challenge other players. Events are open to the whole family, so anyone can play.
Your very own journey to the championships begins today. Download the new and easier to use than ever Bandai TCG Plus app now. One Piece card game awakens. New stage. New threat. New power. New justice. New generation. And celebrating the first anniversary. A new era has arrived. One Piece card game, Awakening of the New Era. Available on December 8th. Snarling rivals. Standing up together. Wings of the Captain. Thriller Bark Pirates. The Vinsmoke family. Fishman Island. Land of Wano. Super Parallel is Roronoa Zoro. Moreover, English Original, New Rarity, Treasure Rare. Get Wings of the Captain in your hands. March 15th release. Y estamos de vuelta para la última ronda de estas rondas suizas. Sí, es correcto. Ya por fin no hay nada más. Solamente queda esta última ronda ya por como quedaron los encuentros. No va a haber 11ª ronda, solamente van a ser 10. Esta va a ser la última de las rondas suizas, como les dijimos, aquí en el Finals de One Piece de este 2025 de Latinoamérica, aquí en Expo Reforma. Recuerden, hoy en este momento, en esta última ronda, vamos a terminar suizas, pero mañana vamos a tener el corte a Top 64. O sea, esto va a continuar mañana. Van a tener otra parte de la transmisión el día de mañana y los vamos a esperar pues para que vengan acá a verlo o para que se unan con nosotros a la transmisión a ver cómo se desarrolla el día de mañana las finales. Efectivamente, mañana coronaremos al campeón, esperando que se quede aquí en Latinoamérica ese preciado trofeo y pues tengamos un representante digno, ¿no? En el Mundial de One Piece. Sí, como mencionó Jan en rondas anteriores, para aquellos que no lo sepan o no lo hayan escuchado anteriormente, si por ejemplo algún representante o algún jugador que no es de la región, si llegase a ganar el evento, el pase, porque como mencionamos hace rato, esto para el ganador da un pase automático al mundial. Si un jugador que no es de la región llegase a ganar este evento, el pase no se le va a dar a ese jugador, se le daría al siguiente que pertenezca a la región que se está jugando, en este caso Latinoamérica.
Exactamente, es decir, si el segundo lugar es el latino, pues ese se le da. Si no, así hasta que encontremos el tercero, cuarto, quinto, así Que sea así es que- el que se va a llevar el pase, pero sí o sí vamos a tener un representante, pero sería mejor si el campeón también fuera nuestro representante. En efecto, sí, que es lo que todos queremos aquí, que alguien que nos representa sea el que gane el evento. Ahorita hemos estado teniendo varias mesas con jugadores que nos vienen a visitar de otras patrias, de otros lugares del mundo, pues para que vean qué tanta gente vino, qué tanta gente se dio la oportunidad de podernos visitar, que yo sé que no es fácil, porque pues no es fácil, no es barato. Sí, es una inversión. Sí, bastante. Entonces, pues para que vean cómo la comunidad está apoyando mucho este juego y pues ahorita ya va a ser la última ronda. Me parece ser que vamos a tener, creo, no estoy completamente seguro, ahorita nos van a confirmar. Tenemos un Doflamingo para esta última ronda contra un Luffy abeja, un negro amarillo. Me parece ser que ese es el encuentro. Ahorita que vengan los jugadores y los veamos, les confirmamos esto, pero me parece ser que es un muy buen cierre para lo que esperábamos en cuanto a decks. Sí, O sea, la verdad hemos tenido bastante variedad de decks, lo cual nos llena de alegría porque hace más entretenido tanto para ustedes espectadores como para nosotros narradores el hecho de que este evento se sienta más dinámico, ¿no? No hubo más que un mirror hasta el momento, entonces, y todos han sido high elo, ¿no? O sea, no ha habido algún improvisado, todo ha sido buen nivel de One Piece el que hemos visto. También qué bueno que nos acompañen gente de otros países, porque eso quiere decir que hay más nivel del que esperaría uno si solamente fuera México, ¿no? Tenemos tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos, de Europa, tenemos bastante diversidad de acompañantes en esta edición del Finals, lo cual se agradece porque el nivel de la región hace que suba, ¿no? Los jugadores de la TAM que jueguen contra otras regiones, pues se dan esa oportunidad de ver cómo es que se juega en otros lados. Sí, claro, o sea, recordemos que el meta, incluso la idiosincrasia, el cómo es la cultura del país, afecta en gran medida cómo se juega, ¿no? O sea, por ejemplo, por transmisiones, por eventos, he visto que, por ejemplo, en Asia se juega de una manera más menos agresiva, mientras que, por ejemplo, en Latinoamérica la mayoría de los jugadores son muy agro. En Europa son más o menos como un intermedio, hay gente que juega más agro, hay gente que es menos agresiva, pero mantienen un nivel muy bueno. Y lo bueno de este tipo de eventos, como bien mencionaste, es que te encuentras con esa otra forma de jugar, con esa otra forma de pensar, que pues te puede dar ese plus, ¿no? O sea, que te puede dar esa experiencia, porque si a lo mejor algún jugador la logra, el día de mañana que llegue a la final, que llegue al mundial, pues ya va con una experiencia de que es jugar contra otra persona, porque aquí también pues han visto que existe la barrera del idioma. Efectivamente. Y pues es importante porque en el mundial todavía se complica porque digamos nosotros estamos muy familiarizados con el inglés, ¿no? Tal vez no mucha gente lo pueda hablar o dominar, pero lo entiende. Entonces, viceversa, tal vez ellos no dominan el español, pero entienden ciertas cosas que decimos. Pero ya cuando, por ejemplo, si te toca un japonés, pues no mucha gente tiene la oportunidad de jugar con ese tipo de regiones, ¿no? Entonces, sí es importante que también acaten las indicaciones que les están dando los head judge, de declarar muy bien, pausado, con tiempo, los efectos, a qué targets y en qué momentos se están ejecutando las acciones del juego. Sí, es correcto, para que todo sea lo más entendible posible, tanto para ellos, más importante para ellos como jugadores, porque a final de cuentas lo que digan o lo que hagan, pues determina a final de cuentas el ganador de un partido, ¿no? De un match en este caso. Y también para nosotros como casters y la gente que nos está siguiendo como espectadores, para entender qué es lo que está pasando. Siempre es mucho mejor así. Y pues la verdad es que en ese sentido ha habido, yo creo, muy minúsculo el detalle de mencionar por ahí algún tema de procedimiento tal vez. Sí. Pero la verdad es que todos los jugadores han tenido pues un gran nivel y han demostrado pues una buena metodología para llevar las reglas de este juego. Sí, es importante acatar estas reglas simplemente por ese hecho de la barrera del idioma, pero también pues saludos a todas las personas que nos están viendo
Recuerden que el día de mañana también va a haber side events por si quieren venir a participar. Son on demand, entonces pues la cantidad que llegue es la cantidad que va a poder jugar. Se pueden cambiar los tickets que les van a dar al participar o al ganar por prizes. En todos lados pueden ver el cartel del Prize Wall para que puedan intercambiarlos. También los cosplayers pues son bienvenidos, y también ustedes que nos están viendo, pues mañana va a haber todavía más nivel porque es lo top de lo top en este evento. Sí, es correcto, sí. El día de mañana ya es lo mejor de lo mejor que tiene este lado del charco para ofrecer. Efectivamente, están presentando en este momento a los jugadores. Están tomando lugar. Hubo un pequeño resbalón en el escenario. Todo bien, nadie salió herido. Pero son cosas que pasan, ¿no? En vivo. Así es, sí. Siempre que hay un evento en vivo, espérense que alguna cosita por ahí pueda suceder. Pero bueno, mientras no haya ningún herido, no pasa nada. Pero mientras tanto, ahorita ya les están presentando el sistema con las diademas, etc., para que puedan comenzar a hacer su seteo. Y pues mira, si se cumple de que es un Luffy abejita, que todavía no tenemos confirmación, ahorita que veamos en cámara lo confirmamos, sería chistoso porque iniciamos con un Luffy abeja y probablemente terminemos con un Luffy abeja. Efectivamente, y de hecho fue un mirror de abeja. Esperemos que esta vez no sea la situación. Vamos directamente a ver a nuestros jugadores en la última ronda. Última ronda del día. Estamos a nada de terminar, pero no por eso menos interesante. De hecho, creo que vamos a tener una partida muy entretenida y de muy buen nivel, ¿no? No por nada van casi invictos estos jugadores. Sí, es correcto. Al parecer, si no tengo mal entendido, porque Orange se acercó conmigo y me comentó, me parece que son conocidos, entonces ya tienen cierta familiaridad entre ellos y pues van a tener un duelo pues, entre conocidos que seguramente haga que el duelo sea más llevable incluso para ellos. Entonces vamos a ver jugadas en confianza, es probable. Puede ser, pero también qué difícil jugar contra uno de tus amigos a estas instancias, ¿no? Porque sabes que, o sea, puede que sí estés dentro del segundo día, pero al mismo tiempo puede que esta derrota te deje al borde de la eliminación. Sí, no conozco bien cómo están los stands de los dos jugadores, pero se puede dar la situación en la que si perdieses esta ronda, podrías quedar fuera y eso es complicado, ¿sí? Realmente siempre quieres que tus amigos estén contigo en lo que se más pueda del evento, y qué feo si alguno de los dos saca al otro, qué feo. Efectivamente, pero pues son cosas que pasan, sobre todo cuando pues te rodeas de gente que tiene nivel, ¿no? Sí, es correcto. Y sí, efectivamente ya se confirma. Tenemos un Doflamingo del lado izquierdo y tenemos un Luffy abeja del lado derecho. Bastante interesante este match, que va a ser el Doffy contra la abejita, 5 vidas contra 4 vidas. Vamos a ver qué estrategia opta el Doflamingo para este match. Si irse full agro, si esperarse. Nosotros podríamos pensar algo, pero si algo hemos visto alrededor del día es que los jugadores traen otro mindset, traen otra estrategia, también han sorprendido. Tanto lo vimos con ese Sengoku que pegó directamente a las vidas, con ese Vegapunk que se llevó una victoria al borde. Sí. Entonces ha sido la tónica de este día y pues esperemos que no en esta última partida siga así, que siga entretenida y al borde. Vamos a empezar con el Luffy abejita que pone un don y termina su turno. Jonas pone sus 2 dones, va a pagar uno para bajar una perona, hacer efecto de perona, y va a ver las del tope. Sí, es correcto. Vamos a ver ahí cómo acomoda esa perona para poder hacer el efecto posteriormente de ese Doflamingo. Vemos que Luffy en el turno anterior no tuvo un buscador, o sea, a lo mejor sale con un poquito de desventaja. Pero, mira, de lo que platicamos hace rato, los dos van 9-0. Afortunadamente para los dos, si pierde alguno, no va a quedar fuera de top 64. O sea, es un hecho que si alguno de los dos se queda así. Sí, es un hecho que los dos entraron. Ahorita ya solamente están por el honor de ver quién queda primero
Porque ya los dos entraron. Exactamente. Le va a poner un don Jeremy Wong para pegarle. Directamente se va a comer la vida sin más tapujos Jonas Abraham. Y le va a dar turno, dejando un Sabo miniatura. Y ahora Jonas va a pagar 2 dones. Veamos que va a bajar. Va a hacer un Teach habilidad para poner una carta de su mano en el tope. Y atacharle 2 dones a ese Doflamingo. Doflamingo que va a hacer habilidad pegando con 7. Va a caer Jimbe efecto. Va a traer un Crocodile. Crocodile va a hacer efecto para tapear. Para regresar a ese Sabo. Qué buena jugada. O sea, hizo campo, limpió y se previno de posteriores problemas. O sea, qué buena jugada. Le salió a pedir de boca porque llenó campo, ya tiene el Teach, que es una arma fundamental para este Doflamingo. Tiene 2 atacantes, bastante bien. Va a ser Luffy Rocket para llevarse a ese Crocodile. Fíjate, interesante elección. ¿Por qué llevarse al Crocodile y no llevarse al Teach? Efectivamente, algo ahí, él sabe que nosotros no sabemos. Sí. Porque la mayoría así se hubiera llevado al Teach para que no pudiera spamear su habilidad. Y decidió no hacerlo. Es correcto, así que vamos a ver por mientras. Jugador de Luffy Abejita, ¿qué piensa? Porque creo que no abrió ningún buscador, entonces no sé, a lo mejor quizá un Sabo. Podría ser el mismo que bajó. Yo podría volver a bajar, valga la redundancia. O tal vez su versión grande para empezar a ciclar cartas, porque todavía es un buen turno para buscar, pero parece que no lo logra. Le va a pegar directamente, va a tirar un counter de mí. Hasta ahí llega, va a bajar. Efectivamente, como tú decías, ese Sabo va a ser habilidad de Sabo para robar 2 cartas y tirar 2 cartas, Jeremy. Sí, porque es importantísimo ahorita para Jeremy empezar a mover esa mano, porque al parecer no está en la curva que él quisiera. Entonces, sí necesita empezar a mover mano. Y vemos que tira un Kusan y un Luffy. Okay. Le da turno al jugador Doflamingo. Veamos ahora con qué nos sorprende. Jugador Jonas Abraham está editando su turno. ¿Qué podría hacer? Tal vez podría tener un Red Rock. No sabemos, no alcanzamos ahorita a ver el tiro de las cartas que poseen. Va a ser un Gecko Moria para regresarle el Trafalgar Law que acababa de usar. Luego hacer efecto del Teach. Va a tacharle otros 2 dones resteados a ese Doflamingo. Va a ser habilidad de Doflamingo. Revelar la del tope, que es un Lo. Lo va a bouncear a la Perona. Y va a pegar todavía. Se va a llevar esa vida Jeremy Ong. Jonas ha salido con una muy buena curva y ha hecho sus jugadas súper bien. O sea, él va viento en popa, ¿eh? O sea, él... Efectivamente, todavía puede hacer un Sengoku que se va a llevar un Counter 2, que es un Drácula Mihawk. Sí, es correcto. Vamos a ver ahora qué decide hacer Jeremy. Lo vemos calmado. Yo creo que los dos saben que ya están para día 2. O sea... Sí, la ventaja de que vayan invictos, como bien lo decías hace un momento, es de que saben que ya esto ya es, digamos, un poquito hasta de chill, se podría decir, ¿no? Porque sí mejora tu standing, pero ya estás pensando en el día 2 más que en ahorita quedar 10-0. Sí, es correcto. Y recordemos que para el día 2, con la normalidad que ha sido en todos los eventos, es que el jugador que haya quedado mejor rankeado es el que va a decir cómo empieza. Entonces, en este caso, salvo para la final, o sea, literalmente para la última, o salvo que se enfrenten en otra instancia, ambos van a decidir en todo momento quién inicia. Entonces, digamos que todas las ventajas que se pueden tener para el día 2 ya las tienen. Entonces, ya solamente es, pues, ver qué mat quieres, ¿no? Exactamente. Va a pegar a ese Lo, se va a ir otra vez el Lo, va a ser un Kusan de 4 para robar carta. Y va a pasar el turno. Bastante calmado, taimado hasta podría decirse este Jeremy Wong.
esperando que le quiten esas vidas, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, sabe que todos sabemos que Luffy en vida cero, o sea, está bien porque ya puede empezar a hacer su efecto, ¿no? Ya puede empezar a spamear monitos y ya te puede empezar a jugar Morias sin ningún problema y empezar a repetir y repetir. Entonces, pues no se ve tan complicado en ese sentido. Sí es, Jonah Abraham toma 2 dones que se los va a tachar a Doflamingo para pegar y hacer habilidad. Revela es una Boa Hancock que cae, va a hacer habilidad. Va a ver sus 3. Se están carcajeando porque fue a ciegas. Fue a ciegas y tuvo la oportunidad o la suerte. Le va a tachar ese último don al Jimbe. Sí, vamos a ver. Justo, ya están hasta de chill, ya están riendo, ya están un poquito más relajados ambos, ¿no? Sí, es lo que te decía, o sea, pues son conocidos, entonces pues ya es más como de trámite ya esto, o sea, ya pasamos los dos, vamos bien. O sea, lo que sí es un hecho es que Doflamingo tiene mucha más ventaja porque pues al menos la está capitalizando así. Todavía no está dicha la última palabra, pero sí está mayormente capitalizada del lado de Doflamingo. Sí, todo depende también de que tenga en la mano Jeremy. Todavía sabemos que, como bien lo decías, hasta que llegue a 0 vidas es cuando empieza a sacar todo su potencial Luffy abejita, pero digamos que de momento se ve bastante tranquilo Jonas Abraham. Sí, así que vamos a ver cómo continúan. Están esperando el counter para ver si pasa o no ese ataque de Doflamingo. Sí, porque ya vimos la búsqueda, ya acomodó dones y demás. Y está pensando, porque trae 7 dones. Para el siguiente turno va a traer 9. Está viendo. Va a tirar una Shira Hoshi y una Hiyori para mermar el ataque. Ahora va a atacar el Gecko Moria. Gecko Moria 5 a la vida. Va a tomar la vida en esta ocasión. No hay ningún trigger. Todavía quedan 5 dones del lado de Jonas. O sea, todavía puede hacer 2 ataques más. 3, ¿no? No, 2. Sí, o inclusive podría bajar otro personaje. Va a pegar con 7 a la vida. Vamos a ver. Porque del lado de Jeremy solo hay un blocker de 6000, pero solo es un blocker. Recuerden que siempre que estén jugando ya en estas instancias deben de ser claros con todas sus habilidades, de cómo se atachan los dones, que todos los dones se vean claramente como lo están viendo en pantalla, porque es una indicación que a lo largo del día se le pasa a los jugadores y es comprensible. Están pues jugándose el pase del segundo día, pero para que a ustedes no les llegue a suceder, ténganlo en cuenta. Sí, es correcto. Vamos a ver aquí, pues como decían, ya están calmados. Ya también vemos ahí por ahí a Jeremy sonreír, está pensando cómo es que va, qué es lo que sigue después. A lo mejor acordándose de cómo es que juega Jonas, como te dije, ya son conocidos, entonces pues está tomando su tiempo para hacer su movimiento. Justamente aquí lo vemos haciendo cuentas, pensando qué es lo que podría tener del otro lado el jugador de Doflamingo. Vemos lo pensativo que está, ¿no? Posiblemente sí vaya a tomar la vida. Efectivamente la tomó. Le dice que no hay perfume, pero le hace pudding. Uy, qué le dolor. Acaba de hacer pudding. ¡Qué dolor! Bastante molesta esa pudding. Sí, o sea, híjole. Y lo dijimos al principio del stream, tengan cuidado porque pudding, si toman las vidas, hay que ir tirando los counters. Ya lo habíamos dicho al inicio y mira, chistosamente hasta en la última ronda es donde de nuevo vemos la jugada y mira lo que sucede. Exactamente. Le ha salido el juego redondo al jugador de Doflamingo, o sea. Le están preguntando un tecnicismo de
si hubiera tenido perfume, si podía hacer una jugada con Teach, cosa que no pasó, pero para que sepan qué es lo que están hablando, es básicamente eso. Y si podía haber atachado los 2 dones del perfume con Teach. Entonces le está diciendo que espera que tenga suerte robando sus cartas. O cartas que tiene que robar. Cinco y la de turno. Ya se empieza a ver. Ay, no, las está viendo hasta con miedo, güey. O sea, ya, a ver, vamos a ver qué hay. Está esperando, creo que el Moria. Hoy, la última. Lo malo es que no nos deja ver nada, no, sí, hombre. No alcanzamos a ver en el tiro de la cámara si es que salió o no ese Moria. Vamos a ver. Y hay un don para la búsqueda con medio del evento. Sí, no, creo que no tuvo tanta suerte como pensó, pero sí vemos creo. Sí, pero desafortunadamente esa carta no puede traer al Moria. Sí. No, o sea, creo que en la mano lo tenía. ¿Sí, en la mano? ¿Sí lo tiene? No lo creo. alcanzo a ver. Es que tampoco lo alcanzamos a ver muy bien porque como las tiene jugando, no alcanzamos a percibir muy bien si es o no. A ver, vamos a ver, porque todavía no decide qué carta quedarse de esa búsqueda, ¿o sí? Sí, al parecer se están divirtiendo bastante. Están con las risas, están con los LOLs. Se va a llevar Luffy Rocket. Luffy Cohete. Al parecer no encontró lo que quería. No te voy a mentir, sería muy feo que ni siquiera lo va a dejar llegar a 10 dones. Sí, sería muy triste. Lo dijimos, es parte del juego la suerte, porque vimos que esa Boa Hancock salió a ciegas. Sí. Salió a ciegas y esa Pudding hizo destrozos, o sea. Híjole. Estamos posiblemente en el último turno de Jeremy Wong, si es que no encuentra la salida para este campo que le acaba de dejar Jonas Abraham. Díganos en el chat con quién están, si están del team Abejita o del team Doflamingo. Sí, ya lo veo muy complicado. Yo me imagino que ya por ahí el juez le está comentando que tiene que avanzar, tiene que realizar alguna jugada. Efectivamente, le están diciendo que ya no puede hacer más tiempo al jugador Jeremy Wong, que tiene que hacer alguna acción. Le va a tachar 2 dones a ese Luffy, posiblemente para que haga su habilidad. Sí, bueno, recargarse 2 vidas nunca está mal. Sí. Pero pues ya, o sea, ya se siente complicado, la verdad se siente muy, muy complicado. Y lo vemos en la pose de Abraham, ¿no? Está como que muy sí, seguro. Haz lo que tengas que hacer. Ya vimos que va a tirar un Mihawk y una Perona para salvarlo de ese golpe de 7. Importante ahorita tener a todos sus atacantes para el siguiente turno. Y de nuevo cabe mencionar que otra vez hay mucho brillo en esos decks, Sí, sí, bastante. Mucho brillo. Si algo caracteriza a los jugadores internacionales es que les encanta el brillo en sus decks. Aparte los artes de One Piece son una hermosura, la verdad. Sí, en los artes alternos, sí. Hay cartas que la verdad, a mi particular apreciación dejan un poquito que desear, pero la verdad es que los artes alternos de la mayoría son muy bonitos, muy, muy, muy bonitos. Pues, vamos a ver, Jeremy decide declarar de nuevo. 6, lo defiende automáticamente, ya tenía preparado el 2. Va a bajar Luffy Abejita para llevarse esa boa y que pues no tenga ese blocker el siguiente turno. Va a ser efecto de Luffy Abejita para ponerse justamente 2 vidas. Es correcto, se va a mantener con 2 vidas. Trasheando una carta que posiblemente sea ese Kusan. Está tentativo, todavía lo está meditando. Que yo creo que a estas alturas sí, exactamente era la mejor decisión. Va a poner un Luffy Rocket y otro Luffy Puñito. Le va a dar turno. Es correcto, y pues sabemos que 4 ataques. No, todavía tiene la Pudding, entonces son 5, perdón, 5 ataques. 7 a la vida. Con 7 a vidas. Se va a ir. 7 a la vida.
¿Tendrá perfume? Sí, Jonas ya va... Va por todo. Sí, ya. No tiene caso alargarlo. O sea, realmente ya... Va a pegar con 7 esa pudding. Viene revisando su trash y Jeremy Ong. Podríamos estar en el último turno de esta velada. Spamen en el chat. ¿Quién creen que va a ganar? Sí, ya, o sea... ¿De qué lado están? Si del poder de Doflamingo o de la resistencia de Luffy Abejita. Porque todavía, aparte de ese, hay 2 golpes presentes. O sea, Barba Negra también podría Se va a ir la última vida al fondo del deck. Ok. Va a ser efecto de Teach. 7 a la vida, efecto Boa. Otra vez. Sí, le están diciendo que solamente tiene que ser claro que no ha tachado dones resteados, lo que les decimos todo el día. Entonces, nada, solo es para hacer habilidad y todavía... Ok, ahí dio el turno. Jonas simplemente no mató. Efectivamente, porque tenía todavía 2 counter 2, pero muy bien pensado porque bajó otra Boa Hancock pensando en que podría tener cómo defender ese 7. Sí, o sea, Jonas están jugando muy de chill y todo, pero Jonas sigue jugando, o sea, sigue calculando bien qué cosas tiene que hacer. No ha dado el juego por ganado, ¿eh? O sea, lo está haciendo muy bien. Sí. Va a pegar con 7 a esa Boa. Jugada muy interesante porque se hizo un cuerpo en campo y todavía le dio un don más a ese Doflamingo. Va a pegar a ese Gecko Moria. Se van a ir tanto a esa Boa como doble blocker por parte de ese Luffy Taxi, que es una Shira Hoshi y una Nami. Ambas son blockers. Y creo que con eso nada más va a ser habilidad ya de Luffy Abejita para ponerse 2 vidas y darle turno. Y volvemos, ¿no? Y se repite. Pero ahora sí son 4 ataques nada más. Sí. Del otro lado tenemos 2 blockers, 2 vidas. Lo que no veo es si hay cartas en mano. Ya no hay cartas en mano. Al parecer nada más hay una carta en mano y 2 del lado de Jonas. Entonces ya están al borde. Bueno, Jonas todavía le quedan las vidas, pero esto de que le pegaran mucho, pues no tendría mucha defensa. Sí, claro. Ok, ahí se fue la mano. A tachar un don para pegarle 5 al Busan. Ok. Piensa, sigue pensando si usar un blocker. Se va a ir ese Kusan. Le va a tachar 2 dones para pegarle 5 al líder. Se va a ir la Shirahoshi. Ya le está limpiando el campo por completo. O sea, ya... 7 a la vida. ¡Uy, Jimbe! Un Jimbe que le va a jugar otra cosa. O sea, Jimbe le trae a Moria. Moria le va a regresar un Shichibukai a la mano. Veamos cuál es la elección de Jonas Abraham. Bastante bien. Sí, esto ya, o sea... Va a tomar a la Boa Hancock. Se va a ir ese Sabo al fondo del deck. Va a pagar a la Boa, quitando a posiblemente a la Pudding. Efectivamente va a ser la Pudding. Va a ser efecto de la Boa para hacer... Ok, va a dejar un Crocodile en el tope. Y después 2 Weevils. Sí. Y le cede a Jonas Abraham. Tenemos al 10-0, que es Jonas Abraham. Ese Doflamingo. Ese Doflamingo hizo de las suyas. Fue bastante pulcro la manera de jugar. Sí está de chill. Y aún así, estando de chill, lo hizo ver muy bien. Sí, y lo hizo ver muy fácil. O sea, lo hizo ver muy bien y lo hizo ver muy fácil. Y creo, desafortunadamente, no es lo que más me hubiera gustado, pero desafortunadamente, del lado del jugador de Luffy Abejita, nunca hubo esa curva que lo ayudara, nunca hubo esa seguidilla de jugadas que podía hacer, nunca hubo. Entonces, pues, desafortunadamente, no va bien en su plan.
y después, para poner el último ataúd el último clavo en el ataúd, llega la pudding. Efectivamente. Y a partir de ahí, todo estuvo. También tuvo una suerte increíble cuando hace a ciegas su habilidad y le sale una boa y la boa le ayuda al combo. O sea, estuvo bastante muy bien jugado por Jonas Abraham. La verdad es que hay mucha gente que al menos no sabe que se puede hacer eso de lo que hizo con el Peach. Aunque no tengas dones resteados, hace habilidad y puedes bajar otro mono. O sea, hizo todo el combo para que, aunque no tuviera dones que atacharle, pudiera reponerle una carta en el tope y así a ejecutar la habilidad de Doflamingo. Bastante bien. Bastante interesante para la gente que nos está viendo y que pues está aprendiendo a jugar o quiere ver esas nuevas o esas cosas que a lo mejor de repente a uno no se le ocurren, pues aquí estamos viendo ese tipo de jugadas, ¿no? Sí, y de maneras de jugar, lo repito, la tónica del día de hoy fue que aprendimos que los decks se pueden moldear. Ya vimos al Vegapunk que era bastante agro, ya vimos ahorita estas técnicas del Doflamingo que le salieron, todas las habilidades le salieron bien. Sí. Entonces es bastante el nivel está muy alto. Está muy alto para el día de mañana. Es correcto. Les recordamos que vamos a tener anuncio especial, gente. Para la gente que nos está viendo y la gente que va a ver la retransmisión, que no pudo venir o que no alcanzó lugar, importante. Ya tenemos el anuncio de que los siguientes regionales van a ser el 30 de marzo de este año, aquí mismo en Expo Reforma. Estén muy atentos a las redes de Sang para que puedan ver cuándo se abra la convocatoria, para que se puedan inscribir, para que no se queden fuera. Es muy importante, gente, que estén al tanto de las redes de Sang para poder hacer su inscripción en el tiempo correcto. Sí, y pues vamos rápido con la entrevista de Jonas Abraham. De Jeremy, vamos con la entrevista y nosotros ya nos vemos hasta mañana, los dejamos con la última entrevista. Gracias por estar con nosotros y pues nos estamos viendo. Cuídense mucho, gente, regresamos. What is One Piece card game? Cards from comics, anime, and original. The key to strategy is the Dome card. Build your own pirate crew and battle. One Piece card game. Experience it with the teaching app. Bienvenidos amigos, estamos entrevistando a uno de los invictos de la última ronda de Suiza. Él perdió desafortunadamente contra Jonas, pero aún queda X1 y califica para la segunda ronda en el Top 4 de 64. Tenemos a Jeremy Ong, conocido como Jelly Beans en Twitter. Es un jugador famoso de Singapur, ha calificado Top 4 en Singapore Final, ¿no? Top 4 en la final de Singapur. Es un jugador de calibre. Juega siempre el más competitivo en Asia. Una pregunta para Jeremy ahora. I'm saying, you're one of my top players in Singapore. You also participate. You're competing. What I want to ask you, it's like I ask everybody else. How do you feel about you coming here from Asia? How do you like the event?
How do you like the atmosphere, the competition? How is your experience so far? One second. Le pregunto cómo le gusta la competencia, la experiencia, la atmósfera del evento, porque creo que será diferente a como se hace en Asia, ¿no? So how do you like it over here? I got you. Number one, I think like first thing, the venue is very big. There's like I think like 5 floors, right, just for this event. I think like first thing, the venue is good, and then there's like the event's well run, like it's very like timely, except for like the first round maybe, but yeah, everything's like very smooth. The event's not very smooth, and I think like I heard the organizers had I heard Jackson, right, the first round, he played with his opponent, then like he couldn't register the score, right? Then like the opponent tried to get a win, then like at least the organizer like is like doing the right thing. So I think like I think like shout out to Samsung, they're running a very good event. Eric is very good at that. Yes. Yeah. Then I think like for me, why I come here, I just really want to play like nets. But like I can't play in like Asia, right? And like the nearest one to me, I think it's like Oceania. I don't have a ticket for it. So like the only option, and like NA was like invite only, right? Yeah. So like this is the only place I come to play nets. Yeah. So, like, that's why I came all the way here. Sí, o sea, dice que le ha impresionado el nivel de organización de Samsung. Todo ha sido bien fluido, las rondas corrieron rápido, no mucho problema, todo ha sido bien rápido, eficiente. Y dice que vino a participar aquí porque se le hacía difícil participar en Asia, porque por reglas, una vez que califica algo, ya no puede jugar más, y se le hizo difícil irse a Oceanía para el evento. Por eso eligió venir acá, y creo que ha pagado de que la inversión de venir a México, ¿no? So, with that, how do you like the level of competition here in this event? You felt like it was comparable to your events in Asia. ¿Crees de que el nivel de competencia está en nivel parecido en competencia de Asia? ¿Cómo te parece? I think the competition is good. Like everyone's up there. I think the difference is like for us in Asia, X2 doesn't make top cut. But then when I checked today, like they said X3 makes top. So I think that's a very big difference for us. So like I think like when I come here to play, and like maybe in Asia, maybe to me Asia's harder. Because Asia always like X2 doesn't make cut, and X1 like occasionally you bubble out of the event. Yeah. Yeah. So I think like personally for me, just based on like the tournament format, like it's easier for me here compared to in Asia. Sí. Se siente de que el nivel de competencia está bueno, hay juegos reñidos, pero es, digamos, más duro calificar en Asia que en aquí, porque si tú quedas X2 cuando pierdes en el torneo, estás prácticamente eliminado. Tiene que ser X1 para calificar. Pero aquí, para tener el tope de 64, hasta posiblemente un X3 puede avanzar. Después, so you're from Singapore. How was your experience traveling to this event in Mexico? How long was it? What steps do you take? Sort of thing. So how long was your trip from Singapore to making here to Mexico? All in all, the journey I think was like it was more than a day. It was like 15 hours from Singapore to San Francisco. Because like they don't fly direct to Mexico, right? So it's 15 hours. Then I spent like 12 hours waiting for my next flight. Then after that was like a 5-hour flight from like San Francisco to Mexico. So like total my flight alone was like 20 hours. Then haven't count like the waiting time in between. Yeah. Ya, so le pregunté el vuelo, qué tan largo fue la distancia. Fue casi un día entero de viaje, 15 horas y Singapur a San Francisco, y luego la espera, y luego 5 horas más de San Francisco para México. Es un viaje largo, y bueno, espero de que ahora que has calificado al Top Cut vas a tener una chance buena a sacar buenos premios y recuperar tu costo de viaje, ¿no? So I'm hoping now you qualify for Top Cut, you're gonna get your investment back and get some nice prices as you go in the tournament. So any final comments or shout outs, unos comentarios, un shout outs a un amigo o algo? Tell us about your friends. Shout out to like my Singapore play group, everyone that like tested me, like from like Sifu King and like Ryan Low, and there's like everyone from Singapore that helped me like prep for the event. Everyone is like open the house for me at night like to train, like really good for that. And yeah, hope I do well tomorrow. Saludos a la gente de Sifu King y la gente que presenció con él en Singapur. Bueno, muchísimas gracias, un placer. ¿Nos vemos en Japón? We see you in Japan? Yeah. Yeah? I'm going to Japan too. I'm going to Japón también, so por eso. Yeah. No, mucha suerte, okay? Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. Regresamos con Jonas Abraham. What is One Piece card game? Cards from comics, anime, and original. The key to strategy is the Dong card.
Build your own pirate crew and battle. One Piece card game. Experience it with the teaching app. Hola chicos, bienvenidos. Aquí estamos con el ganador, el invicto de la ronda de Suiza de One Piece Card Game Latin American Finals de Samsung Events. Tenemos a Jonas Abraham, el jugador campeón nacional Norteamérica en la temporada pasada en Los Ángeles, ¿no? So you were the last North American champion from LA. Y tú has viajado a otros países, tú has viajado a Europa, ahora a México, like you travel from Mexico, you travel to Europe now. Ha sido una experiencia tremenda hacer eso. Ahora que se ha calificado para el Top Cut en México, ¿cómo te sientes siendo el Top Cut? Now you qualify for Top Cut. How do you feel about going into a tournament and having a chance to potentially win some great prizes? I feel super excited to be here. I got super lucky to win that last game. I am super looking forward to being the first seed going into Top Cut. Getting to choose to go first in a lot of matchups as Dofi makes me really excited to play a bunch of matchups like Purple Luffy, Shanks, Dofi, and I'm going to be very happy with that. Sí, o sea, siente de que tuvo suerte en la manera que robó cartas y le dio sus claves para ganar el juego contra Jeremy. Pero también dice que ahora como quedó primero, le da la ventaja de elegir quién va primero o segundo, porque las reglas del TRM de Bandai dice que el que llega más puesto alto elige quién va primero o segundo. Ahora como jugador de Flamingo, él va a elegir quién va primero o segundo. So el juego, the game against Jeremy, it seemed pretty close, and then you hit pudding, right? And that put you back in the game. 100%. Yeah, so like, el juego está bien cercano y luego vino el pudding y lo regresó en el juego, ¿no? Because how big was the Sam when it happened? Tenía 8 cartas en las manos y vino el pudding y le robó todo, ¿no? Sí, and so, para preguntar más, ¿cuáles decks ha jugado durante ese torneo? Son 10 rondas. What decks have you played through this 10 Master Switch? I played against 3 Black Yellow Luffys, 1 Bonnie, 2 Shanks, 3 Purple Luffy, and 1 Dofi. So, he's saying ha jugado 3 Dofi, un Dofi, 3 BY, 3 Luffy amarillo, negro, y 3 Luffy morado, y un Bonnie y 2 Luchis. Ok, sí, so tiene una diversidad de oponentes, o sea, de que ha jugado contra todo en realidad. Like you played against everything but like Blackbeard. Yeah. Shanks and Blackbeard. Yeah, so se equipió a Blackbeard y a Shanks, pero jugó una gran variedad de decks, no solamente 5 repetidos en sección, ¿no? So, bueno, vamos a terminar el evento. Mañana, para que sepan, vamos a empezar como a la misma hora, empezando el Top Cut de 64, otra vez en el stream del YouTube de Samsung Events. Y bueno, quiero agradecer a Jonas por la entrevista. Thank you for the interview. It's always a pleasure. I'm so happy for you, man. Yeah, congrats on making first place on Swiss over here. So we'll see how it goes. Yep. It's a whole new tournament now. Yeah. But you get to go first. That's true. Yeah. So we'll see. And also we have a lot of our friends. Un montón de nuestros amigos han calificado. Ernesto, Jeremy, creo que Ethan. Jerry from California. So hay un montón de gente de América, de México, de Chile, de Brasil que ha calificado para el Top 74. So va a ser muy emocionante. So quiero asegurarme que puedo despedirnos y los saludo para el próximo evento mañana. Adel. Sí. What is One Piece card game? Cards from comics, anime, and original. The key to strategy is the Dome card. Build your own pirate crew and battle. One Piece card game. Experience it with the teaching app.
acabamos. Terminamos el día 1 ya por fin. 10 rondas. Ya 10 rondotas. Que habíamos dicho que eran 11, pero fueron 10. Sí, matemáticas sí pasa, ¿no? El perdió y quedamos parejos. Es correcto, pero bueno, nada más venimos a despedirnos y a darles unos pequeños anuncios. El día de mañana, ahora sí, se va a disputar el top 64 y vamos a ver quién se lleva, ahora sí, esos increíbles premios. Qué bonitos trofeos. Mañana los vamos a ver la oportunidad de showcasearlos aquí. Y también, pues vamos a ver quién se nos va al Mundial de Japón. Exacto, sí. Y para acordarle va a ser a la misma hora hoy día, a las 9 de la mañana, CST, la hora de México. Es correcto, los veo aquí a las 9 de la mañana. Yo me despido, mi nombre es Ruli TV. Sí, Orange Samurai D. Nos vemos.